Egun guztioi, ongi etorriak izan zaitezte, beste behin ere, udalbatza honetara. Hilabetero bezala, egingo dugun lehenengo gauza izango da minutu bateko isilunea, indarkeria matxistak erailako emakume guztien oroimenez, beraz, zutik jarriko gara denok. Eseri gaitezke. Bai, aktak onartu baino lehen, Xavier Ruiz de Larramendi Arana jaunaren izinegotzi karguaz jabetzeari emango diogu edo kingo diogu, eta horretatik ere idazkari nagusiak du hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Hauteskunde batzorde zentralak emandako kredentziala jaso ditugu, Xavier Ruiz de Larramendi Arana jaunari dagozkionak, zuzenak dira, eta beraz orain dagokio zin egitea eta ondorioz kargu hartzea. Eskerrik asko, idazkari nagusia, beraz, Xavier Ruiz de Larramendi jauna, tor zaitez, mesedez. Egiten duzu edo agintzen zure kontzientziaren eta oroaren gainean zintzo beteko dituzula zinegotzi karguak berekin dituen betebeharrak legerenganako legaialtasunez eta konstituzioa beteko eta betearaziko estatuko funtsezko araua den aldetik. Legeak hala behartuta eta Euskal Errepublika aldarrikatu arte hitza ematen du. Behin kargu hartu, zorionak, Ruiz de Larramendi jauna, izan dadila guztion honeako. Eta orain bai, 2021ko otsailaren 19 eta martxoaren 2 egindako bilkuren aktak irakurri eta honesteari dagokio, ez baldin badago inolako ekarpenik, onartutzak emango genituzke biak, bai, onartzen ditugu beraz. Ebatzi beharreko atalean lurralde batzordetik hainbat gai ditugu. Hirugarren puntua dana, behin betiko honestea Gasteizko Arabitzaleta Gardelegi 19. sektoreko OR922 etxadiaren 4, 5, 6, 10 eta 9 lurzatiak zetasun azterketa da. Ez dakite interbentziorik dagoen puntu honetan. Ez baldin badago interbentziorik, bozkatzera goaz. Aldeko botoak. Kontrako botoak, abstentzioak, beraz onartuta geratzen da, alderdi politiko guztien aldeko botoarekin, Elkarrekin Podemos taldearen izan ezik abstenitu delako.
Bai, laugarren puntu bezala dugu behin-behineko onespena ematea Gasteizko hiri antolamenduko plan orokorraren egiturazko xedapen aldaketa bati. Jose Mardones, laugarren BIPB-aren barruan, laugarren gauzatze unitatea garatzeko, interbentziorik, ez baldin badago interbentziorik, bai, idazkari nagusia. Bai, idazkaritza nagusitik oharpen bat egin nuke, asunto honen irizpenean zuzenketa bat sartu da, jakinarazi zaie taldei, hain zuzen irizpenean zenbaki bat kolatu zelako, errore tipografiko baten ondorioz, eta ez zegokion hor. Orduan ez dira 9 etxe bizitza unifamiliar baizik eta 8 hasieratik proiektuan izan diren bezala. Como decía, ha habido un error tipográfico en el dictamen y entonces se propone corregir para que se haga constar en el acta esa corrección, de forma que donde dice el dictamen una nueva ordenación más esponjada de las viviendas unifamiliares sin hilera, que dé como resultado un menor número de viviendas unifamiliares adosadas, entre paréntesis 9 en vez de las 14 anteriores, diga unifamiliares adosadas, paréntesis, en vez de las 14 anteriores. ¿De acuerdo? Tal y como iba en la aprobación inicial y el proyecto en ese sentido no ha sufrido ningún tipo de alteración. Eskerrik asko, eskari nagusia. Ez baldin badago beste interbentzioari, bozkatzea goaz, aldeko botoak, aho batez onartzen da. 5. puntuan dugu behin betiko onestea ematea Gasteizko hiri antolamenduko plan orokorreko erabilera tertziorako arau partikularrak aldatzeko proiektua, asistentzia erabileraren bateragarritasuna arautzeko. Interbentzioari, bai, Oregi Andrea, aldaketa azaltzeko. Ez dakit entzuten, bai, orain bai. Bai, egun on guztioi, eta bai, oso aldaketa txikia da, nire ustean. Estamos hablando de una modificación de la compatibilidad, del uso de la redacción de las compatibilidades para poder, dentro del uso asistencial, poder permitir las residencias privadas, que ya estaban permitidas anteriormente. Lo que pasa que debían de ser, según dice el mismo plan general en este momento, que deberían de ser dependientes de la Administración. Esa definición era en realidad bastante indefinida, no se aclara cuál es esa forma de dependencia. Por tanto, lo que se hace es un ajuste de esa definición, y lo que se permite en este momento son el uso de residencias privadas dentro del uso asistencial, siempre y cuando vengan informadas por las administraciones competentes, informadas favorablemente por las administraciones competentes. Por tanto, entendemos que es como dice su nombre, es una modificación de las normas particulares, nada más, exclusivamente, es una modificación menor y proponemos aprobación, nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Orain, Elkarrekin Podemos taldearen txanda, Fernández jaunak du hitza. Bai, pues egun on guztioi. Bueno, esta modificación urbanística, lo que hay detrás, y como ha comentado el señor Oregi, no solo es un tema más técnico, es que es un tema también que supone un retroceso en las políticas sociales en nuestro municipio, porque lo que permite es la proliferación de estas residencias privadas en Vitoria-Gasteiz y que, insisto, va en contra no solo de los dictámenes que estamos trabajando dentro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de trabajar en un servicio asistencial para las personas mayores que sea de calidad, que sea también respetuoso con los derechos laborales, en un empleo que todas tenemos que recordar que está muy feminizado y que en ocasiones estamos viendo, especialmente en las residencias privadas, cómo está precarizado. Y es un asunto que lo que vamos a potenciar es un retroceso en las políticas sociales, y no podemos obviarlo. No es tan solo un asunto urbanístico. Y a mí lo que me sorprende es que un partido político que está en el gobierno, o el Partido Socialista, dé luz verde a este cambio urbanístico. Dé luz verde a un cambio urbanístico que va a suponer un retroceso, y que ya hemos visto en pandemia cuáles son las diferencias entre tener un servicio público y controlado, como pueden ser las residencias públicas, o un servicio descontrolado, como pueden ser las residencias privadas. Y lo hemos visto en pandemia, las diferencias que ha habido y el deterioro que ha habido en el propio servicio. Por lo tanto,
Como supone ese retroceso, no solo estamos hablando de un simple cambio técnico urbanístico, estamos suponiendo o se está aprobando aquí, ustedes están aprobando aquí un retroceso en las políticas sociales de nuestro municipio. Nuestro grupo, Elkarrekin, por filosofía, por política y por mejorar el servicio a las personas mayores, vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Hernández jauna, orain Alderdi Popularraren txanda, bai, parte hartuko du, bai. Garriga jauna. Buenos días a todos. Señor Fernández, ha elevado el tono de voz. No sé si es para que le escuchemos mejor o porque parece que quiere que esta modificación parezca más de lo que es. Aquí hay dos cuestiones en esta modificación. Una, lo que siempre ha propuesto el Partido Popular, compatibilidad de usos, que haya más actividad en la ciudad. En los momentos de crisis que estamos viviendo, no podemos quedarnos con una ciudad apagada, cerrada, triste. Lo que tenemos que dar es más actividad, más libertad. Y es lo que vemos en esta modificación, compatibilidad de usos y, por lo tanto, poder de elegir. Que eso a Podemos, lo de poder elegir, no les gusta. Quieren lo que ellos quieren. Y nosotros lo que vemos es que tiene que haber esa capacidad de opción, de libertad. Y la señora Oregi ha dejado claro que hay un control de la Administración. Que yo creo que cuando se ha dicho un control de la Administración, el señor Fernández no lo ha escuchado. Y parece que esto va a ser una selva. Además, la señora Domaica me decía, la Ley de Servicios Sociales lo que está orientando es colaboración público-privada y con control de la Administración. Por eso vamos a votar a favor, porque nos parece que es una modificación que cumple con toda la legalidad y, además, lo que está incentivando en un momento tan necesario es la actividad en la ciudad. Y una cuestión que al Partido Popular nos gusta, opción. Cada cual, dentro de la legalidad, puede elegir lo que le parezca más necesario, más oportuno. Aquí hay dos modelos y nos parece que el nuestro lo que da es libertad para elegir, libertad para optar y actividad en la ciudad. Por ello, hoy votaremos a favor. Eskerrik asko, Garriga jauna, EH Bilduren txanda. González jaunak du hitza. Egunon eta egunon guztiei, mila esker alkate jauna. Lehengo gunean bezala, hori Anderea hasi da gaurko hitza hartu duenean, hasi da esaten, hau aldaketa txiki bat dela. Y, claro, empezamos así, esta es una modificación pequeña, total solo afecta a los usos, ¿no? Y nosotros decimos, pues, esta no es una… tratan ustedes, vuelven otra vez a un mensaje de vamos a quitar hierro a esta modificación, ¿no? Vamos a tratar el urbanismo como algo técnico, como algo bajo el cual no subyace la política, las políticas hacia y para con la ciudadanía, ¿no? Vamos a quitarle hierro. Y, sin embargo, nosotros lo que creemos precisamente es todo lo contrario. Lo decía antes el señor Garnica, que me ha precedido, esto es una cuestión de modelo. Y, efectivamente, aquí hay un cambio de modelo. Y cuando hablamos de modelo, pues la derecha se junta y PNV y PP coinciden en sus argumentaciones y, lamentablemente, tenemos que decir que otra vez volveremos a oír al PSE, en este caso, también aludiendo a argumentaciones del tipo esto es una modificación técnica, no consiste más que en cambiar determinados parámetros urbanísticos en una norma. Pues no, señor. Esta es una modificación importante, afecta a todas las parcelas de terciario que están libres en esta ciudad.
y su objetivo es claramente poner alfombra roja a lo que corresponde con su modelo, a la implantación de la empresa privada en los servicios cuidados de las personas mayores. Porque en esta modificación lo que se nos está diciendo es que en estas parcelas donde antes decíamos que se podrán instalar residencias dependientes de la Administración pública, a partir de ahora se van a poder instalar residencias autorizadas por la Administración pública competente. Incluso en esto, porque el texto original decía homologadas por la Administración, incluso en esto se ha cambiado y pasan a ser autorizadas. Y en esta modificación, que parece simplemente semántica, pues también hay un trasfondo, porque cuando la Administración homologa, la Administración mantiene el control y la tutoría sobre los centros. Y cuando la Administración simplemente autoriza, lo que hace es delegar una responsabilidad que es suya, el servicio de cuidado de las personas mayores, una responsabilidad que es suya, la delega y pierde el control sobre las empresas privadas que van a prestar este servicio a partir de ahora. E insisto, detrás está un modelo, y es un modelo que viene trabajándose muy poco a poco desde hace muchos años, desde todos aquellos estamentos en los que está gobernando el PNV, y que consiste precisamente en eso, en dejar los servicios en manos del interés privado. Y todos conocemos que el funcionamiento de las empresas privadas, su objetivo fundamental es la maximización de beneficios. Y cuando buscan la maximización de beneficios, lo hacen principalmente reduciendo costes de mantenimiento en los servicios que prestan y, sobre todo, también reduciendo costes de personal. Y esta reducción de costes de personal, todos conocemos que lo que está llevándose a que aquellas residencias regidas por el interés privado acaban llevando a una profunda, tremenda precarización de las personas, sobre todo de las mujeres, que son las trabajadoras que predominantemente están prestando este servicio. Y ya cuando oigo que esto es una apuesta por la libertad, pues ya no sé qué pensar, porque como todos conocemos, la libertad de elección de centro de residencia de personas mayores siempre va a acabar estando mediatizada por la capacidad económica de las familias que necesitan ese servicio. Y decía antes, llevamos más de 15 años sin que en un territorio que era modelo y pionero en la implantación de servicios sociales, de servicios para personas mayores, se haya creado una sola plaza de carácter público. Llevamos años en que poco a poco va permeando, van instalándose, va poniéndose, como decía, la alfombra roja a las empresas privadas, porque este es, insisto, su modelo de atención en el servicio de personas mayores. Su modelo es el modelo de atención mediante empresas privadas. Y en este caso, ustedes lo que pretenden además es que el Ayuntamiento de Vitoria haga una dejación de sus responsabilidades y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se convierta en cómplice necesario de esta maniobra que ustedes vienen tejiendo, tutorizando desde esta y desde otras instituciones. Nada más, gracias. Eskerrik asko, González jauna, Alderdi Sozialistaren txanda. Salazar jauna. Bai, mi esker. Bueno, lehenengo eta behin, ongi etorria eman nahi diot Zabierri, orain arte ni izan naiz udaletxeko zinegotxiri gazteena, orain ematen dizut lekukoa. Egia da, udaletxea intentsitate handiko administrazioa dela, baina ere asko ikasten dela, eta batez ere oso instituzio hurbila da, eta hori uste du dela udaletxe honen, eta orokorrean politikaren handitasuna, herritarrei laguntzea. Y ahora ya centrándome en el asunto y siendo muy breve, por aclarar conceptos, simplemente es cambiar la expresión de dependientes de la Administración a autorizados por la Administración. Y no es por quitar
el asunto, porque yo creo que todo afecta a la política y eso es bueno y es positivo, ¿no? Pero sobre todo es por ser realistas con el asunto urbanístico que estamos aquí tratando. Y simplemente, tengo aquí el informe de los técnicos municipales, lo que busca esta modificación es quitar ambigüedad, ¿no? Y aclarar problemas, porque a día de hoy, sin esta modificación, en este momento dado, sin que votemos nada, aún todavía en este pleno, estoy leyendo textualmente, se viene interpretando en el sentido de que sería admisible residencias privadas conveniadas con la administración pública. Pero la cuestión es el cambio semántico, que es importante, así recoge el informe, pero no está claro si el convenio debe afectar a la totalidad de plazas ni cuál sería el resultado del decaimiento eventual del convenio. Entonces, lo que busca, incluso desde lo público, yo creo que busca dar más garantías a las administraciones, y en este caso al ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que es una modificación positiva porque aclara conceptos y da más garantías al ayuntamiento. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Salazar jauna. Oregi Andreak ez du berriro parte hartuko. Ez dakit beharrezkoa den bigarren interbentziorik. Si no es necesaria una segunda intervención, beraz, amaitutzat ematen dugu eztabaida. Bozkatzea goaz puntu hau, 5. dana, gaurko osoko bilkura honen gai zerrendan. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, onartuta geratzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin, eta EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen esezko edo kontrako botoarekin. Hurrengo puntura goaz, 6. dana, behin betiko onespena ematea, etxe uarte honen xehetasun azterketari, Tomas Zumarraga Doatxoaren kaleko Euskal Herria Urebarren gaineko pasabidearen inguruko korapiloaren ipar-ekialdeko sektoreko ekipamendu generikoko partzelaren inguruan dagoen etxe uhartea. Nada más, nada menos. Oregi Andreak ez du parte hartuko, interbentzioari puntu honetan. Ez baldin badago interbentziorik, bozkatzera goaz, aldeko botoak, abstentzioak, kontrako botoak, beraz, onartuta geratzen da, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, EH Bildu, Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin, eta Elkarrekin Podemos taldearen kontrako botoarekin. Eta, bai, hirigintza batzorde horretatik azken puntua dana da 7. behin betiko onespena ematea Gasteizko Aporen egiturazko xedapen aldaketa bati, zein Eduardo Dato kaleko 11. eta Kadena Aieleta 7. apezpikoaren kaleko 2. lursaien kalifikazioa zehatua aldatzeko baita. Hemen bai, interbentziorik, Oregi Andrea, zurea da hitza. Bai, mila esker, alkate jauna, egia esan da, modifikazio guzti hauek, aste honetan bertan, astelenean eztabaidatu genituen luze batzordean horregatik, nik eskertzen dut bozeramailei ere, hemen laburre aritzea, ze hori, denoke postura hartuta daukagu dagoeneko. Edozein kasutan, batzutan merezi du, ero estimatzen dugu hola beharrezkoa dela, baita berriro ere aipatzea hemen. En cuanto a esta modificación que tenemos sobre las parcelas situadas en Eduardo Dato 11 y Monseñor Cadena Aieleta, es la aprobación definitiva de una modificación estructural, por tanto ha pasado ya varias veces por este pleno, la hemos debatido en comisión y se trata de elevarla ya a aprobación definitiva. Como todos ustedes saben, estábamos pendientes para terminar con este expediente del tema de la descontaminación del suelo en la parcela de Monseñor Cadena Aieleta 2, que al estar en la misma modificación puntual que la de la calle Eduardo Dato 11, pues nos obligaba a esperar hasta ese momento. Nos pusimos en contacto con el Gobierno vasco, se hizo una solicitud expresa de poder desvincular, de poder llevar a término esta modificación definitiva de tal forma que el edificio de la calle Eduardo Dato queda ya con la nueva calificación, que sería una calificación residencial, como ustedes saben, y, sin embargo, y en cualquier caso mantenemos todas las garantías necesarias sobre el edificio de la gasolinera Goya, conocemos como gasolinera Goya, Monseñor Cadena Aieleta 2, donde no se podrán llevar a cabo las obras necesarias de rehabilitación y de acondicionamiento del entorno, en tanto no se tenga definitivamente la declaración de suelo que
insisto, solo afecta esta parte del suelo, de la necesidad de la declaración de suelo, solo afectaba a esta parte de la modificación que era la que ocupa la gasolinera Goya. Por tanto, yo creo que, bueno, pues que es un día importante en este sentido. Podemos seguir adelante con una operación interesante en sus dos vertientes, tanto en la de la calle Eduardo Dato como en la de gasolinera Goya, pero bueno, seguimos dando pasos. Ahora mismo ya tendremos la recalificación a residencial de la de Eduardo Dato, y esperamos en breve, porque así nos lo ha indicado también el Gobierno, que tengamos también esa declaración de suelo de Goya, con lo cual podamos llevar a cabo las obras necesarias de acondicionamiento de ese edificio también. Nada más, mila esker. Eskerrik asko zuri, Olivia Andrea, orain gainontzeko talde politikoen txanda, Elkarrekin Podemos taldearekin. Hasiko gara, Fernández jauna. Bueno, decía el señor Oregui que hoy era un día importante. Lo que es un día es un auténtico retroceso. Antes lo hemos vivido en políticas sociales y ahora lo vimos no solo en vivienda, sino en revitalización del centro. Porque la verdad es que ustedes se han plegado a los intereses del Partido Popular. Ustedes han plegado a los intereses de una minoría, al contrario de los intereses de la mayoría de Vitoria-Gasteiz. Porque, en primer lugar, hubo también una mayoría en el Consejo Sánchez 21 que en noviembre del 2017 optaba por realizar una permuta y la posibilidad de adquirir la antigua gasolinera Goya para contemplar un edificio municipal. Pero ahora, y ustedes vincularon este aspecto, este cambio, en el que quería un cambio urbanístico para esa dotación municipal, ustedes lo vincularon con esta situación de las antiguas oficinas de Hacienda en la calle Dato con General Álava. Ustedes pusieron unas reglas de juego bastante claras. Estas dos actuaciones iban a ir de la mano. Pero ahora, en este momento, ustedes han roto las reglas del juego. Y lo han roto en el último momento. Veremos a ver qué pasa con la antigua gasolinera Goya, porque vamos a realizar un cambio urbanístico cuando todavía los suelos están contaminados. Y lo que es peor en estos momentos, y por eso me refiero al retroceso en políticas de vivienda, porque en vez de agilizar este ayuntamiento, y voy a hablar en un tono mucho más bajo, para que no me diga después el señor Garnica que hablo muy alto, un retroceso en políticas de vivienda, porque en vez de agilizar viviendas públicas, viviendas sociales, que es lo que realmente necesitamos y necesita la mayor parte de la ciudadanía, este cambio urbanístico lo que va a provocar son viviendas de lujo. En vez de buscar una diversidad, el atraer a gente joven, en diversidad comercial, diversidad también a la hora de la gente que vive en el centro, en revitalizar de verdad, que es lo que pretendemos desde el Carrequín, ustedes se pliegan ante los intereses de una minoría para permitir viviendas de lujo en el centro de la ciudad. Y, por lo tanto, como también no es solo un tema meramente urbanístico y estático, es un tema que afecta a las políticas de vivienda en nuestra ciudad y que afecta al centro de nuestro municipio, nosotros vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Fernández jauna, Alderdi Popularraren txanda, señor Garnica. Sí, a nosotros sí nos parece que es un día importante. Llega tarde, porque aquí hablamos de una modificación que debería haber estado realizada hace tiempo, desde hace 5 años, y aquí vemos el paradigma del PNV, ¿no? Que siempre decíamos que eran buenos en la gestión y se ha demostrado que son un desastre. Lo hemos visto en la pandemia, en las vacunas, y lo hemos visto en esta modificación y en muchas de las modificaciones del Plan General. Nosotros ya lo propusimos en el 2015, que era necesaria una modificación del Plan General, pero además es una modificación, ya veo que está cogiendo rápidamente el teléfono el señor Hurtaran para que nos ataquen en el segundo turno. ¿Está bien? Señor Garnica, céntrese en el discurso, por Pero favor. está bien, que a mí me parece perfecto, así hay más debate. Pero no haga juicios de valor de lo que nos hace. Entonces,
a nosotros nos parece muy importante esta modificación. Nos parece muy importante esta modificación porque, primero, va a hacer que el centro tenga más actividad, que la gente pueda ir a vivir al centro de la ciudad, que es necesario también. Y además va a tener más actividades con locales comerciales. Va a tener además aprovechamiento urbanístico en una cantidad de 1 millón de euros para el propio ayuntamiento. O sea, es una operación redonda para la ciudad. Pero aquí otra vez estamos con el modelo de Podemos. Lo que yo quiero. Yo quiero esto y es lo mismo. Y además, hablar de minorías Podemos, pues me ha parecido un poco divertido. Hablar de minorías Podemos, Partido Popular. Nosotros representamos a mucha gente que quiere libertad, que quiere actividad, que quiere elegir dónde quiere vivir. Y en esta cuestión, lo que se está haciendo, además, yo creo que la demagogia de viviendas de lujo, no, son viviendas libres. Es que en la ciudad tiene que haber viviendas de VPO, tiene que haber viviendas tasadas y tiene que haber viviendas libres. Y, de hecho, lo dice un representante del Partido Popular que ha sido los que han impulsado más viviendas de VPO en la ciudad. O sea, lo decimos con total legitimidad, porque lo hemos hecho. Entonces, es necesario que la gente pueda optar por viviendas de VPO. Es que es necesario. Y tasadas, como estamos viendo en la redensificación, pero también libres. Pero que no sean ustedes los que elijan lo que quiere la gente. La gente puede optar por lo que ve que es necesario en su vida y nosotros le tenemos que dar esa libertad. Y esta modificación lo que está haciendo en un momento que el centro es necesario que tenga más actividad porque todos estamos de acuerdo que está destrozado, esta es un impulso. No todo el impulso, porque aquí vemos que las políticas de Hurtarán necesitan un cambio y necesitan mucha más actividad y muchos más proyectos en el centro de la ciudad. Pero este es un proyecto importante, porque lo que hace es que vaya a vivir más gente al centro de la ciudad, que tenga más actividad comercial y que además genere ingresos para el ayuntamiento. Y después hay la otra opción, que yo el otro día no pude estar en el debate y la señora Oregi le encanta decir que lo de Goya va bien, muy bien. Y todos sabemos que va mal, muy mal. De hecho, está y va a dormir el sueño de los justos. ¿Me dice una fecha para cuándo se va a descontaminar Goya? ¿Va a ser este año? ¿Va a ser el siguiente año? ¿Va a ser en esta legislatura? Claro, irá también bien, muy bien, para lo que es el PNV en su actividad y en la manera de gestionar. Pero para las personas normales y sensatas va mal, muy mal. De hecho, los que llegaron a un acuerdo en el Sánchez 21 se tienen que sentir estafados, porque la verdad les metieron un gol por toda la escuadra. Pero yo me quedo hoy con lo que es positivo, con lo que es bueno para la ciudad y, por lo tanto, vamos a votar con fuerza, con ilusión, esta modificación porque es necesaria para la ciudad. Gracias, señor Garnica. Turno del Grupo EH Bildu. González Jauna, zurea da hitza. Mila esker berriro. Bueno, lehenik eta den, ohartzo bat. Guk gure taldean ematen diogu udalbatzari dagokion garrantzia. Guretzat bada, nolabait konsistoriaren adierazle gorena. Eta horregatik guk hitz egiten dugu udalbatzan, nahi dugunean luze, nahi dugunean labur, batez ere guztio dakigu gainera garrantzitsua dela aktan geratzea, eta guk desde dugu ez dugu onartzen gobernutik, badakigu batzuetan estorbo egiten diogula gobernuari, eta guk ez dugu onartzen gobernutik esatea mesedez izan zaitezte labur. Izango gara nahi dugunean labur eta nahi dugunean luze. Hori aldez aurretik. Ez da entzuten dudan lehenengo aldia. Orduan, hori ja moztu behar dugu. Hemen batzu beste hori ez dugu esango nola hitz egin behar duten. Hori lehenengo gauzan. Gaiari joan da. Bueno, otra vez nos encontramos ahora con un debate urbanístico
detrás del cual pues también hay cuestiones de modelo de ciudad. Y otra vez vemos cómo la derecha se junta. Casualmente nos ha tocado a los de la derecha intervenir en aquel lado y a los de la izquierda en este lado, porque se van a juntar otra vez PNV-PP y, desgraciadamente, pues también el Partido Socialista. Porque también en esta moción pues afloran los intereses de la derecha y, en concreto, los intereses de la banca. Estamos hablando de una parcela en dato 11, pues que es de una entidad bancaria que, por cierto, también luego aparecerá en el Pleno. Y es cierto, en principio aquí hay una doble operación. Una operación inicial en la que precisamente este grupo desbloqueó la cuestión de que la gasolinera Goya se recuperase para patrimonio, por el valor que tiene, etcétera, se recuperase para patrimonio de la ciudad, y por necesidades del guión impuestos por la derecha, pues se cambian las mayorías y el Gobierno se va con la derecha y une dos operaciones. Y lo vemos, o sea, al final a la operación que se le está dando preeminencia, pues es a la operación de que en una parcela en la que hasta ahora se podía instalar la administración pública, pues se pueda abrir ¿a qué? A hacer residencia, evidentemente, uso residencial, evidentemente, pero todos sabemos que si no se imponen otro tipo de restricciones, pues va a terminar siendo, sí, vivienda libre, pero va a terminar siendo vivienda de lujo. Y insisto, aquí se produce un péndulo y además, como vengo diciendo, se trufa con hay que revitalizar el centro, hay que conseguir que entre en usos, es el uso, sí, pero vamos en el péndulo y nos vamos hasta aquel extremo, porque también se revitaliza el centro poniendo otro tipo de usos, y hablábamos de usos pues desde residencias hasta alojamientos dotacionales, y desde luego dentro de toda la gama de colores que hay en el uso residencial y en el uso de vivienda, pues tenemos desde la vivienda social en alquiler, que a día de hoy es probablemente la mayor demanda en esta ciudad, hasta la vivienda libre, como nos decía el señor Garnica, la vivienda libre, y además nos lo dice un concejal del Partido Popular que impulsó durante años, efectivamente, el negocio de las constructoras, de los promotores en esta ciudad y en todo el Estado. Ese es el Partido Popular, efectivamente. Y ese es el plan general, que tenemos en esta ciudad, el plan general que posibilitó una extensión urbanística a este-oeste como no se ha conocido nunca, y en la que pues hoy es el día que tenemos suelo para construir 30.000 viviendas en una ciudad que se ha parado en 250.000 habitantes. Una vez más, igual que en la moción anterior que hemos votado también en contra, nosotros creemos que detrás del urbanismo no es solo una cuestión técnica, no es solo una cuestión del Departamento de Urbanismo, no es solo una cuestión de vamos a solucionar un problema en esta parcela, también hay cuestiones de modelo de ciudad, y también en las cuestiones de modelo de ciudad se diferencia perfectamente quienes quedan de un lado, de los intereses de la empresa privada, de los intereses de la banca, y quienes nos colocamos en otro, en los intereses de la ciudadanía, en los intereses de las personas. Gracias. Eskerrik asko, González jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Salazar jaunak du hitza. Bai, mila esker. Bueno, yo creo que con esta aprobación definitiva lo que buscamos es poner en valor dos edificios, ¿no? Dos infraestructuras. Por un lado, con el antiguo edificio de Hacienda, que tenemos que tener en cuenta que a día de hoy, como uso, solo puede tener el de equipamiento administrativo, y para que nos entendamos, eso supone que solo pueda ser sede de actividades, puede ser desde Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento, pero teniendo en cuenta que las instituciones, incluidos nosotros como ayuntamiento, lo que buscamos es concentrar las actividades y de cara también a ahorrar costes de facto o en la práctica, serían unos usos que no son materializables en este caso. Y por otro lado también está posibilitar o ampliar las posibilidades de la antigua gasolinera Goya, ¿no? Pasando de gran servicio urbano a equipamiento genérico. Por lo tanto, yo creo que
la rehabilitar 2 edificios importantes en el centro de nuestra ciudad supone también o ayuda también a regenerar el centro. No únicamente con estas 2 actuaciones, pero yo creo que todo complementa y todo suma para que nuestra ciudad pues, sea más activa y en un futuro cercano, ojalá, estos edificios pues, puedan tener usos que ayuden a nuestra ciudad. Por lo tanto, y termino ya, esta modificación ayuda a rehabilitar 2 edificios importantes y a activar esas zonas. Muchas gracias. Eskerrik asko, Salazar jauna, Oregi Andrea. Bai, mila esker berriro ere. Bueno, aquí estoy, la supuesta derecha, en el micrófono de la izquierda, señor González. Ya creo que este debate de izquierdas, derechas, de verdad es muy viejo, es de brocha gorda, gordísima. Dígame usted, políticas de supuestos gobiernos de izquierda que sean menos sociales que las nuestras, que las de nuestro partido, que las de nuestro gobierno, de verdad. Discurso de brocha gorda, sin ninguna duda. Me disculpo con usted si me ha entendido que pretendía que no hablase. Para nada. Para nada. Ha sido una pequeña explicación, porque como a veces salimos, a veces no salimos, pues un poco ha sido una pequeña explicación para el resto de los componentes de esta sala de que, bueno, pues que es un tema que de alguna manera lo traemos así acordado desde la Comisión de Territorio. Y nada más. Por supuesto, usted está en su derecho, faltaría más, de hablar todas las veces que quiera y de utilizar todo el tiempo que usted tiene. Por supuesto, yo le voy a atender siempre con muchísimo interés y con muchísima atención. Esta operación, la de Dato Goya, esta modificación, está muy explicada. Se explicó anteriormente en el masterplan, todos sabemos en qué consiste y estamos hablando de una recalificación que lo que hace es poner viviendas, no viviendas de lujo, se lo digo siempre, viviendas de lujo no es una calificación en nuestro plan, son viviendas, es uso residencial. Libres. Son viviendas residenciales libres. Por cierto, en un espacio de la ciudad que el propio Plan General define como de calificación global residencial y de uso característico residencial. Por tanto, totalmente acorde con el Plan General, totalmente en línea con lo que nuestro Plan General marca, con las directrices del Plan General. Por tanto, creemos que es algo que no tiene mayor cuestión. Si quiere ir a ese debate también, en este caso, de brocha gorda, privados malos, públicos buenos. Miren, nosotros queremos que todos sean buenos, que hagan las cosas con las reglas de juego, que presenten sus solicitudes de licencia conforme a lo que el Plan General marca y en el juego de los diferentes usos de la ciudad. Nosotros comprobamos las compatibilidades, que las cosas funcionen de una manera cabal dentro de las reglas de juego que, insisto, son nuestro Plan General a lo que nos ceñimos. Me hablaban también en esta cuestión de políticas sociales y del centro y demás. Actividad en el centro, estamos todos los días trabajando para que nuestro centro sea cada vez más vivo, más vibrante, más interesante y que se vayan incorporando actividades. Esta es una. Traemos esta aquí y la votan en contra. Pero hay muchas más. Hemos puesto en marcha el programa de lonjas, el programa de lonjas desde Ensanche 21, como ustedes conocen bien, en todo el Casco Viejo. Estamos trabajando en el Casco Viejo, estamos trabajando con políticas sociales para poner a disposición y con Alokabide para poner a disposición viviendas. Tenemos toda una amalgama de medidas en esas líneas de políticas sociales y también de poner en uso todas las actividades que sean posibles en el centro. Una aclaración también al señor Fernández. Cuando uno y otro edificio quedan vinculados en esta modificación, no se debe a la cuestión de la contaminación del suelo, ni muchísimo menos. Se debe a una cuestión técnica y no lo liga el concejal o la concejala de urbanismo que fuera en aquel momento. No, es una cuestión técnica de equilibrios de usos y de calificaciones y se establece así, pero no tiene nada que ver con la contaminación de suelo. La contaminación de suelo afecta sola y exclusivamente, como he dicho antes, al edificio de la gasolinera Goya. Y como se puede mantener ese control
hasta el momento en el que tenga que presentar la obra de reforma y de urbanización del entorno, pues es por eso que podemos aprobar la modificación definitivamente, manteniendo siempre todas las garantías. Y sí va bien, señor Garnica, va muy bien. No lo digo yo, usted vino a ver el expediente, ha leído el último informe del Gobierno vasco y lo dice que va muy bien. Lo que pasa es que las políticas de suelo, de protección de suelo del Gobierno vasco, y yo lo agradezco, son muy garantistas. Y lo que nosotros lo que tenemos que defender es que ese suelo esté en perfectas condiciones antes que se lleve a cabo pues, definitivamente la permuta de ese espacio. Nada más. Eskerrik asko, Lege Andrea. Dakit beharrezkoa den, beste txanda bat, Elkarrekin Podemos taldetik ez, Alderdi Popularra. Bai, Garrinka jauna, zurea da hitza. Sí, yo creo que ha quedado casi todo claro en el primer turno que es necesario, pero a mí me ha sorprendido Bildu. ¿Por qué no reconocen cuando se hacen las cosas en la ciudad? Porque usted seguro que sabe que había un problema de jóvenes que no se podían emancipar, de muchos problemas de acceso a la vivienda. Ya hubo un acuerdo para la vivienda con el Partido Socialista y que lo que hizo fue desbloquear el suelo que estaba paralizado por las políticas del PNV, y lo que se hizo fue hacer posible que en una ciudad que era llana y era posible construir, hubiera licencias para que los jóvenes pudieran acceder a la vivienda. Y eso se convirtió en Salburua y en Zabalgana, y en una necesidad que había en ese momento, y que gracias a ese acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, mejoramos la ciudad. O sea, no hablen de constructores, hablan de unas cosas, yo creo que se han quedado muy desfasados. Y aquí lo que estamos hablando, había un problema y ese problema lo resolvimos en ese momento en la etapa de Alfonso Alonso. Y fue bueno y fue necesario porque había un problema. Y si no, pregunte a mucha gente que vive en Salburua y Zabalgana cómo estaban antes. Y ahora tienen esa posibilidad de tener el acceso a esa vivienda. Y hemos sido la referencia a nivel nacional. Pero ¿por qué quieren ocultar las cosas cuando salen bien? Y se quedan en un discurso antiguo. Y a mí me parece bien reconocerlo y era necesario. Y después había otro problema de gente que no podía acceder a la vivienda libre y entonces por eso fue la vivienda tasada. Y ahora también es necesario que haya vivienda libre, si es la opción. Es la opción de que la gente pueda elegir su modelo de vida. Y ahí es donde está el Partido Popular. Y hoy es un buen día, es verdad que nos ha parecido que ha habido mucho retraso, pero hoy sí que podemos decir que la ciudad y los políticos hemos hecho una cosa positiva para la ciudad, para que pueda haber más densidad en el centro, para que haya más actividad comercial, para que haya más ingresos en el ayuntamiento. Entonces, oponerse a esta modificación es vivir en el pasado, de verdad. No tienen mucha defensa. Eso sí, la señora Oregi ha dicho muy bien, pero no ha dado ningún plazo, porque no puede darlos. Y no puede decir que va bien, muy bien. Irá como vaya, lo que va es muy lento. Pero es verdad que nosotros siempre dijimos que había que desligar Dato y lo que era la gasolinera de Goya, y hoy hemos conseguido que Dato sea una realidad y por ello hoy es un día de estar contentos porque estamos arreglando aspectos que son necesarios del centro de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Garnica. Señor González, EH Bildu. Señora Garnica, ¿por qué no reconoce la realidad? Usted, pienso que se habrá leído el diagnóstico del Plan General de Ordenación Urbana. Estamos ahora revisándolo, hay un diagnóstico y hace un análisis muy concreto de lo que es
el tema de residencial en esta ciudad. ¿Por qué no reconoce la realidad? Está escrito. En esta ciudad hay un momento en que se hacen las modificaciones legales y urbanísticas necesarias para que funcione el triángulo de los constructores con la banca, dando préstamos hipotecarios, y la parte institucional política que representan ustedes del Partido Popular, poniendo la alfombra roja y haciendo las modificaciones necesarias para que esa operación salga adelante. Eso no es solo aquí en Vitoria-Gasteiz, eso ha sido en todo el Estado. Eso ha sido en todo el Estado. Y aquí, en la versión Vitoria-Gasteiz, pues estaban ustedes, efectivamente, estaban ustedes. ¿Y por qué no reconoce la realidad? Nosotros reconocemos que había un problema de vivienda y que había un problema de vivienda para jóvenes. Pero, evidentemente, ¿cómo se da solución a los problemas? Y esa es la diferencia, eso es lo que venimos hablando. Ya sé que a la señora Oregui le parece un debate de brocha gorda y tal, claro, las cuestiones ideológicas, vamos a quedarnos en que estamos hablando de cuestiones técnicas, ¿no? Pues para nosotros hay cosas que son importantes. Y claro, cuando se dan las soluciones desde un lado, pues se le dan en ese sentido. Vamos a ver cómo damos las soluciones favoreciendo a quienes favorecemos. Y cuando se dan las soluciones pensando desde el otro lado, pues buscamos otra manera de dar las soluciones. Y por eso, antes le decía, y usted lo conoce perfectamente, usted conoce, estamos en un grupo político técnico revisando el plan general, y usted sabe perfectamente que tenemos un diagnóstico que dice que esto ha sido una locura, que esto ha sido una demasía, que Gasteiz ha crecido, efectivamente, ustedes abrieron Gasteiz, alfombra roja, vamos a poner todo el suelo disponible del mundo, que Gasteiz es llana. ¿Qué hay ahí? Actividad, si no hay actividad, bueno, sí había actividad agrícola, parece que ahora hemos descubierto la importancia del sector agropecuario, ¿no? Vamos a extender la ciudad, vamos a extenderla de esta manera, vamos a favorecer, vamos a dar barra libre a todos estos intereses. Y por eso tenemos los problemas que tenemos hoy. Por eso hoy tenemos una ciudad que se ha extendido, una ciudad que ha perdido sostenibilidad, porque hay que dar servicio a todos esos espacios amplios de los barrios de este, Salburua, Sabalgana, Aretxabaleta, Gardelegui. Tenemos una ciudad que se ha vaciado el centro, el efecto donus. Tenemos una ciudad que todos los jóvenes, efectivamente, todos los jóvenes los han mandado a la periferia y la ciudad interior está vaciándose, personas mayores, 10.000 viviendas vacías. Esa es la ciudad que tenemos. Efectivamente, y hoy en día lo que necesitamos, todos sabemos que necesitamos viviendas sociales en régimen de alquiler para la creciente demanda, 9.000 demandantes de vivienda social en alquiler. Y ya el atrevimiento de decir que vivimos en el pasado o que utilizamos debates de brocha gorda, vivimos en el presente. Ese es el presente, señor Garnica, ese es el presente, señora Oregui, y ahora en este presente tenemos que dar soluciones y, entre otras, queremos darlas desde la izquierda, desde luego nosotros, y en este presente tenemos que dar soluciones a todos estos problemas que se han generado en ese pasado que ustedes nos han dejado. Nada más, gracias. Eskerrik asko, alderdi sozialistaren aldetik, ez du parte hartuko bigarren txanda honetan. Eztabaida bukatzeko, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, Oregi Andrea. Mila esker, alkate jauna. Sí, realmente subo por hacer un par de comentarios muy breves. Por una parte, se ha puesto de manifiesto la cuestión de la tramitación, etcétera. Efectivamente, estamos ante una modificación larga, de las estructurales, de las que tienen muchos trámites, pero que además necesitaba concitar voluntades. Y eso costó mucho también. Revisando el expediente también hubo un tiempo, pues un año largo, que hubo que estar buscando poder convencer a los grupos para que apoyasen la modificación. Además, luego se suma toda la problemática del suelo contaminado en este expediente, que también lleva dilatación en el tiempo. En cualquier caso, quiero dar las gracias a los grupos que apoyan este expediente, obviamente a los grupos que conforman el Gobierno y al Partido Popular en especial por su apoyo y por su defensa de las normas que tenemos en el plan general y de
y de la puesta en uso de este edificio, que va a ser una muy buena noticia para toda la parte del centro de la ciudad. Mila esker. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Bai, punto honen eztabaida bukatuta, bozkatuko dugu. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, onartuta geratzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin eta EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen kontrako botoarekin. Kontrol jardueran, bi puntu ditugu, dira biak erakundea adierazpenak, berretsi behar ditugu, bai, zaintza berdintasunean, emakumeen egiteko pandemian eta zaintzaren krisi globalearen inguruan onartu genuen erakunde adierazpena, eta bestetik, 9. puntu bezala, ageriko arrazoirik gabe desagertuen familiakiko elkartasunaren ingurukoa dana. Biak daude onartuta, biak ere gainditu genituen aurreko asteetan, eta beraz gaur ere osoko bilkura honetan berresten ditugu bi horiek. Mozio atalera goaz, kasu honetan, 10. puntua dana Ekologista Martxak elkartearen mozio bat eztabaidatzeko, boz jeren luzamenduaz, ongi etorria ematen diogu, bai herritarren txanda ordezkariei, eta zuena da hitzan, nahi duzuenean, aurkez dezakezue zuen mozioa. Muy buenos días al turno popular y a sus representantes. Bienvenidos a este pleno municipal y tienen ustedes la palabra para defender su moción, cuando quieran. Egunon, buenos días. Venimos a defender y a discutir un poco la proposición de moción municipal para una moratoria del 5G. Se enmarca, digamos, dentro de una acción a nivel estatal y también a nivel de todo el País Vasco, ¿no?, donde ha habido ya varios municipios, digamos, cercanos que sí que la han aprobado, como Durango, Elorrio y también Hendaya, en Lapurdi. Y como el documento, digamos, ya habéis tenido acceso a él, yo simplemente voy a hacer una consideración breve al respecto. También señalar, ¿no?, que me imagino que, como sois conscientes, esto es un esfuerzo que hacemos gente que ya tenemos un trabajo, ¿no?, y que de alguna manera entendemos que es una forma de facilitar, digamos, el acceso a la información pertinente para tomar decisiones en espacios como este, ¿no? Y esperemos que en ese sentido sea agradecido de esa forma, ¿no? Como sabéis un poco, pues estamos en pleno momento de extensión y expansión e instalación de este plan 5G, fundamentalmente también impulsado en el marco de las nuevas financiaciones europeas, ¿no?, del plan Next Generation European Union. Hay un despliegue acelerado y que entendemos no cuenta con todas las garantías, primero a nivel legal e institucional. Y no es, digamos, una opinión a título personal, sino que es una opinión compartida por el Defensor del Pueblo a nivel del Estado. El dictamen del Defensor del Pueblo en el ámbito de lo administrativo ha sido bastante claro, ¿no? Desde el año 2013 ya viene señalando que este plan de despliegue de la red 5G no cuenta con los preceptivos informes ambiental y estratégico, ni tampoco con una evaluación de impacto ambiental. Esto es especialmente grave si atendemos a la resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, fundamentalmente lo relativo a los efectos e interacciones entre las radiaciones electromagnéticas y los cuerpos vivos. Ya hubo, digamos, en ese momento, ¿no?, un llamamiento que además vino también, ¿no?, acompañado de una resolución en el año 2009, en donde hay una preocupación de la falta de aplicación institucional y legislativa del principio de precaución en torno a este tipo de exposición y de radiofrecuencias, cuando en el ámbito de lo privado y en particular en el ámbito de los seguros y los seguros de responsabilidad civil se está aplicando de facto, digamos, un principio de precaución, ¿no?, cuando se están inhibiendo justamente de hacer una cobertura para los posibles efectos y daños asociados a la extensión de esa red 5G. Ya tenemos, por ejemplo, antecedentes de ese tipo de actitud con otro tipo de sustancias, ¿no?, o de interacciones o posibles tóxicos, como fue el caso del amianto. Por eso uno de los primeros puntales, digamos, de esta petición de moración es la necesidad de la aplicación del principio de precaución. Principio de precaución y moratoria, que no significa más que la posibilidad y la necesidad de una ampliación de nuestro conocimiento, ¿no?, y de la obtención de mayor certidumbre científica que venga de alguna manera a complementar la ya existente en informes, por ejemplo, como los de la Agencia Europea del Medio Ambiente, ¿no?, donde ya se llamaba esta aplicación del principio de precaución. Además, entendemos que si estamos también en un marco de intentar garantizar una transición energética y ecológica, la extensión de esta red 5G camina en la dirección contraria, ¿no?
Es largo, digamos, en este momento, los datos están más o menos dados, pero es un error seguir ahondando y seguir pensando que existe una correlación directa entre lo verde y lo digital. El argumento de la eficiencia, digamos, que suele ser el que se abandera, es altamente insuficiente por la existencia, por ejemplo, de efectos como el efecto rebote, y digamos que todas las investigaciones más recientes, entre ellas, por ejemplo, las que hemos desarrollado desde Ecologistas Marchan y desde la Confederación a nivel estatal de Ecologistas en Acción, señalan más bien que la extensión de este nuevo plan de hiperdigitalización es un vector de aumento tanto del consumo de energía como de nuestra dependencia geoestratégica de materiales raros, también impactantes por toda la dinámica extractiva que le viene añadido, y fundamentalmente también de profundización en el cambio climático, ¿no? Porque seguimos funcionando en una matriz de producción energética que es fósil y cuya sustitución no es sencilla, ¿no? Se encuentran bastantes cuellos de botella. Si echamos la vista a nuestros vecinos y miramos, por ejemplo, en el Estado francés, hay ya espacios como la Convención Ciudadana por el Clima, ¿no? Que de alguna manera ha sido adquirido como un carácter consultorio y bastante legitimado, que señalan justamente que existe ese peligro, ¿no? De interacción y de profundización en la crisis ecosocial en la extensión de estos planes 5G. Por no hablar también que existe todo un movimiento de moratorias a nivel municipal que ya está articulando, digamos, un encuentro fructífero entre movimientos sociales y municipios conscientes, ¿no? Que tienen una actitud precavida. Por señalar solamente algunos otros elementos, ¿no? Entendemos también que la extensión de estas dinámicas de hiperdigitalización van a ahondar la brecha social y digital, ¿no? Hay muchos de los ciudadanos que de alguna manera también viven aquí, que empiezan a tener cada vez más dificultades de acceso al ejercicio de sus propios derechos si no vienen mediados por un conocimiento y un acceso justamente de estos medios digitales, situación que es especialmente sangrante, digamos, ¿no? O peligrosa en el caso de población migrante o en caso de población que esté en situaciones de mayor vulnerabilidad social, ¿no? Hay también un vínculo muy importante entre cómo vamos a elegir rearticular nuestro modelo productivo primario, ¿no? Y estos nuevos planes de agricultura intensiva 4.0 que comparten todas las miserias y los problemas de la agricultura y ganadería intensiva que ya conocemos. Y sobre todo, y quizá para cerrar y dar paso a mi compañero, ¿no? Mostramos mucha preocupación en cómo hay un auténtico secuestro, ¿no? Del debate público y una auténtica dificultad para discutir democráticamente tanto estos posibles impactos o consecuencias negativas de la extensión de este plan 5G, también como, digamos, posibles alternativas que fueran democrática, ecológica, social, política y económicamente más, digamos, adaptadas y más pertinentes a la situación excepcional, ¿no? De crisis ecosocial en la que nos encontramos. Gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, muchas gracias. Aupa, egunon. Bai. Bueno, euskeraz egingo dut, naiz eta harrigarria iruditu hemen danok dakigulako euskeraz. No es mi intención hablar a vuestras mentes, porque la mente, por desgracia, se han encargado de lavárnosla bien. Me gustaría, aunque suene demasiado bello y puro, dentro de un palacio como este, hablar a vuestros corazones. Desde hace mucho tiempo, demasiado, hemos dejado a los poderes, que los poderes, siempre con sed infinita de imponer y enriquecerse de bienes materiales, decidan la vida de las personas. Que menos mal, todavía no han conseguido decidirlo todo, aunque casi. Pues lo que en gran parte del día piensa nuestra cabeza es lo que unos pocos han decidido que sea, y cada día más. Primero hicieron al pueblo esclavo, los reyes, los señores, linajes inmortales. Luego engañaron con el sueldo, la división del trabajo, el imposible juego de defender derechos. En la Gran Inquisición fueron los curas, al servicio de la Iglesia y el Estado, los encargados de asustar y reprimir a la población en nombre de una pureza espiritual. Consiguieron hasta el día de hoy separar los géneros, consiguieron convertir a la mujer en una fábrica de reproducción de personas, consiguieron entristecer las tímidas sonrisas y olvidar la sabiduría hacia con la tierra, sus plantas, su medicina mucho más sabia que la actual farmacia. Después nos engañaron con las máquinas, prometiendo comodidad y contaminando nuestra madre. Después, y me dejo por el camino muchas cosas, la gran necesidad de disponer de coches, electrodomésticos y corbatas. Todo en nombre del progreso que hace que diariamente desaparezcan especies y la tierra y sus habitantes se enfermen a marcha forzada. Y mucha gente migre y pida cobijo y alimento a sus ladrones. Hoy el papel de los curas lo hacen los medios de desinformación. Hoy son los partidos políticos, tal vez, bajo grandes fundaciones y multinacionales, que decidan, que propongan,
lo que por tal vez intereses económicos, puede ser, hacen de intermediarios. Pero consideramos que también sois personas, hijas e hijos de esta tierra, invitadas por un rato, como todas, invitadas. Así que, si no queréis seguir apoyando la cadena de dependencia a necesidades enfermizas, si queréis ser coherentes con vuestras palabras sobre medio ambiente, que tiene tema esta palabra, otro modelo energético, green capital, sostenibilidad, responsabilidad, etcétera, por favor, por respeto a todos los seres vivos, aportéis un granito de arena y no apoyéis una nueva tecnología que lo único que traerá será, en nombre de la velocidad y la riqueza de unos pocos, relaciones sociales aún más distantes, contaminación espacial y terrenal, deshumanización emocional, más enfermedades como el cáncer, más control social con el objetivo de anular la libertad, más desconexión con la Tierra, más brecha social y tal vez una inteligencia artificial que algún día se sobreponga a la humana. Este es el 5G, la gota que colma el vaso. El progreso, del latín progressus, como la palabra dice, acción de ir adelante, avance, adelanto, perfeccionamiento. Progresar no es llenar de cosas una casa. Progresar no es decir una cosa, embellecer las frases y hacer otra. Progreso no es llenar de onda electromagnética hasta el último centímetro de este planeta. Algunas tendréis hijos, hijas, nietas, nietos. ¿Qué mundo les vamos a dejar? ¿Un mundo sin trato personal? Ya donde ni siquiera puedes ir a montar el pollo a la oficina de Iberdrola porque ha habido un fallo en el contrato y te cobran de más porque no habrá nadie en la oficina. Un mundo donde el perfil de Instagram es más importante que el hecho de ser feliz y tener buenos amigos. Un mundo donde la gente valga lo mismo que un tomate de hidropónico, brillante por fuera, perfecto, tan perfecto que nada lo distingue del resto de tomates del invernadero. Un tomate que ni siquiera conoce la lluvia, ni los mosquitos, ni el viento. Por desgracia, el gran progreso de la tecnología nos lleva hacia allí, a ser tomates enfermos sin sabor, ni gracia, ni personalidad, ni libertad. Si es que esta última palabra existe y no es un invento de los marcianos. Un día leí esta frase y hoy la traigo aquí. La obediencia en contra del criterio personal es el mayor acto de irresponsabilidad. La obediencia en contra del criterio personal es el mayor acto de irresponsabilidad. Gracias por escuchar quien haya querido escuchar. Eskerrik asko bioi, dena den jakin dezazun eskubide osoa duzuela euskaraz egiteko, osoko bilkura honetan eta hiri osoan. Bai, Fernández jauna, zurea da hitza, Elkarrekin Podemos berdin dio, Elkarrekin Podemos taldearen izenean, nahi duzunen. Bueno, egunon y mila esker etortxagatik. En primer lugar, nos daros la bienvenida, especialmente bueno, pues al trabajo que se realiza Ecologistas en Acción a nivel estatal en pro de esa transición energética. Centrándonos un poco en la moción que ustedes traen, hay algo que compartimos con ustedes y es que no ha habido un debate sereno sobre la implicación de esta tecnología del 5G en esta situación de emergencia climática. Eso es una realidad, no ha habido ningún debate sereno. Y es que, por poner algún dato, y me voy a referir a informes técnicos, la llegada del 5G va a tener un impacto doble, ¿no? Y es que como utiliza ondas milimétricas que se tienen que realizar a distancias comparativamente cortas con respecto a las anteriores, estamos hablando de que puede implicar la colocación de estaciones celulares pequeñas, de pequeño tamaño, del tamaño de una maleta, a lo largo de una distancia de 250 metros. Esto, lógicamente, aparte del tema estético, también va a suponer, ya que se despliegan células más pequeñas, el consumo total de energía de la red va a aumentar y también el consumo de recursos para adaptarnos a esta nueva tecnología, como se refería el representante, en este caso de Ecologistas en Acción, en su intervención. Es decir, que, claro, el aplicar esta tecnología va a continuar con ese consumo depredador de los recursos naturales en un planeta finito. Pero también es porque para acceder a esta tecnología hay que cambiar de móvil. Y lo que, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Elkarrekin, creo que esto requiere una profunda reflexión sobre la red de telecomunicaciones. Es decir, no tiene sentido que cada vez que haya una nueva aplicación, un cambio, tengamos que cambiar de celular, de móvil. Cada vez que tengamos un problema, tengamos que cambiar el celular de móvil cada poco tiempo.
Y eso es un sistema, esa obsolescencia tecnológica está provocando un gran deterioro de los recursos naturales en nuestro planeta y un gran impacto. Eso es una realidad y es una reflexión que quizás no corresponda en este municipio que podemos tener el debate, sino que corresponde a nuestros grupos políticos en instituciones superiores como la Unión Europea, ponernos manos a la obra y obligar a las empresas a que podamos tener un celular en condiciones y que nos dure mucho tiempo. Pero también es una realidad que este debate debe ir centrado en uno más global y más complejo. Podríamos hablar de qué modelo de sociedad, en qué modelo de sociedad queremos vivir. Modelo de sociedad, como se ha comentado, que consume alimentos fuera de nuestro municipio o que compramos ropa a miles de kilómetros con la huella de carbono que tiene. Pero centrándonos en lo que son las tecnologías, es que no ha habido esa reflexión si merece la pena este impacto para tener esta nueva tecnología. Porque si antes he hablado de aspectos negativos, ahora hablo de aspectos que podrían considerarse positivos y que también hay estudios de la huella de carbono en las telecomunicaciones en las que hablan que con un buen sistema de telecomunicaciones podría aumentar el teletrabajo, algo que defendemos desde Elkarrekin. Y el aumentar el teletrabajo no solo ayuda a conciliar, no solo ayuda en la conciliación familiar, sino también puede reducir, y así lo demuestran estudios, nuestra huella de carbono por cuestiones de movilidad, no solo a los puestos de trabajo, sino cuando existen reuniones fuera de nuestro municipio y hay gente que se tiene que trasladar fuera de nuestro municipio, cogiendo o bien el vehículo privado o cogiendo aviones. Si se trabaja en un teletrabajo y en las telecomunicaciones, esta huella de carbono se reduciría. Y el debate tiene que ser si merece la pena la implantación de estas tecnologías en favor de que disminuya la huella de carbono en cuestiones como esta, como es el teletrabajo. Y también es cierto que no podemos obviar la importancia que ha tenido tanto Internet como las telecomunicaciones en esta época de pandemia, para estar interconectados con nuestras familias, con nuestras amistades. Y estamos de acuerdo en una cosa que ustedes han comentado, y es la brecha digital. En eso estamos trabajando desde Elkarrekin, en reducir la brecha digital. Y para reducir la brecha digital hay dos cuestiones. Una, vamos a decir, cuestiones o culturales o de edad, pero también hay cuestiones de acceso a las telecomunicaciones. Y esa brecha hay que trabajarla, y en eso estamos. En definitiva, por no alargarme más y por dejar clara la posición de este grupo, entendemos que hay que realizar un debate que no se ha realizado, pero que este debate no es o blanco o negro, sino hay muchas escalas de grises. Que compartimos algunas cuestiones que ustedes proponen, pero no las fórmulas que ustedes plantean en esta moción. Y, por lo tanto, en estos momentos, desde Elkarrekin, vamos a abstenernos en la moción. Eskerrik asko, Fernández jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda, Txoa Deribe Andrea dator, parte hartzera. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Lo primero de todo, sumarnos al agradecimiento de Ecologistas en Acción por su presencia y su participación en este pleno y porque nos brinden la oportunidad de escuchar sus experiencias y sus opiniones y de que nos traigan aquí un tema tan apasionante, tan de actualidad y tan controvertido. Hablar de nuevas tecnologías siempre es complicado, debido a sus luces y sus sombras. Además, hay un alto porcentaje de la sociedad que en este terreno de las nuevas tecnologías pues lo considera un terreno desconocido, lejano, casi de ciencia ficción. Eso que estudia las grandes mentes y trabajan para mejorar nuestra vida cotidiana. Pero también nos produce miedo, un miedo a lo desconocido, a lo que vendrá en el futuro. Este miedo hace que nos planteemos muchas cosas, entre ellas si se mejorará o perjudicará nuestra vida y todo lo demás a la larga con estas modificaciones. Y ahí está el gran debate. Lo cierto es que con el tema del 5G hay grandes ventajas, pero también hay inconvenientes. Desde nuestro partido nos posicionamos y siempre hemos estado a favor del medio ambiente, que nosotros consideramos que es el futuro para las siguientes generaciones.
Y por ello, a lo largo de los años, venimos trabajando, por ejemplo, posibilitando la Green Capital o con mociones como la del tema de convertir los Montes de Vitoria en parque natural. Pero también, desde el Partido Popular, estamos a favor del progreso y del avance hacia una economía digital y del despliegue de las redes de telecomunicaciones, ya que en un futuro muy próximo el nivel de prosperidad de los países se medirá por el nivel de digitalización de sus empresas y entidades. Y creemos firmemente que tanto el medio ambiente como la tecnología pueden ser perfectamente compatibles. El 5G nos va a aportar una gran cantidad de beneficios, como más rapidez en telecomunicaciones, se disminuirá la latencia, por ejemplo, el tiempo de respuesta, gastaremos menos en baterías de móviles, se podrá conectar más aparatos al mismo tiempo, hasta casi 100 dispositivos, menos impacto medioambiental, pero también tiene sus contraposiciones. Por ejemplo, también nos ayudará económicamente a prosperar en la industria, en el comercio, en el turismo y también en el día a día. Los vehículos automatizados que detectarán y navegarán automáticamente salvando obstáculos en el camino, o las casas inteligentes, o los procedimientos quirúrgicos complejos que se podrán hacer de forma remota, o en las ciudades inteligentes se podrá recopilar información a tiempo real de tráfico, del tiempo o mismamente la delincuencia. El consumo máximo de energía, que era una cosa que aquí se comentaba, indica que hay que saber hacer un uso de las herramientas que tenemos. La tecnología en sí no es mala. Muchas veces depende de cómo se implante, de la falta de información o del mal uso que se dé de ella. Por ejemplo, antiguamente el agua se recogía en pozos y se consumía muy poco. Cuando llegó la canalización se consumió muchísimo más, pero la culpa no fue de la canalización, sino del mal uso que se hacía de ella al desperdiciar el agua. Eso es también muy importante. Aquí nos ocurre exactamente lo mismo. Y precisamente, y como bien nos han expuesto, hay otros debates que se ciernen sobre esta tecnología, si es perjudicial o no para la salud. Los planteamientos aquí expuestos son muy válidos y entendemos además que existan dudas, genere desconfianza e incluso pues que haya todas las situaciones que nos han ido describiendo. Porque, como ya decía en un primer momento, este es un tema controvertido y existen un gran número, por ejemplo, de estudios que hablan tanto a favor como en contra. Por ejemplo, el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencia y Salud ratifica que no incrementa los riesgos de la salud el 5G y también lo corroboran los estudios de algunos profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, como Alberto Nájera, o el epidemiólogo Francisco Vargas. Otro ejemplo, por otro lado, es la radiación electromagnética, que se viene usando desde el siglo XX. Que es esos canales que sirven para llevar por medio de ondas sin cables la televisión o la radio. Y según la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante, menudo nombrecito, aseguran que la tecnología 5G es tan protectora con la salud como lo ha sido la 4G, la 3G, la televisión o la radio. No obstante, con todo lo que hemos comentado, en esta moción no se tocan aparte de que se tocan muchos temas, en algunos compartimos, en otros discrepamos, pero lo que en realidad estamos debatiendo es si debemos de realizar una moratoria para implantar el 5G. Y a pesar de que creemos que es un tema muy interesante y que habría que debatirlo con más profundidad, entendemos que en el Ayuntamiento Municipal de Vitoria no nos compete llevar a cabo este debate, ya que esto viene a nivel estatal y son ellos quienes mantienen las competencias para hacerlo. Por lo tanto, votaremos en contra. Eskerrik asko Otxoadegi Andrea, Bilduren izenean, Vidal Banderak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on guztioi. Hoy, los representantes del Turno Popular nos traéis una moción sobre el 5G y sobre el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Y os damos las gracias no solo por estar hoy aquí, sino por todo el trabajo previo que habéis realizado con nosotras.
Nos hemos reunido, nos habéis compartido preocupaciones e inquietudes, hemos contrastado opiniones, nos habéis enviado información que nos ha enriquecido nuestra visión como partido, nos habéis abierto debates y nos ha acercado a conocer el punto de vista de un sector de la sociedad. Desde H. Bildu siempre decimos que somos defensoras de la participación ciudadana. Nos gusta abrir espacios de incidencia y contraste con la ciudadanía, y por eso también nos gusta que esté hoy aquí este turno, incluso cuando no compartimos en su totalidad los planteamientos que nos hacen. Esto le da calidad democrática al proceso de toma de decisiones y, además, todo el trabajo previo que hemos hecho conjuntamente no cae en saco roto. Desde H. Bildu consideramos que el debate sobre una nueva tecnología no puede darse de manera aislada del proceso o del horizonte en el que se enmarca. De esta manera, hablar del 5G nos obliga a hablar de digitalización y es precisamente ahí donde queremos que se abran todas las garantías para tener un proceso de digitalización creciente que sea seguro, viable, supervisado, soberano, sostenible, inclusivo y que no deje a nadie atrás. Ante la crisis generada por el coronavirus, se ha puesto de manifiesto la importancia de tener o no un buen servicio de comunicación. Estos servicios de comunicación se han convertido en imprescindibles para seguir con partes de nuestra vida habitual en estado de excepción. El confinamiento ha exigido un salto tecnológico repentino en muchos sectores: teletrabajo, educación telemática, relaciones personales a través de aplicaciones, ocio, consumo cultural. De un día para otro se han mostrado parte de los beneficios de estar conectadas en esta sociedad. Pero este fenómeno no se ha dado de forma similar en la población. Ha dejado al descubierto las múltiples grietas que ya existían. Como H. Bildu, también nos preocupan que dichas grietas se puedan extender con el despliegue del 5G. Desde el turno popular se pide una moratoria para el despliegue de la tecnología 5G para que se dé un debate público, amplio y con transparencia informativa. Y nosotras creemos que ese debate es necesario y estamos dispuestas a acompañarlo y propiciarlo, pero para ello no consideramos que la moratoria sea una condición imprescindible. El despliegue de las nuevas tecnologías puede suponer la democratización de los servicios tecnológicos o el apuntalamiento de las diferencias en las posibilidades de acceso a los beneficios de la era digital. Las tecnologías pueden servirnos para ampliar las diferencias de clase o para la construcción de redes, desde abajo hacia arriba, y redes horizontales en todo el mundo. En estos procesos asociados a la difusión de las nuevas tecnologías encontramos perdedoras y ganadores. Por eso, para H. Bildu la pregunta es: ¿qué, cómo y para qué queremos aprovechar estos nuevos saltos de la tecnología? ¿En quién quedará el control, la explotación, el beneficio de esta tecnología? ¿Son seguros? ¿Será beneficioso para todas las personas? La brecha digital tiene múltiples expresiones. Brecha por nivel de renta familiar, brecha de género, brecha por organización de trabajo, brecha lingüística, porque la digitalización se da con las lenguas hegemónicas, brecha de edad, brecha geográfica. No queremos que la llegada de la nueva tecnología apuntale estas brechas, sino que las elimine, entendiendo que la grieta digital está relacionada con otros tipos de grietas o vulnerabilidades. Y también hay otras cuestiones que ya se han nombrado aquí que nos preocupan en torno a las nuevas tecnologías. La tensión existente entre la transición tecnológica y la ecológica y cómo encauzar la una en la otra, entendiendo que la transición ecológica es una cuestión prioritaria sobre la que tiene que pivotar todo lo demás. La parte ética del uso de la tecnología, la soberanía tecnológica, el control social versus la seguridad. Todos estos son elementos que nosotras estamos teniendo y vamos a tener presentes en el debate sobre el 5G, las nuevas tecnologías y sobre la ley de telecomunicaciones. Es en estos términos en los que desde H. Bildu nos planteamos abordar los procesos de digitalización. Sabemos que muchas de estas cuestiones son cuestiones que a vosotras también os preocupan y por eso, aunque hoy nos vayamos a abstener en la moción, porque hay partes de ella que no compartimos, os decimos que en aquellas cuestiones que sí compartimos queremos poder trabajar conjuntamente. Mila esker. Mila esker zuri, Elba Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda, talde honen izenean, Rodríguez jauna du hitza. Bueno, buenos días y dar la bienvenida a ecologistas que marchan a este turno popular. Ya les adelanto que no compartimos en lo que piden en su moción y, por tanto, vamos a votar en contra de la misma. Entiendo la incertidumbre que todo cambio tecnológico puede tener en el conjunto de la sociedad. Pero, desde luego, que nosotros, siempre, el Partido Socialista, hemos estado y estaremos allá donde esté el progreso, la innovación, el desarrollo y la tecnología 5G. Creo que contribuye y promueve todo ello.
Y desde luego que eso no es incompatible con la defensa del medio ambiente y desde luego que también el compromiso del Partido Socialista y de este Grupo Socialista con el medio ambiente yo creo que queda fuera de toda duda y que es claro, firme y decidido. Y creo que también compartimos el impacto positivo de la digitalización es fundamental a la hora de aumentar la productividad, clave en la eficiencia y eficacia de empresas y administraciones públicas, en una oferta más amplia de servicios y productos que beneficia al conjunto de la sociedad y en una mayor competencia que impulsa la innovación y la calidad de las soluciones puestas en el mercado. Y es que esta tecnología, entre otras cosas, va a permitir un impulso de la telemedicina, de la fabricación inteligente, del Internet de las cosas o del Big Data. Va a permitir facilitar una gestión optimizada del tráfico tanto en carreteras como en ciudades y una mejor gestión del transporte público, mejorando así la movilidad. Y también va a permitir el desarrollo optimizado de aplicaciones en movilidad que serán de utilidad no solo en el campo del ocio digital, sino también en el de la salud, la formación y educación a distancia, la monitorización remota de infraestructuras, procesos de fabricación, gestión agrícola o medioambiental. Y el 5G también va a contribuir a mejorar el despliegue de la red móvil y va a influir y va a incidir directamente en las zonas rurales que tienen un despliegue de la red móvil es más complejo o más complicado. Y eso va a contribuir a reducir esa brecha digital, que yo creo que es una cuestión con la que estamos comprometidos toda esta corporación municipal y lo hemos expresado en numerosas ocasiones. Comparto el planteamiento que ha hecho Elkarrekin Podemos, que la obsolescencia programada tiene un perjuicio para el medio ambiente. Claro, yo creo que todos lo compartimos y por eso desde las administraciones públicas, desde la responsabilidad en el Gobierno, desde nuestra responsabilidad como cargos públicos, tenemos que impulsar políticas que permitan reducir ese impacto al medio ambiente por esa obsolescencia programada. Me voy a centrar en el impacto económico del 5G, el impacto transversal de la tecnología 5G está reflejado en diferentes estudios publicados en los últimos años. En este sentido, los análisis de la Comisión Europea prevén que los beneficios estimados al introducir el 5G en 4 sectores productivos, automoción, salud, transporte y utilities, permitirán alcanzar los 62.500 millones de euros de impacto anual dentro de la Unión Europea en el año 2025, que se multiplicaría por 2 si tenemos en cuenta el impacto indirecto. Y solo en nuestro país se obtendrían unos beneficios indirectos en los 4 sectores que he mencionado de 14.600 millones de euros y una importante creación de empleos. Ahora, centrándome en los efectos que esta tecnología puede tener para la salud a la hora del despliegue del 5G, los límites de exposición siguen de manera escrupulosa tanto lo establecido en nuestra propia normativa como en la comunitaria. Y desde luego vamos a encontrar diferentes estudios en los que uno se dice una cosa y otros la contraria, pero yo me voy a remitir a lo que dice la OMS, que para mí es la referencia a la hora de poder posicionarme sobre un tema como el que es objeto de esta moción. Y hace un año afirmó que tras muchas investigaciones no se han detectado ningún efecto adverso para la salud relacionado causalmente con la exposición a tecnologías inalámbricas. Dicho lo cual, desde el Grupo Socialista respaldamos la apuesta que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital está haciendo por el 5G, que, como he dicho, es fundamental a la hora de aumentar la productividad, va a ser determinante en la eficiencia y eficacia de empresas y administraciones públicas, va a permitir una oferta más amplia de servicios y productos que beneficie al conjunto de la sociedad, al conjunto de la ciudadanía y va a promover una mayor competencia que impulsa la inversión, la innovación y la calidad de las soluciones puestas en el mercado. Y por eso, por todos estos motivos, vamos a votar en contra de esta moción. Gracias. Eskerrik asko zuri, Rodríguez jauna. Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, Fernández de Landa jauna biltza. Eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on guztioi. Y bueno, gracias a la plataforma 5G y a Ecologistak Martxan por venir a exponer esta moción. Es un asunto complejo y la exposición de motivos que ustedes presentan es extensísima. Intentaré poder aludir a todos ellos en atención a los proponentes. Para iniciar un debate sobre este asunto, tal y como reclaman en su moción, creo que hay que plantear todos los argumentos para poder sopesarlos, no solo los negativos. Se puede leer la exposición de motivos de su moción, 33 puntos, algunos repetidos, todos negativos, algunos he de decir que cuasi apocalípticos y, en cualquier caso, la mayoría claramente debatibles. Pero en ningún momento se hace referencia a las innegables ventajas que esta tecnología traerá consigo.
Intuimos que el 5G traerá una revolución tecnológica que cambiará nuestra forma de vivir. Creemos que a la hora de hacer un balance entre lo positivo y lo negativo debemos de ser pragmáticos y dejar fuera nuestros miedos a la novedad y a la inquietud al no saber, poder o querer adaptarse a una nueva realidad. Si no hubiera sido así en el pasado, aún estaríamos en la edad de piedra. Creemos que cualquier discusión sobre el punto G tiene que basarse en la ciencia. La verdad es que en las intervenciones anteriores pues se ha hecho muy poca referencia a este asunto, salvo la señora de Ochoa Derive unas pinceladas que ha dado. La ciencia dice que la energía de la onda electromagnética depende de su longitud de onda, de su potencia de emisión y de la distancia a la que se recibe esa onda desde el emisor. La longitud de onda y la energía que lleva se reflejan en el espectro electromagnético que todos recordarán del colegio. En el extremo derecho del espectro, las ondas con más energía y dañinas, las ionizantes. Y en el opuesto, todas las demás de baja frecuencia, teléfonos móviles, radios, wifi 2, 3, 4 y 5G. Es muy importante anotar que la luz visible, la solar, se encuentra en el centro del espectro. Parece que no tenemos posibilidad de pedir una moratoria a la luz solar, pero estaremos de acuerdo en que no hace falta porque está muy claro que no es peligrosa para el ser humano. Con mucho menos motivos, la de más baja frecuencia y energía en la que se encuentra el 5G. Pero es verdad que cuanto mayor es la potencia de emisión, mayor es la energía emitida y afectación de esta. Y esta energía disminuye en función del cuadrado de la distancia. Es por ello que, desde nuestro punto de vista, y repito, basado puramente en la ciencia, si los puntos de emisión del 5G están debidamente alejados del ser humano, en función de su potencia, no debe haber afección alguna a la salud. Pero dejando ya la salud, es verdad que hay otras cosas que van a afectar a la sociedad sobre las que hay que debatir. Voy a ser muy breve analizando las cuestiones de su argumentario. Con respecto a los puntos referidos a las manifestaciones, normativas, leyes o recomendaciones de instituciones u organismos a los que se refieren en 8 de esos puntos de su exposición de motivos y a otros tantos que afectan a la incidencia social, a la economía, a la educación, a las desigualdades, en definitiva, al impacto en nuestra sociedad, tenemos que decir, con respecto a los primeros, que en toda legislación a este respecto, claro que sí, debe de contemplarse el principio de precaución y prudencia. Y en conjunto nos parece evidente que debe regularse su implantación convenientemente, como han mostrado muchos de los intervinientes, limitando su funcionamiento en ocasiones a las condiciones de salud y sociales que se pueda prever. Tenemos claro que esta tecnología puede conllevar afecciones e inconvenientes en nuestra sociedad, por lo que, por supuesto, habrá que corregirlos, no hay duda. Con respecto a la afección al consumo de energía y al medio ambiente a los que ustedes aluden en el 9 de sus puntos, es evidente que habrá afecciones al consumo de energía, recursos naturales, aumentos de residuos, sí, pero ¿habrá afecciones positivas que compensen o no las negativas? ¿O tenemos que obviar los millones de desplazamientos o la optimización de procesos que ahorran cantidades ingentes de energía y recursos? Yo no tengo nada claro que vaya a ser más negativo que positivo. Sobre el uso incorrecto que se puede hacer de estas tecnologías a las que hacen referencia los puntos 17 y 20, tengo que decir que, como en todas las nuevas tecnologías, en su día ya se criticó a Internet por este mismo motivo, no se puede echar la culpa al mensajero. El medio no tiene la culpa del problema de su uso inadecuado. El mero planteamiento de que la implantación de esta tecnología no sea de una vez y en un ámbito global, tal como rechazan en su punto 32, la hacen inviable. Sencillamente no podría funcionar. Es por ello que entendemos que el ámbito municipal o supramunicipal no es un ámbito para tratar este asunto. Discrepamos absolutamente lo que señala en el punto 16 sobre el hecho de que la implantación de esta tecnología irá en detrimento de los fondos públicos. Es más, y dados los antecedentes de las anteriores, creo que legislando correctamente será todo lo contrario. Igualmente, discrepamos en la afirmación que hace en el punto 24, donde se dice que se plantea el 5G como único camino de progreso, obviando que son muchas y diversas las maneras de progresar. Nada más lejos, precisamente la implantación de esta tecnología dará la posibilidad de desarrollo de otras muchas. Abrirá el camino, abrirá un abanico de posibilidades que aún no podemos ni imaginar y no vemos cómo el 5G puede vetar la implantación de otras tecnologías. Y volviendo a la salud que hacen referencia en sus puntos 3 y 21, decir que, como en muchos otros asuntos anteriores, hay informes y estudios independientes para todos los gustos. Recordarán que, como nos hemos venido diciendo, que los hemos tenido diciendo, que el tabaco es beneficioso para la salud y también sigue habiendo los que niegan el cambio climático. Lo siento, pero con esos antecedentes no podemos tenerlos en cuenta a la hora de aceptar un criterio. Y en este sentido,
Mi compañero, el señor Rodríguez, me ha pisado algo que me parece suficientemente contundente, como es las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. Es muy categórico lo que ha dicho él. Se han pronunciado en el sentido, y son informes, el último es de febrero de 2020, pero llegan durante todo este siglo haciéndolo. Tras muchas investigaciones, no se ha detectado ningún efecto adverso para la salud relacionado causalmente con la exposición a tecnologías inalámbricas. Bueno, y finalmente, permítanme que reescriba el punto 25, en el que cuestionan si realmente necesitamos una tecnología que afirman conlleva tantos inconvenientes. Mi reflexión sería: ¿realmente nos podemos permitir como civilización obviar una tecnología que puede cambiar nuestra sociedad a otra que puede ser la mejor que haya tenido la humanidad? ¿De verdad piensan que no debemos correr el riesgo? La nuestra es una postura de ilusión ante las estupendas perspectivas y el reto de implantar esta tecnología, pero sin olvidar que debemos trabajar en corregir los inconvenientes que sin duda pudiera traer. Creemos en el progreso y no nos dan miedo los retos. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández de Landa jauna, orain herritarren txandaren ordezkariei dagokie parte hartzea. Pues muchas gracias. Gracias por la... Me ha servido de refresco. Tengo el gusto de ser licenciado en Física y doctor en Filosofía de la Tecnología, pero gracias por la explicación de la radiación electromagnética. Ha estado muy bien. Solamente por repasar algunos puntos. Por desgracia no tenemos tanto tiempo, ¿no? Es llamativo que hagamos referencia y que se haga referencia al CARS o a investigadores como Vargas y Nájera, porque precisamente es uno de los principales desafíos el que tenemos. Existe todavía pendiente la instauración y la creación de un comité independiente asesor, ¿no?, científico, justamente para abordar estas cosas, que no es el CARS, que es un comité autoinstituido, ¿no?, y en donde hay estudios profundos de su vínculo con empresas de telefonía y conflictos de interés. Ocurre lo mismo con el organismo LICNIRT, que es el que ha tomado la OMS como referencia para sus conclusiones sin tener estudios independientes, ¿no?, y que, por ejemplo, ya en el Parlamento Europeo está puesta en cuestión bueno, digamos, también sus conflictos de interés. Pero volviendo a la OMS, ¿no?, es muy interesante porque la propia OMS, en todo lo que tiene que ver con sus estudios relativos al cáncer, ¿no?, ha tipificado las radiofrecuencias como posible cancerígeno de tipo 2B y las ha situado como de revisión preferente, ¿no? En ese caso, en cualquier caso, nadie está pretendiendo asumir o aseverar que ya existe esa certidumbre total. Pero también es interesante que se traiga el tabaco, porque precisamente la estrategia de la industria del tabaco de intentar frenar las acciones precautorias con, digamos, la excusa de que no existía ese vínculo causal, bien usada esa palabra, porque si no sabía que le podía dar una respuesta más contundente, es la que ha retrasado precisamente las medidas precautorias al respecto de la salud. Es muy importante, por tanto, la aplicación del principio de precaución, sobre todo porque si hay tanta seguridad de que la seguridad es completamente total y la inocuidad también, entiendo que no puede hacer ningún daño. En principio, profundizar la certidumbre científica, que es precisamente lo que se está pidiendo, ¿no? Por otro lado, el grueso de mi investigación tiene que ver con la relación entre tecnología y sociedad, y veo aquí el clásico esquema argumentativo, ¿no?, en donde por un lado se tachan posiciones que pretenden abrir un debate democrático y crítico al respecto de una tecnología de fóbicas, y, sin embargo, se enarbola una defensa del progreso que yo solamente puedo definir como mítica, ¿no? Nos encontramos no en una situación apocalíptica, pero sí en una situación de emergencia planetaria. Estamos en una situación de crisis ecosocial profunda, en donde los desafíos a los que nos enfrenta el cambio climático sí que son de calado civilizatorio. Que ante eso nos aferremos, ¿no?, al madero ya podrido y gastado de un progreso maravilloso que va a hacer, digamos, de manera inmediata una resolución de todos esos desafíos que tenemos, es cuanto menos preocupante, ¿no? Y habla mucho también de un cierto pulso religioso mítico de todos nuestros partidos políticos mayoritarios y, en este caso, representantes, ¿no? En cualquier caso, y yendo también a las intervenciones del Carrin Podemos y de H. Bildu, veo también una profunda falacia, porque incluso aunque se quiera hacer ese debate ponderado de cuáles van a ser esas supuestas ventajas, casi todos los elementos que se han definido, por mucho que pudieran ser debatibles, son perfectamente sostenibles ya con la actual infraestructura de telecomunicación. De hecho, si no lo fueran, no podríamos precisamente haberlo hecho en esta situación pandémica. Ya hacemos teletrabajo, ya hacemos telemedicina y ya tenemos comunicación sin necesidad de
de ese enorme despliegue. Si la cuestión está en cuáles son los intereses, la pregunta es quién va a salir interesado. Y yo precisamente creo que los que van a salir interesados son precisamente mucho más los intereses empresariales que el grueso de la ciudadanía. Y si hay una, digamos, sensación de urgencia, espero que no tenga que ver con el hecho de que vayamos a querer generalizar, ¿no? Digamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esta telemedicina, en donde se habla de operaciones a distancia. No deberíamos quizá pensar más bien en reforzar nuestro sistema sanitario, o una teleeducación que va a convertir, por ejemplo, la conciliación en algo imposible, ¿no? Hablamos de teletrabajo como mejora de la conciliación, o aquí no hay mujeres, o aquí hay poca gente que haya teletrabajado con niños en su casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la pregunta importante es quién sale interesado, porque en esa defensa crítica y mítica del progreso, que se sostiene también en otra idea no menos mítica, que es la del crecimiento verde y el posible desacoplamiento, por cierto, un desacoplamiento entre crecimiento económico, crecimiento del PIB, impacto ecológico y consumo de energía, que no solamente es negado por el movimiento ecologista y por cantidad de científicos, sino que la propia Unión Europea está ya negando en algunos de sus informes más importantes. Hace apenas 2 años, la Comisión Europea de Medio Ambiente publicaba un informe que se llama Decouple the Bucket, podríamos traducirlo como el desacoplamiento desmontado, en donde decía que no es posible llegar a una sostenibilidad ecológica y social siguiendo únicamente la estrategia del crecimiento verde, ¿no? Lo que estamos es atados a los intereses económicos y a la vehiculación de los espacios políticos para su mantenimiento y profundización. Y por mucho que queramos taparlo, ¿no? Digamos, en estos discursos grandilocuentes del progreso, lo que estamos viendo es que esos beneficios son prioritarios frente a la seguridad y al bienestar del conjunto de la ciudadanía. Por supuesto, en nuestra moción no hemos hecho hincapié en las ventajas, porque las ventajas se defienden solas, tanto en los medios de comunicación como en todos esos espacios gubernamentales, estatales, incluso publicitarios. Venimos aquí justamente a abrir los puntos que consideramos que son debatibles, sensibles, y a solicitar justamente esa moratoria para poder ejercer nuestro derecho democrático a tener un debate sosegado, porque ninguno de los elementos que aquí se han señalado, de alguna manera yo creo que garantizan o dan cuenta de la urgencia que impidiera el tener una moratoria, que no hemos pedido ni una cancelación, ni hemos pedido una eliminación, sino una moratoria para discutir y profundizar en toda esa argumentación. Hay que tener mucho cuidado con ese argumento de la neutralidad de la tecnología, ¿no? Que es el que se sostiene normalmente cuando se nos tacha de fóbicos, porque a alguien se le ocurre algún buen uso de la bomba de hidrógeno, a mí no, ¿no? O sea, creo que es un argumento demasiado simplón a nivel argumentativo, y que lo que pretende es justamente sustraernos de la posibilidad de ese debate democrático, y que lo que oculta es ese conglomerado de intereses. Y el ámbito municipal, yo creo que en contra de lo que aquí se sostiene, es clave, lo ha sido. Si no lo hubiera sido, no se hubiera desarrollado toda una legislación en el año 2014 para impedirle aplicar sus competencias, y lo va a ser si queremos que lo que haya es un precisamente cuestionamiento democrático, ¿no? Y insisto otra vez y lo repetiré, tenemos la experiencia de nuestro vecino, el Estado francés, que con un movimiento fundamentalmente de base de movimientos sociales y de emociones municipales está ya haciendo tambalear la política a nivel nacional a este respecto. En cualquier caso, tampoco esperábamos nada muy diferente de lo que hemos escuchado, pero merece la pena, yo creo, por lo menos poder establecer estos argumentos. Voy a dejar un minuto más a mi compañero y muchas gracias. Bueno, pues nada, a mí me viene a deciros que me alegro por vosotras, porque bueno, veo que poco a poco, igual con esto del progreso, de la digitalización, empezaréis a tener menos diferencias, podréis hacer muchos pactos, y bueno, veo que bueno, el color se va fusionando. PNV, PSOE, PP, pues era lo esperado, nada más. Podemos y Bildu, ya que el discurso ante el que presentáis al público, pues sí que sorprende un poco, decepciona, da pena. En el caso de tanta crítica al capitalismo siempre, a muchos ejemplos, incluso a partidos políticos, ¿no? Que ni para allá, ni para aquí, ni para allá, que barro para aquí y barro para acá, ¿no? Pues después de tantas críticas y todo, pues bueno, la verdad es que se hace sorprendente. ¿Y qué más? Bueno, pues eso, que la abstención como tal nos parece una decisión, no sé, tal vez puede ser una decisión un poco cobarde, podría ser, ¿no? Porque no se ubica ni un lado ni en otro, pero se sabe que para dónde va a ir la decisión. Entonces, tal vez sea pues por miedo a perder votos, pues puede ser. Bueno, si funciona el mundo. Pero bueno, yo acabo diciendo que a mí, bueno, va a acabar, sí, que me gustaría como ciudadano, que las personas que nos representasen decidiesen por el bien común de la naturaleza, incluidas las personas.
que la sabiduría fuese la consejera y no el dios del dinero. Y nada, acabo con una frase que escuché el otro día en Hacienda, que era una mujer que decía, bastante indignada, mayor, decía, oye, para morir también habré de pedir cita previa. Bueno, nada más. Eskerrik asko. Ez dakit beharrezkoa den beste txanda bat, Elkarrekin Podemos taldearen aldetik ez, Alderdi Popularrak ere ez du parte hartuko, EH Bildu ere ez, Alderdi Sozialista ez da, eta Euskal Alderdi Jeltzalea ere ez. Beraz, bozkatuko dugu Ekologistak Martxak elkartearen mozio hau, 5Gren inguruan. Aldeko botoak, abstentzioak, kontrako botoak, beraz, ez da onartzen, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen abstentzioarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Eskerrik asko, etortzeagatik, udalbatza honetara eta parte hartzeagatik gaurko bilkuran. Asteburu nahitzan. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Una moción del Grupo Popular para reclamar un plan de licencias express con el que impulsar la economía de Vitoria-Gasteiz. Comerón Andrea, señora Comerón. Egunon, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues hemos traído esta moción desde el Partido Popular porque creemos que a día de hoy Vitoria tiene un problema en cuanto a la tramitación de las licencias. Esto es cierto que viene de largo, pero también es cierto que estamos peor que nunca y así, bueno, el propio reconocimiento de la señora Oregui, teniente alcalde, en una de las últimas comisiones donde se reconocía que había un atasco importante de licencias en los diferentes departamentos. Yo creo que, hablando con la ciudadanía, da igual que sean promotores, que sean autónomos que quieren montar un negocio o personas que quieren reformar su comunidad, su propia casa. Es generalizado el sentimiento de que tenemos un ayuntamiento que en vez de estar ayudando, que en vez de estar tramitando de forma ágil las licencias, que en vez de estar poniendo facilidades, pues que se están poniendo muchas pegas, que Vitoria ahora mismo es una institución que es muy cerrada, que pone dificultades y que se retrasan y se atascan estas licencias. Creemos que no podemos seguir así, que no podemos consentir esta situación porque además tenemos que tener en cuenta que estamos en el peor momento de la forma de tramitar las licencias, precisamente en una crisis económica. No puede ser que la gente te comunique que lleva un año esperando para que le den la licencia o que ha metido la licencia y que lleva meses y que no tiene ni tan siquiera una perspectiva de cuándo va a poder recibir ese ok, o incluso casos concretos que nos han contado como el de es que no puedo seguir pagando el alquiler de esta lonja porque todavía no tengo la licencia de obra y yo sigo pagando mes a mes el alquiler y todavía evidentemente no puedo poner en marcha el negocio y no estoy ingresando absolutamente nada. Al final estamos hablando de reformas, de nuevos negocios, de nuevos proyectos que están paralizados o que están en riesgo directamente. Y por eso nosotros hemos querido traer esta moción y la hemos querido enfocar de un modo propositivo. No queremos centrarnos en la situación actual de cómo está, sino proponer y avanzar para trasladar un mensaje claro a los ciudadanos en el sentido de que Vitoria se va a poner las pilas y que vamos a poner en marcha un plan que realmente pueda dar solución a los problemas que ahora mismo tenemos en la ciudad. En este sentido, nosotros proponemos este plan de licencias express que tiene diferentes medidas y me vais a permitir que las numere, que dé unas pinceladas al respecto. Por un lado, y algo muy importante, queremos que se simplifique la normativa, que se revisen las ordenanzas, que se revisen las necesidades que hay que aplicar a la hora de poner una licencia en marcha para evitar duplicidades, contradicciones y para reducir el número de artículos que contienen toda esa normativa. También queremos que se reduzcan los trámites y los plazos, eliminando procedimientos duplicados e innecesarios, garantizando una agilidad y una rapidez que es necesaria, eliminando licencias donde no sean necesarias y sustituirlas por declaraciones responsables. Esto nos parece muy importante, que es la tendencia en toda Europa y que desde luego el Ayuntamiento también tiene que apostar por estas declaraciones responsables en vez de tener que hacer licencias en absolutamente todo. Por ejemplo, en casos como los derribos de vivienda o locales, en reformas de pisos o de portales, que directamente con estas declaraciones sea más que suficiente.
Por supuesto, queremos que se ponga en marcha lo que hemos denominado la licencia express. ¿Y qué es? Pues básicamente lo que queremos es que el ayuntamiento sea autoexigente consigo mismo y reduzca los plazos, de tal manera que en el primer mes haga un único requerimiento a los promotores, a quienes hayan registrado esa licencia, para que en el plazo de 3 meses todas las licencias puedan estar en activo. Y esta es una de las claves de lo que nosotros proponemos, estas licencias express, estos compromisos para reducir de forma notable el tiempo de tramitación de las licencias. Evidentemente hay que reducir burocracia, hay que conseguir que los procedimientos sean claros y sencillos, que se facilite toda la información y que la gente tenga certidumbre a la hora de tramitar este tipo de licencias, que sepan cuándo las registran y una fecha aproximada de cuándo puede tener el ok a esas licencias. En paralelo a todo esto, evidentemente hay que resolver un paso previo, que es el atasco que tenemos actualmente con las licencias. Y por eso planteamos una actuación de choque para desatascar todas esas licencias y es evidente que es necesario reestructurar el personal para poder dar salida, como decimos, a todas esas licencias que están ahora mismo atascadas. Y por último, también apostamos porque se siga flexibilizando usos. Nosotros ya hemos hecho hace tiempo varias propuestas en esa línea. Creemos que hay que atender la realidad en plena crisis económica. Cuanto más flexibilidad y más facilidades pongamos, mejor. Y también que se avance más en todo lo que tiene que ver con el seguimiento online. Estamos ya acostumbrados en nuestro día a día que muchas tramitaciones que hacemos, pues precisamente podemos hacer la evolución de la misma, hacer el seguimiento de cómo están de forma online. Y queremos que el ayuntamiento también tiene que avanzar en esta línea, al mismo tiempo que pues, facilite herramientas como los asistentes virtuales que vemos como muchísimas empresas también lo tienen hoy en día en marcha en sus tramitaciones web. En definitiva, lo que nosotros queremos y lo que hoy venimos a plantear es que Vitoria deje de ser conocida como una institución cerrada, donde se ponen dificultades a todo aquel que quiere invertir, a todo aquel que quiere poner en marcha algún negocio o que quiere tramitar las licencias. Queremos que se deje de conocer a Vitoria como esa institución cerrada para que sea conocida como una institución abierta, que pone facilidades a todo aquel que quiere invertir, que pone facilidades a todo aquel que quiere poner en marcha cualquier tipo de negocio en nuestra ciudad. Y en este sentido, quiero agradecer la actitud que han tenido respecto a esta propuesta de moción todos los grupos políticos, porque a lo largo del día de ayer y una vez revisadas las enmiendas que todos los grupos habían planteado, hemos conseguido hacer una enmienda transaccional por unanimidad. Yo creo que esto demuestra dos cosas. Por un lado, que somos conscientes de la situación actual. Creo que todos aquí reconocemos que hay un problema y que en la calle así se evidencia, que hay un problema a la hora de la tramitación de las licencias en la ciudad y que hay un atasco importante. Pero lo más importante, que queremos dar un paso más allá y que tanto Gobierno como oposición hemos querido juntar nuestras voces para lanzar un mensaje muy claro a los ciudadanos, y es que vamos a poner una solución a este aspecto y que queremos que Vitoria sea conocida de nuevo como una ciudad en la que es fácil invertir, en la que es fácil trabajar, en la que cualquier persona que quiere venir a invertir a esta ciudad o cualquier vitoriano que quiere poner en marcha cualquier negocio puede hacerlo porque tiene al ayuntamiento de su lado. En este sentido, evidentemente, como todos formamos parte de esta enmienda, todos conocemos la misma y bueno, en ella se ha llegado a un texto en el que bueno, cada uno con sus propios matices hemos conseguido llegar a ese acuerdo. Pero insisto, lo más importante, yo creo que hoy lanzamos todos una voz unánime a los ciudadanos para decir que queremos que se solucione este problema, que es un problema que no nos podemos permitir en plena crisis económica y, por lo tanto, dar las gracias una vez más a todos los grupos por su actitud y por sumarse a esta propuesta del Partido Popular. Muchas gracias. Eskerrik asko, zuri, Komeron Andrea. Kasu honetan alderdi politiko guztiek aurkeztu egin dute aldez aurretik zuzenketa, jarraituko dugu betiko ordena. Elkarrekin Podemos taldeari dagoki orain. Ruiz Andreak du hitza.
Eskerrik asko, alkate jauna, eta ongi etorria, Xabier, gure udalera. Bueno, enpresa jardueran, iraupen lasterketa bat da. Kirol profesionalean, konfidantza, iraunkortasuna eta sufritzeko gaitasuna dira helmuga iristeko faktoreak. Lasterketa batean, posturik onenak lortzen dituzten pertsonak dira, oro har, lehen tokitik abiatzen direnak ibildiaren lehen metroetan. Pero en nuestro municipio, en muchos casos, existe un problema con los plazos de los trámites administrativos para poner en marcha una licencia de actividad o un permiso. Este retraso, el de un permiso o el de una licencia, puede suponer que a pesar de estar en la línea de salida, con todo preparado, nuestro negocio tenga que esperar para comenzar. Itxaron eta itxaron ekintzaileak gastuak ordaintzen ari direnean bitartean, lanik egin ezin duen arren, eta alokairuak, gizarte segurantzako kuotak, aseguruak, merkantzia geldia, ordainketak, azken batean, etekinik sortzen uzten ez zaion bitartean. Eta zergaitik ez azkarragoak izan, eta ez izan itxaron aldirik irtera hasieratik. ¿Por qué no ser más rápidos y no sufrir la espera del pistoletazo de salida? Cumpliendo las normativas vigentes, con las garantías, pero haciendo todo lo que está en nuestra mano para ser más ágiles, para ser más competitivas. No nos podemos permitir el lujo de ser el obstáculo de los que emprenden, no podemos ser la piedra dentro de la zapatilla. Para favorecer la recuperación económica en el actual contexto de pandemia, resulta fundamental la adopción de medidas que faciliten la actividad y eliminen obstáculos, como los retrasos que impiden el ejercicio de la actividad hasta mucho tiempo después de haber cometido las inversiones iniciales. Y es que hay que tener presente que estas licencias son las que facilitan a pymes y autónomos, en especial, dinamizar la actividad económica y el empleo. No hay tantas ocasiones en las que podamos llegar a consensos y, en este caso, la moción original del Partido Popular ponía en relieve una situación que a toda la corporación le preocupa y que suscita soluciones parecidas. Como ciudadana, de alguna manera, me complace que hayamos podido llegar a esta enmienda transaccional que entendemos es una mano tendida a todas aquellas personas que quieran emprender en nuestro municipio para ser el viento a favor y no un obstáculo. Y para ello, y en definitiva, como ya se ha dicho, o bueno, en este caso todos conocemos, pues necesitamos un análisis normativo que simplifique, que acorte trámites y plazos, un refuerzo y reorganización del personal del área de licencias y la implementación de herramientas digitales para ser mucho más competitivos. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Luis Andrea, orain EH Bilduren txanda. Itero Andrea, nahi duzunean. Egun on guztioi. Está claro que el acuerdo que hemos conseguido llegar, todas las que estamos hoy aquí, dejaba claro que compartíamos un poco el espíritu que planteaba la moción del Partido Popular, que era la de facilitar todos esos trámites administrativos para que el Ayuntamiento no ejerza de obstáculo o ralentice todos los procesos para la activación económica. Pero entendíamos, y yo creo que de ahí todas las enmiendas que planteábamos y la enmienda común que hemos planteado entre todos los grupos, que faltaba el cómo hacerlo. Hacíamos un análisis de la situación. Hace falta agilizar y, sobre todo en algunas áreas, y también la necesidad de estudiar, reforzar y digitalizar todo este proceso de licencias. Algunas áreas de este ayuntamiento, por la importancia que tienen, como pueden ser urbanismo o medio ambiente, tienen un retraso en la gestión de todas las licencias y también se está dando eso en unas nuevas áreas, como por ejemplo son las de espacio público, con las nuevas demandas que está haciendo ahora el comercio y la hostelería. Por eso es importante evitar estas situaciones que algunas veces se han tildado de colapso. ¿Por qué? Porque suponen un bloqueo a todos los proyectos. Por un lado, a todas esas iniciativas que están intentando montar su pequeño negocio, que van a contratar a otras personas, que van a generar vida. Y a la misma vez también es un retraso en la parte económica para este ayuntamiento. Esa vida que se genera en la calle también repercute en ingresos para esta institución que nos va a permitir seguir trabajando con las personas y con los colectivos en los que haga falta poder intervenir. Por eso toca ayudar a esos nuevos proyectos y también a todos aquellos que día a día consiguen levantar la persiana, que consiguen mantener la actividad de esta ciudad.
pero, y aquí es importante, sin olvidar la necesidad de cumplir con todos los trámites administrativos. Estamos hablando de administración pública y de dinero público. Y hemos visto el colapso en medidas excepcionales cuando se han adoptado, el tema de las terrazas y la ocupación del espacio. Y también en algunas. Conocemos un caso, está esperando todavía. Hizo una petición para poder hacer un negocio, implementar un negocio que era una pequeña obra. Presentó el proyecto en el mes de septiembre. Hasta pasados 4 meses no recibió la primera notificación, que era justo pedirle una información que le hacía falta. 4 meses de espera. Estamos hablando de un proyecto que mantiene a una persona sin poder iniciar su actividad laboral. De esto estamos hablando hoy, de facilitar ese bloqueo, que las cosas vayan más rápido para poder ayudar. Y para eso no hay varitas mágicas. Es necesario más personal, más coordinación y avanzar en este proceso de digitalización. Estamos hablando de que estamos en una nueva era. Poder hacer una información en tiempo real de los expedientes, conocer qué falta, qué incidencias hay, cómo está la evolución, para poder aportar y facilitar. Al final, tenemos que ser consecuentes y decir que nuestras varitas mágicas tienen que dotarnos de ese personal, de la coordinación y avanzar en la digitalización. Y eso es lo que hoy vamos a acordar. Desde H. Bildu lo hemos planteado a lo largo de todo este tiempo de pandemia, con todos los cambios que hemos hecho. En los proyectos JEIKI lo planteábamos, también en los presupuestos. Una oficina de atención directa, una oficina que avance a una oficina de profesionales, que permita una atención más individualizada y el refuerzo del departamento. Aquí, con la enmienda que hemos acordado entre todos los grupos políticos, planteamos el cómo hacer viables esas licencias express cumpliendo con todas las garantías. Analizar, estudiar, simplificar, reforzar y seguir trabajando en aras de la digitalización. Avanzar para que la Administración sea flexible y seamos una respuesta a la demanda que nos hace la ciudad. Por eso hoy votaremos esa enmienda conjunta, que es eso, generar herramientas para facilitar a la ciudadanía su vida. Mila esker. Mila esker zuri, Iter Andrea, Alderdi Sozialistaren txanda da orain. Rodríguez jauna. Bueno, buenos días. Otra vez yo creo que es muy positivo que todos los grupos nos hayamos puesto de acuerdo, hayamos llegado a un acuerdo con esta enmienda transaccional, porque pone de manifiesto la importancia que tiene esta cuestión, la agilización de trámites para toda la corporación municipal, para los 27 concejales, para las 27 concejadas. Y creo que todos compartimos que desde luego que sería deseable una mayor agilidad en la tramitación de licencias y en otros trámites municipales, pero desde luego que no siempre es sencillo por la propia tramitación de la que se ha dotado el ayuntamiento, que al final no deja de buscar las mayores garantías tanto para el propio ayuntamiento como para el solicitante. Y ese carácter, que en ocasiones puede ser excesivamente garantista, acarrea que la tramitación sea menos ágil. No obstante, desde el equipo de gobierno se está trabajando en la mejora de procesos en la tramitación de licencias para dotar de una mayor agilidad a estos trámites. En este sentido, se van a implementar una serie de medidas que son las que constaban en la moción de los grupos socialista y nacionalista y que también se recogen en esta enmienda acordada por todos los grupos. Dicho lo cual, yo me voy a centrar en la parte digital. En este sentido, el impulso de la transformación digital de la Administración es uno de los principales retos que ha asumido este equipo de Gobierno y el Partido Socialista para esta legislatura desde nuestra responsabilidad en el Gobierno. Hemos defendido que la innovación es fundamental para el desarrollo del ayuntamiento en esta nueva era y es imprescindible para lograr tener una alineación entre las actividades de gobierno municipal y las necesidades que posee la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Y esta innovación es un elemento transversal que debe aplicarse a todos y cada uno de los ámbitos en los que desarrolla la actividad de la organización, en recursos humanos, en gestión administrativa, en atención ciudadana o en tecnología. Buena parte del tejido económico y productivo, pymes, autónomos, hosteleros o comerciantes, están cada vez más acostumbrados a relacionarse con otras personas físicas o jurídicas y también con las administraciones, con nuestra administración, a través de medios telemáticos, a través de medios electrónicos. Y es ahí donde estamos volcando nuestros esfuerzos desde el Departamento de Administración Municipal. Creo que difícilmente va a entender esos colectivos a los que hacía referencia que el ayuntamiento, que es al final su administración más cercana y la que habitualmente le presta y ofrece esos servicios, no disponga de un acceso electrónico adecuado, de unos medios electrónicos adecuados. Y esto, desde luego, es plenamente aplicable a la tramitación de licencias. Y si consideramos que la transformación digital es necesaria e imprescindible para mejorar la eficiencia y el valor que tienen nuestros procesos y servicios para los vitorianos y las vitorianas, para nuestros autónomos o nuestras empresas.
Dicho lo cual, hace, yo creo que fue aproximadamente 3 o 4 meses, ya anuncié que estábamos trabajando, además a raíz de una moción del, si no recuerdo mal, del grupo EH Bildu, que estábamos trabajando tanto en la interoperabilidad como en la notificación electrónica. Seguimos trabajando en ese proyecto y con ese proyecto creo que vamos a conseguir que se acorten los plazos y dar una mayor agilidad a la tramitación de licencias. Y una vez que culmine la implantación de la notificación electrónica y la interoperabilidad, en lo que el departamento se encuentra volcado, como he dicho en estos momentos, tenemos previsto abordar varios proyectos. Continuar incorporando de manera progresiva en los distintos procedimientos municipales la tramitación telemática a través de la sede electrónica de la web municipal, la simplificación de la sede electrónica para que sea más sencillo realizar los trámites, o la carpeta ciudadana, un espacio donde las personas físicas jurídicas podrán consultar el estado de los expedientes que sean tramitados de forma electrónica. Y creo sinceramente que con los proyectos a corto y medio plazo que tenemos en marcha desde el departamento se va a permitir acortar esos plazos y darle una mayor agilidad al procedimiento. Y justo al resto de acciones que figuran en esa enmienda transada, creo sinceramente que va a suponer un avance sustancial en la agilización de los trámites de este ayuntamiento y en particular de la concesión de licencias. Y para terminar, me gustaría reiterar el compromiso, lo he dicho muchas veces, del equipo de Gobierno y del Partido Socialista de seguir avanzando en la transformación digital de la Administración y en la agilización de trámites para facilitar la actividad de nuestros autónomos, nuestras empresas y, en definitiva, de la ciudadanía en su conjunto. Gracias. Eskerrik asko, jauna. Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, Oregi Andrea. Mila esker berriro ere. Alkate jauna, bueno, efectivamente estamos ante un asunto complejo, es un problema complejo que viene de hace mucho tiempo, lo han dicho todos y todas los portavoces que me han antecedido. Y, bueno, sobre todo poner en valor el acuerdo, ¿no? El acuerdo que hemos alcanzado entre todos los grupos, que, como bien decía la señora Vitero, pues al final lo que deja claro es que el diagnóstico era compartido, que todos hemos y todas hemos hecho un diagnóstico compartido, que creemos que tenemos campo de mejora en esa materia, y a partir de ahí, pues bueno, pues hemos estado trabajando estos días y también en la puesta encima de la mesa de cuáles pueden ser las herramientas para que, una vez partiendo de ese diagnóstico compartido, podamos seguir avanzando. En la enmienda, lo ha dicho también mi compañero Borja Rodríguez, en la enmienda que habíamos presentado, los grupos que conformamos el Gobierno, ya habíamos puesto encima de la mesa una serie de cuestiones o caminos en los que hay que ir trabajando, porque ya estamos trabajando en ellos, porque son cuestiones que nos preocupan y lo hemos dicho ya en otros momentos también en las comisiones y a preguntas de los grupos. Como decía, estamos ante un problema complejo que no tiene una solución única ni lineal. Es un problema que requiere un análisis desde muchos ángulos. ¿Cuáles son las líneas de trabajo en las que estamos inmersos y que obviamente vamos a continuar y que me complace mucho tener el apoyo, sentir ese apoyo de todos los grupos en estas cuestiones? Por una parte, creemos que hay que hacer efectivamente esa reorganización y ese refuerzo de los grupos de trabajo, sobre todo del área de licencias. En eso estamos. Estamos procediendo a esa reorganización una vez ya terminada la OPE, la fase de OPE también que ha consolidado un poco los cuerpos técnicos superiores y su estabilización, digamos, dentro de nuestra organización. Estamos reorganizando con todas las personas que ya se han asentado en esas plazas, reorganizando la forma de trabajar, los equipos, etcétera, y también reforzando. Por otra parte, está todo lo que se refiere a un análisis normativo. El análisis normativo tiene dos variantes, dos vertientes. Por una parte está la normativa propia, porque también decía la señora Vitero, decía también la señora Comerón, que hay que tener en cuenta la normativa, hay que cumplir la normativa. Esto no quiere decir que vayamos a ir haciendo las cosas de una manera más ligera, ni muchísimo menos, pero sí hace falta un análisis normativo propio de las propias normativas que pueden llevar en algunos casos a eliminar o a modificar o a aclarar cosas que hacen
que por alguna razón, por falta de claridad o porque es algo que se ha quedado tal vez obsoleto, pues bueno, pues que se pueda analizar y se pueda llevar las modificaciones pertinentes, eso en cuanto a la normativa propia, y luego todo lo que nos afecta de normativa ajena. Saben todos ustedes que tenemos que los trámites de licencias requieren de informes de diferentes organismos y de diferentes sectoriales, de administraciones diferentes, que algunas, tanto del ámbito vasco como estatal, y que, pues que también nos obligan a respetar sus tiempos y sus plazos en la emisión de esos informes. También hace falta un análisis normativo de todo eso y una posibilidad pues de hacer propuestas. Aquí animo también a los grupos. Cuando se tramitan leyes, cuando se tramitan decretos, cuando se tramitan documentos normativos de otras administraciones sectoriales, sobre todo, que nos afectan, pues generalmente siempre decimos las instituciones y las administraciones que vamos a aligerar plazos, y cada ley o cada normativa que se aprueba pues incorpora más informes y más cuestiones, y a veces necesarios, obviamente, pero a veces no se hace el análisis de los que venimos arrastrando antes, si pues se podía aligerar en alguna manera o se podían concertar algunos de esos informes y de esas solicitudes de información que pudiesen aligerar las cosas. Por tanto, ese análisis normativo en las dos vertientes, propio y de normativas ajenas, creo que estamos obviamente con el propio, y en el ajeno, pues creo que todos y todas podemos trabajar y poner nuestro granito de arena. Y luego, por último, el análisis de procesos, que no me entretengo porque lo ha explicado muy bien el señor Rodríguez. Estamos con el análisis de procesos, que tiene mucho que ver también con los medios telemáticos, pero no solo. También los procesos internos, de qué informes se piden, cómo, de qué manera, cómo se atiende al público, cuáles son los cauces por los que los expedientes pasan entre los diferentes técnicos. En fin, todos los procesos internos que tenemos dentro de la casa están también en proceso de análisis, y eso, sumado a los cambios y mejoras que desde la parte telemática vamos a ir teniendo, pues estoy segura de que vamos a ir viendo cambios, vamos a ir viendo mejoras. No tenemos varita mágica, se ha dicho también en esta tribuna, no tenemos varita mágica, es un tema complejo, no es de solución inmediata, pero desde luego estamos en marcha y es un tema que para nosotros es absolutamente prioritario. Agradecer a todos los grupos su apoyo en esta cuestión, más allá de la enmienda, lo entiendo como un apoyo al trabajo ímprobo que tenemos por delante, y agradecer muy especialmente a mi compañero Borja Rodríguez, porque el trabajo que tenemos por delante, y que está siendo, la verdad, muy fácil de trabajar con su equipo, pues va a ser largo, pero seguro que fructífero. Mila esker. Mila esker zuri, bai, Komero Andrea. Brevemente, pero creo que era necesario intervenir porque evidentemente estamos todos muy contentos, hemos llegado a un acuerdo de algo que todos hemos dicho que es prioritario y que es necesario, porque reconocemos que hay un problema, nos lo dicen en la calle. Nosotros especialmente satisfechos desde el Partido Popular porque, al final hemos traído la moción y vemos que es útil el traer este tipo de mociones, porque al final suponen cambios en la Administración. Pero eso es lo que queremos, que los cambios sean reales. Escuchando al Gobierno, han venido a decir que esto es algo muy complejo y que hay mucha tarea por delante. Evidentemente, nosotros animamos a que también miren a otras administraciones que se están caracterizando precisamente por agilizar todos estos trámites, por simplificar todas estas normativas, que creo que pueden llegar a ser un buen ejemplo a la hora de qué trabajo tienen que continuar, pero ya les advertimos que vamos a estar vigilantes, porque han anunciado mucho trabajo. Yo no discuto que ese trabajo haya que hacerlo, evidentemente, pero lo que no se puede hacer es extender en el tiempo. Como decía en mi primera intervención, estamos en un momento muy delicado, en plena crisis económica, y lo que no puede ser es que el ayuntamiento sea un problema añadido para todas aquellas personas que quieren emprender, que quieren poner un negocio, que quieren hacer cualquier tipo de actividad en la ciudad. Por eso no podéis olvidar que estamos en plena crisis y que todos esos trabajos necesitan muchísima urgencia. Y, como digo, desde el Partido Popular estaremos vigilantes para que esto se lleve a cabo, porque, sin duda alguna, Vitoria merece más y mejores iniciativas económicas,
Vitoria merece que reactivemos la ciudad y nuestra economía y que lo hagamos cuanto antes. Y los vitorianos merecemos un ayuntamiento que esté a nuestro lado, que sea una institución que nos ayude, que nos ponga facilidades y que también, evidentemente, ponga la alfombra roja a todo aquel que quiera invertir en la ciudad. Por lo tanto, satisfechos por el resultado de la moción que hemos presentado, por este acuerdo, y vigilantes para que no quede en un papel mojado, ni muchísimo menos, porque la ciudad exige y merece que se tomen soluciones de forma inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Comerón. Por parte del Grupo Podemos, ez du parte hartuko bigarren txandan, Bilduk ere ez, Alderdi Sozialistak ere ez. Bai, Oregi Andrea. Sí, muy brevemente para puntualizar una cosita. Este equipo de gobierno obviamente está del lado de la ciudadanía. Estamos trabajando, estamos preocupados y muy ocupados en esta cuestión hace ya tiempo. No es un problema de ahora, no es un problema de este mandato, es una cuestión que se va acumulando, por lo que he dicho, por el acúmulo de normativas, por el acúmulo de tramitaciones, el acúmulo de burocracia, no solo en este ayuntamiento, es una problemática generalizada. No somos un ayuntamiento especialmente cerrado, como decía la señora Comerón. Somos muy conscientes de los problemas que existen, estamos hablando con los sectores afectados. Este trabajo está en marcha y agradecemos, como decía antes, su apoyo. Le agradezco también a la señora Comerón su vigilancia, pero tenga por seguro que antes que su vigilancia está la vigilancia del señor Rodríguez y mía propia, que estamos encima de los expedientes y estamos trabajando todos los días, todas las horas del día, para que esto vaya cambiando y vaya mejorando a medio y largo plazo. Nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Bien. Tenemos, por tanto, un acuerdo, una enmienda transaccional in voce de todos los grupos municipales. Beraz, bozkatuko dugu zuzenketa hori, denon artean adostutako zuzenketa hori. Aldeko botoak, aho batez, onartzen da. Zoriondu nahi zaituztet, guztioz, horrek esan nahi du ere, puntu horretan ados gaudela eta oso interesgarria dela eta beharrezkoa dela horrelako ekimenak jorratzea ere osoko bilkura honetan. Por tanto, felicidades a todos los grupos políticos porque es un tema que efectivamente es muy importante para la ciudad y que creo que así lo consideramos todas y todos. Bien, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Punto 12º, moción del Grupo H. Bildu sobre el recurso del Gobierno vasco a la exploración del gas. Señora Villalba. Como saben, hace pocos días hemos conocido que SESA y, por tanto, el Gobierno vasco han decidido recurrir en los tribunales la denegación de licencia municipal para el Pozo Armentia 2. Y por eso hoy, desde el Grupo H. Bildu, traemos nuevamente una moción para solicitar que SESA y el Gobierno vasco desistan de su pretensión de explorar y explotar gas en el municipio de Gasteiz. Y yo pues me subo aquí a defender esta moción y les he de confesar que, de verdad, no sé qué más argumentos se pueden utilizar para tratar de hacerle ver a SESA, es decir, al PNV, que esto no es un proyecto para Gasteiz, para tratar de hacerles ver y que asuman lo que todas las demás ya vemos, para tratar de hacerles ver y que asuman que hay una mayoría social que rechaza la exploración y explotación de gas en nuestro municipio, para tratar de hacerles ver y que asuman que hay una mayoría política que rechaza la exploración y la explotación de gas en nuestro municipio y que nuestro propio personal nos ha dicho que desde una visión técnica también se rechaza la exploración y explotación de gas en nuestro municipio. Llevamos años debatiendo sobre este tema en las calles gasteiztarras y en esta misma casa, desde que la amenaza de la exploración del gas llegó a nuestra ciudad. He hecho un recuento de los últimos 10 años y en esta década al menos 10 veces hemos debatido en este tema en pleno, 3 de ellas en esta misma legislatura. Y en casi todas las ocasiones, una mayoría de este pleno se ha pronunciado en contra de la exploración de gas en el municipio. ¿Por qué el PNV sigue insistiendo entonces? ¿No se da cuenta de que su postura ya es insostenible y les ha llegado el momento de abandonar sus intereses gasísticos? Y les quiero recordar solo algunos de los acuerdos que ya hemos adoptado por pleno al respecto.
En mayo del 2013, este Pleno se posicionó a favor de prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales. En mayo de 2017, este Pleno pidió a SESA y al Gobierno vasco que abandonaran el procedimiento para tratar de explorar y explotar gas en el pozo de Armentia 2. Nuevamente, en enero de 2020, este Pleno reclamó al Gobierno vasco y a SESA que abandone definitivamente el proyecto para explorar y extraer gas en el pozo de Armentia 2. Y la última vez ha sido en diciembre, cuando todos los grupos políticos, menos el PNV, decíamos que el Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz rechaza el proyecto para la exploración y explotación del pozo de gas denominado Armentia 2. Y si hemos debatido tantas veces este tema en Pleno, no es porque a algunas nos guste repetir debates, es porque, a pesar de todos los pronunciamientos en contra, SESA y el Gobierno vasco no han desistido y han seguido dando pasos para la exploración de gas. Y a cada paso que han dado, se han encontrado un rechazo mayoritario. Los últimos pasos han sido los relacionados con la licencia. Esta actividad no es compatible con el planeamiento vigente. Esto es lo que reza el informe que negó la emisión de la licencia de actividad. Pero a SESA eso no le importa y decide recurrir la denegación. Pero además, esta actividad no es compatible tampoco ni con la identidad green de nuestra ciudad, ni con el contexto de emergencia climática que estamos viviendo y que hemos reconocido en este Pleno, ni con la transición energética que queremos impulsar. Pero es que, además, este proyecto no es compatible tampoco con la aplicación de la futura Ley Estatal de Transición Energética y Cambio Climático. Es decir, lo tiene todo en contra. El gas no es una energía de transición y seguir insistiendo en ello es caminar justo en el sentido contrario al que toca caminar ahora, que es el de la transición energética. Están apostando por una energía que tiene los días contados. Derrochar dinero público, como lo están haciendo para extraer gas, es una barbaridad ecológica desde todos los puntos de vista. Y no vale que nos digan que van a defender los intereses de Vitoria, porque esto no es el Ayuntamiento frente al Gobierno vasco. Esto es el PNV con el PNV. Esto es Sabin Etxea. Que este proyecto no se realice está en manos del PNV, es decir, en sus manos, en manos de Sabin Etxea. No traten de evadir responsabilidades. Si el PNV retira el recurso, se acabó el proyecto. Así que les pedimos que, por favor, se hagan eco de la voluntad de la mayoría social y política y retiren el recurso para conseguir la licencia y que renuncien al pozo de gas. Mila esker. Eskerrik asko, Villalba Andrea. Bai, Elkarrekin Podemos taldeari dagoki orain parte hartzea. Eztabaida honetan Fernández jaunak du hitza. Mila esker. Bueno, pues como lo decía la señora Villalba, volvemos a tener que debatir en este Pleno la amenaza del gas en nuestro municipio. Y lo hacemos, que no se equivoque el Gobierno municipal, no porque lo haya traído, bueno, porque lo haya traído el grupo proponente está claro, pero ha sido por el empecinamiento que tiene su partido y que tiene especialmente la consejera Arantxa Tapia en seguir con el proceso de explorar gas en el pozo de Armentia 2. Y es que ya en diciembre se produjo esa denegación por parte del Ayuntamiento de la licencia para la exploración del gas en Subijana, fundamentada en lo que siempre hemos defendido desde el Elkarrekin, en que este tipo de actividades están prohibidas teniendo en cuenta la normativa municipal. Sin embargo, hemos vuelto a ver cómo el PNV y el Gobierno vasco siguen en su empeño de que continúe la sombra del gas en nuestro municipio, en nuestra Green Capital. Y ahora, además, quiere llevar a los tribunales una decisión que ha sido municipal. Y esta decisión, y hay que decir las cosas claras, esta decisión de la consejera Tapia y del Gobierno vasco, del PNV, de llevar a los tribunales la denegación de la licencia, es un ataque frontal a las decisiones municipales y a los acuerdos plenarios. Y es un ataque frontal a los valores de nuestra Green Capital. Y es un ataque frontal, y es lo más peligroso de todo, a la situación de crisis climática en la que nos encontramos. Porque es incomprensible e inconcebible esa insistencia, empecinamiento que tiene el PNV y el Gobierno vasco por seguir derrochando dinero y tiempo en la búsqueda infructuosa de gas en nuestro municipio y, en general, en la comunidad autónoma vasca. Una energía obsoleta e incompatible con los compromisos adquiridos para paliar los efectos del cambio climático.
Y todo ese dinero y todo ese tiempo que está malgastando el Gobierno vasco y el PNV en la búsqueda del gas es un tiempo precioso que se podría haber empleado en una inversión en eficiencia energética y en energías renovables en nuestro municipio. Porque es así. Porque es la transición energética hacia un modelo más sostenible el camino que hay que seguir. Es el camino del ahorro energético, de la eficiencia energética y de instalación, en nuestro caso, la instalación masiva de la energía fotovoltaica. Cualquier destino de dinero público que signifique perpetuar un modelo caduco, como es el modelo fósil, es una irresponsabilidad desde el punto de vista de competitividad económica, de gestión del dinero público y de la justicia ecosocial. No debemos seguir mirando al pasado y debemos mirar hacia el futuro, hacia ese futuro verde insostenible. Y, por lo tanto, yo sí que pido a todos los grupos, pero especialmente al equipo de Gobierno, al Partido Socialista y al Partido Nacionalista Vasco, que frenen este empecinamiento que tiene el Gobierno vasco porque continúe la sombra del gas en la Green Capital. Porque es un ataque frontal, como he comentado. Es un ataque frontal a las decisiones municipales de nuestros técnicos municipales. Es un ataque frontal a nuestra normativa y a los acuerdos plenarios. Pero, sobre todo, porque es un ataque frontal a nuestra Green Capital y un ataque frontal a esta situación de emergencia climática. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna, Alderdi Popularraren txanda, orain. Comerón Andrea. Hola de nuevo. Bueno, pues como bien decía la señora Villalba, llevamos mucho tiempo hablando de este nefasto proyecto y de este gran peligro, pero es que sigue siendo un peligro y cada vez parece que es un peligro más real y más inminente si el PNV no cambia de opinión. Este proyecto, que como bien se ha dicho es nefasto, además tiene el claro rechazo de los vitorianos y a mí esto me parece muy importante. Los vitorianos han dicho claramente que no quieren que se haga esta locura, este ataque frontal a nuestra seña de identidad del medio ambiente, a nuestra seña de identidad, la Green Capital. Y, de hecho, como el PNV sabe esto, sabe que a los vitorianos no nos gusta la idea de que se haga este pozo como una primera medida, a partir de lo que habría que hacer luego muchos más pozos y un impacto tremendo en la zona, se ha orquestado lo que para mí es el paripé del PNV, este teatrillo que nos han montado. Dice, bueno, se decía aquí que el Ayuntamiento ha tomado una decisión en base a su normativa, pero que el Gobierno vasco va a atacar esa normativa. Bueno, yo lo que veo es que tenemos un alcalde de la Green Capital, el señor Hurtarán, que ha reconocido públicamente que considera positivo este proyecto y que si por él fuese, se llevaría a cabo. Y además nos ha querido convencer a todos de que esto es un proyecto de energía de transición acorde con los objetivos ODS. Eso es lo que me parece tan grave, que tenemos un alcalde de la Green Capital que si por él fuese, este proyecto se pondría en marcha. Y su partido, evidentemente, lo quiere poner. Y es el gran riesgo que tenemos, que al final el Gobierno vasco lo acabe imponiendo. Decía el otro día un conocidísimo ecologista de nuestra ciudad, en un medio local, que no podía ser que todo lo malo nos lo impusieran a Álava, el Gobierno vasco. Y la verdad es que era una entrevista en la que se decían, desde mi punto de vista, verdades tremendas y en las que se ponía precisamente este proyecto de la extracción del gas en el centro de esa intervención y que creo que es la voz de muchísimos vitorianos. Insisto en el rechazo de los vitorianos a este proyecto y que no puede ser que el Partido Nacionalista Vasco siga empeñado en imponernos otra vez a Álava este castigo que va en contra de nuestra seña de identidad. Los vitorianos merecemos que se proteja nuestro legado green, que se proteja nuestra seña de identidad. Los vitorianos merecemos un alcalde que diga alto y claro que no está de acuerdo con este proyecto y que va a pelear para que no se lleve a cabo y que va a ir donde su partido a exigir que no se haga. Los vitorianos merecemos
no solo un ayuntamiento que diga no, sino un gobierno vasco que también diga no a este proyecto, que deje ya de querer poner en marcha este proyecto, porque él es el promotor, el PNV es el promotor de esta locura. Por todo esto, nosotros, claro que vamos a apoyar esta moción, como lo hemos hecho otras tantas veces que otros grupos han llevado este tipo de iniciativas de rechazo al fracking, de rechazo a este caso concreto de la extracción de Subijana. Y lo que animamos es a que el PNV, evidentemente, cambie de dirección y cambie totalmente. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Pues el Gobierno vasco lo que tiene que hacer es volver a poner en marcha la declaración de Parque Natural de Montes de Vitoria. Eso es lo que demandan los vitorianos. Eso es lo que demandamos también desde el Partido Popular, que es precisamente lo que nos da las garantías de protección de nuestro legado green. Y ahí es donde debería estar el responsable del ayuntamiento, el máximo responsable, como es el señor Urtaran. Así que, evidentemente, vamos a apoyar esta moción, insistiendo en el gran riesgo que a día de hoy tenemos en Vitoria-Gasteiz, el poder perder una de nuestras señas de identidad, el tener un impacto impresionante en nuestro medio ambiente para el futuro si el PNV no cambia de opinión. Creo que con el rechazo de los vitorianos de forma unánime, que se escuche alto y claro, y hoy aquí los tres grupos de la oposición estamos haciendo de altavoz de esos vitorianos, es la mejor manera de poder parar esta locura, porque, insisto, no nos podemos permitir este ataque a nuestro legado green. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Mire, usted que me menciona en ocasiones, en demasiadas ocasiones en el Pleno, yo le tengo que responder. Ya sé que la realidad no le gusta, señora Comerón. La realidad no le favorece. Sé que usted está fuera de juego en Vitoria-Gasteiz y sé que quiere alterar esa realidad para ver si entra en el terreno de la competición. Pero aquí hay un alcalde que ha dicho alto y claro que está en contra de esa exploración y de esa explotación. Yo sé que esto no le gusta a usted, porque a usted le gustaría decir lo que ha dicho aquí, que es falso. Por tanto, se lo vuelvo a recordar. A pesar de que la realidad no le guste, yo, alcalde de Vitoria-Gasteiz, con todo el honor de ser del PNV, soy sobre todo alcalde de Vitoria-Gasteiz y voy a defender el interés de Vitoria-Gasteiz y voy a defender en este caso nuestro plan general. Y hoy digo alto y claro una vez más que me opongo a la exploración del gas en nuestro municipio. Y sé que no le gusta y sé que a esto le llamará paripé, pero yo a esto le llamo defender Vitoria-Gasteiz, que es lo prioritario y lo primero en la gestión de un alcalde y, en todo caso, en mi gestión. Señores del grupo y señoras del grupo H. Bildu han intervenido hoy ya porque han presentado la moción. Partido Socialista, orain, bai, kanto Andrea, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. La verdad es que, bueno, decir que era una moción inesperada sería mentir, ¿no? Porque evidentemente que una vez registrada en las Juntas Generales, pues esperábamos también una similar aquí. A mí yo puedo entender perfectamente el motivo que les lleva a traer esta moción aquí. Lo que pasa es que yo, creo que ustedes ya lo saben, no les voy a anticipar nada que no pudieran sospechar. Para mi grupo, para el Partido Socialista, la posición de este pleno quedó fijada el 23 de diciembre y la posición del Ayuntamiento también, cuando se denegó la licencia. Entonces, dicen que vienen en este pleno que ustedes combatir, ¿no? O no sé qué término exacto ha usado, y lo que proponen en la moción es exigir, no demandar o solicitar, como usted ha empleado, no, exigir a SESA que retiren cualquier recurso presentado. Es decir, es como, bueno, pues algo que ustedes ni siquiera saben, por mucho que este pleno se pronunciara, no tienen garantías de que lo vayan o no vayan a hacer, ¿no? Con lo cual, nosotros entendemos que pronunciarse en contra de la explotación de hidrocarburos, pronunciarse en contra del proyecto, defender el ordenamiento de nuestra ciudad y, por supuesto,
que esto es una cosa que ha defendido mi grupo, decir que el campo de batalla no está aquí, está en Madrid, en la ley del cambio climático. Ustedes lo saben que eso es así. Y, de hecho, a lo largo de esta semana y de la anterior ha habido negociaciones muy intensas en torno a este tema. Y probablemente haya noticias pronto, no lo sabemos, pero seguramente que sí. Entonces, tratar de, no sé si de embarrar el consenso que aquí se consiguió o de hacer parecer que la opinión de este equipo de gobierno es una que no es, bueno, no sé, formará parte de la estrategia, pero a nosotros nos parece totalmente ineficaz. Nosotros instamos, nosotros pedimos que se entienda que el campo de batalla no está aquí, sino que está en Madrid, en la ley del cambio climático, para que se prohíban todo tipo de este proyecto, no solo aquí, por supuesto, en Álava, sino en todo el territorio nacional. Y podría comentar, y de hecho voy a comentar algunas de las cuestiones que me han llamado la atención de la moción que ha presentado Euskal Herria Bildu, que dice que la petición de licencia de actividad para iniciar la exploración de gas en Armentia 2 tuvo, como no podía ser de otra manera, dicen, una respuesta negativa del consistorio. Pues si no podía ser de otra manera, entonces que estuvimos debatiendo casi un mes. O sea, si ustedes tenían claro, quiero decir, no entiendo muy bien la exposición de motivos, no entiendo muy bien que se inste a algo que, bueno, pues no sé, no lo entiendo muy bien cuando se sabe que con certeza que donde hay que echar el resto es en la aprobación de la ley contra el cambio climático y transición ecológica. Nada más. Eskerrik asko, Kanto Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Oregi Andreak du hitza. Y decía yo esta mañana, cuando hemos empezado con las cuestiones de resolución, con las resolutivas, que estábamos con debates de brocha gorda. En este han venido ustedes con la brocha la más gorda que había. Efectivamente, como bien ha dicho mi compañera Kanto, estamos reproduciendo un debate que ya hemos tenido. Y por mucho que ustedes lo traigan aquí, señora Villalba, lo traigan aquí una y otra vez, está muy clara la posición de los grupos. Y está muy claro lo que ha hecho este equipo de gobierno y, en particular, esta concejala del PNV, responsable de las licencias, denegando la licencia de exploración del pozo. Es así de claro, si no hay más. Han hecho ustedes una serie de aseveraciones que, de verdad, no quiero entrar porque bueno, son una serie. Podríamos entrar de nuevo en unos debates que nos llevarían a cuestiones, pues en fin, de esa brocha gorda que decía, ¿no? Debates energéticos, debates sobre el efecto NIMBY. Bueno, muchos debates de los que ya hemos hablado en otras ocasiones y que no sé si pretenden ustedes que reproduzcamos aquí. Pero que desde luego no es mi intención. Por aclarar alguna cosa también, nuestro alcalde y nuestro grupo, o nuestro partido en este caso, recibió una ciudad que era Green Capital y a la que además mantiene en los más altos estándares de sostenibilidad, reconocido no por nosotros, reconocido sistemáticamente por propios y extraños. En 2019, el Global Green Award, y cada año en los rankings de ciudades que hacen, que sacan indicadores de sostenibilidad, etcétera, desde instituciones independientes, siempre estamos arriba. Yo públicamente quiero agradecer aquí a nuestro alcalde y a todo nuestro equipo de gobierno la labor que se está haciendo para mantener a nuestra ciudad en estos altos estándares de sostenibilidad. Y la sostenibilidad habla también de responsabilidad en lo que hacemos, en lo que consumimos, en la energía que tenemos, etcétera, y, por supuesto, en el respeto a la normativa. Y en este caso, lo que está claro es que nuestra normativa, nuestro ordenamiento jurídico, como decía la señora Kanto, en particular el Plan General, no permite la exploración. Y así nos hemos pronunciado
y así ha sido no otorgada esa licencia. Mila esker. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Bigarren txanda, hasiko dugu. Bai, Villalba Andreak du hitza. Nos invitaba a presentar hoy esta moción. Yo esperaba que ustedes no solo lo entendiesen, sino que también lo compartiesen, porque usted dice que la posición ya quedó fijada en el Pleno de diciembre y para nosotras una posición consecuente con esa expresión en el Pleno de diciembre sería apoyar hoy esta moción. Pero es que además le diré, como he dicho antes, que esta posición no solo quedó fijada en el Pleno de diciembre, se lo he dicho, esta posición lleva fijada desde hace mucho antes. Antes les hablaba, en los últimos 10 años hemos debatido al menos 10 veces sobre esto. En diciembre es la última vez que lo hemos ratificado y hoy queremos volver a ratificarlo. Y si queremos volver a hacerlo es porque vemos que es necesario, porque la amenaza de exploración y explotación de gas en nuestro municipio no ha desaparecido. No es suficiente decir que rechazamos la exploración de gas. Tenemos que actuar consecuentemente para conseguirlo. Actuar en todos los campos de batalla posibles. Y uno, usted dice que es en Madrid, y efectivamente lo será, pero aquí también lo tenemos. Aquí tenemos que decirle al SESA, le tenemos que decir al Gobierno vasco y le tenemos que decir al PNV que, por favor, ya dejen de insistir en esta barbaridad ecológica, que tenemos que apostar de verdad por la transición energética. Y usted me dirá, señora Oregi, que hablar de la transición energética es un debate de brocha gorda. Yo creo que nosotras sobradamente le hemos demostrado que cuando hablamos de transición energética tenemos acciones y líneas para actuar que nos fundamentan ese debate. Podemos debatir cuando usted quiera. Y decía la señora Canto, quiero volver ahí, es que, bueno, pues que eso de exigir. Oiga, si no le gustaba el verbo exigir, podíamos haber hablado de responder, de pedir lo que quisiera. Nosotras le dijimos que estábamos dispuestas a hablar, pero ustedes no han querido hablar. Al PNV decirle, al señor Urtaran, ya que ha tomado la palabra, entiendo que me puedo referir a él, que si está tan en contra, que vote en contra de la exploración de gas, que vote en contra. Si no lo hacen es porque en realidad el PNV es solo uno. El PNV es el mismo en el Ayuntamiento de Gasteiz, el mismo en SESA, el mismo en el Gobierno vasco. Y el PNV es el que nos está poniendo ahora el recurso encima de la mesa. Eso hay que decirlo y hay que subrayarlo así. Es el PNV el que nos ha traído este recurso. Y es entonces al PNV al que hay que pedirle que, por favor, lo retire y que deje ya de insistir en algo que lo tiene todo en contra. La mayoría política de este Pleno, la mayoría social, no quiere este proyecto. Este proyecto va en contra del momento de emergencia climática que estamos viviendo. Y decía la señora Oregi que hemos traído este tema muchas veces. Sí, y le decimos que lo seguiremos trayendo. Y no porque tengamos ganas de repetir debates, sino porque lo vamos a traer todas las veces que sea necesario para conseguir realmente paralizarlo. Y si usted no quiere que repitamos este debate, pues lo tiene bien sencillo. Pidan que se retire ese recurso. Está en sus manos que se pueda retirar el recurso. Quitan el recurso y se acabó el debate. Mila esker. Eskerrik asko, Villalba Andrea. Fernández jauna. Bueno, yo voy a ser mucho más breve que en mi primera intervención. Bueno, a la señora Canto directamente decirle que la manera más rápida de acabar con la sombra del gas en nuestro municipio es que SESA, que el Gobierno vasco, retire este recurso judicial y que se imponga lo que dice la normativa municipal. Eso por un lado. Y luego, a la señora Oregi, bueno, lógicamente, lo de la brocha gorda, fina, creo que es el típico argumento que ustedes utilizan cuando saben que no tienen razón.
cuando saben, porque la brocha fina, es decir, la normativa municipal impide este tipo de actividades, ¿sí o no? Efectivamente. El camino tiene que ser la transición energética, ahorro energético, eficiencia energética y la implementación de energía fotovoltaica. ¿Eso es brocha gorda o fina? Es fina. Pero es que usted ha hablado, y me alegra que lo haya sacado, de los valores de la Green Capital. Pero es que para el mantenimiento, señor Oregui, de esos valores y de ese valor en mayúsculas y orgullo de Green Capital y que no se ponga en peligro, es decirle a la consejera Tapia que desista en el empecinamiento del gas en el pozo de Armentia 2. Si ustedes, señor alcalde, y ustedes están tan en contra de este proyecto, apoyen este tipo de iniciativas. Pero no solo ya levantando la mano, sino exigiendo a sus compañeros de partido en el Gobierno vasco que cejen en su empeño, que desistan en ese empecinamiento de que la sombra del gas continúe en esta ciudad y, sobre todo, especialmente a la consejera Tapia, que ceje en ese ataque frontal a la normativa municipal, a los acuerdos plenarios, a la mayoría social y a nuestra Green Capital. Y eso creo que es una responsabilidad también política. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda, Ubera Andrea. Hola de nuevo. Bueno, pues me ha sorprendido mucho su intervención, porque realmente que usted haga aquí bandera de que usted se opone a la exploración y además como si, oye, que esto lo llevo diciendo toda la vida. Pues no, es que todas las declaraciones del señor Urtaran previas a la tarde, que luego ya hablaremos de esa tarde, han sido siempre para defender este proyecto, siempre. ¿Recuerda la comparecencia que le pedimos desde la oposición? Sus declaraciones ahí fueron para defender la extracción de gas. Y además lo hizo porque se dedicó la mayor parte del tiempo de esa intervención a decir que era la estrategia acertada, que era un buen proyecto, que los vitorianos teníamos derecho a conocer qué había en nuestro subsuelo y qué posibilidades había ahí. Defendió como energía de transición este proyecto y hablaba y ponderaba de forma muy positiva el gas kilómetro cero. Es que todo eso lo dijo hace pocas fechas, señor Urtaran. Y lo venía diciendo y repitiendo durante todos estos años que hemos estado hablando de ello. Ya sabemos que llegan las elecciones y no tienen rubor en ponerse la camiseta del frackinés e ir a las manifestaciones. Ya lo sabemos. Pero luego, al día siguiente, en las intervenciones como responsables políticos, vuelven a seguir apoyando este tipo de proyectos y, en concreto, este que tanto preocupa a los vitorianos. Vamos a recordar el día que usted cambió de opinión ante el público, porque yo no sé si usted está convencido o no, pero ¿qué dijo? Recordemos, pedimos desde el Partido Popular acceso al expediente. Vimos el expediente y nosotros encontramos uno de los informes técnicos que era totalmente contundente, que decía que el Ayuntamiento no podía tramitar esa licencia de forma positiva. Y ese mismo día que nosotros accedimos a ese expediente, sale usted por la tarde en una nota de prensa a anunciar que va a denegar la licencia atendiendo al plan general y que, eso sí, el Gobierno vasco tiene posibilidad de recurrir. Por lo tanto, es un no desde el Ayuntamiento, pero ya veremos porque el Gobierno vasco lo puede acabar imponiendo. Esa fue su reacción. Previo a todo eso, usted era el que ponderaba de forma positiva como una estrategia acertada, como un derecho a conocer para los vitorianos y decía que usted era el que defendía los intereses de Vitoria por permitir o querer permitir que se pudiera hacer este proyecto de exploración del gas. Y, sin embargo, ahora quiere que crea que usted es el gran defensor de la Green Capital. Pues, señor Urtaran, es imposible que ni yo ni ningún vitoriano que tenga un poquito de memoria o que tenga acceso a la hemeroteca pueda creerse esa opinión. Mi deseo, como portavoz, pero sobre todo como vitoriana, es que por encima de todo no se haga este proyecto, que no se haga esta locura. Tenemos la suerte de que en nuestro plan general tenemos esta herramienta,
Pero lo que necesitamos es que el Gobierno vasco deje ya de insistir y de empeñarse en meter el dinero de todos los vascos en este proyecto que no tiene ningún sentido y que es un claro ataque a nuestro legado medioambiental. Ese es mi deseo. Usted hoy supongo que votará a favor de esta moción e intentará quedar bien delante de los vitorianos, pues como en campaña con la camiseta y las manifestaciones del fraquinés. Pero lo importante es que se consiga. Y usted tiene una grandísima responsabilidad, no solo como alcalde de Vitoria-Gasteiz, sino también como miembro de su partido, un miembro destacado dentro del Partido Nacionalista Vasco, que evidentemente, tanto en Madrid, pero sobre todo aquí, en su acción ahora mismo ante los tribunales, puede tomar la gran decisión de parar de una santa vez este proyecto que aterra a los vitorianos. Yo no quiero que se haga por encima de todo. No es un rifirrafe entre usted y yo aquí, a ver quién defiende más a Vitoria o quién defiende más a la voz de los vitorianos o si usted mantiene alguna credibilidad en este discurso. No, yo lo que quiero es que no se haga. Y usted hoy, al margen de lo que vote, que entiendo que votará a favor, lo que tiene que hacer es pelear dentro de su partido para que el Gobierno vasco no haga esta locura en Vitoria. Porque si finalmente lo hace, lo único que va a aparecer públicamente es que usted estuvo de acuerdo con el proyecto, que lo defendió, que solo se vio obligado a tramitar una licencia en contra porque así se lo exigían los técnicos y los informes municipales, pero que no hizo nada más para parar esto. Porque en el fondo lo que ha demostrado públicamente es que sí cree que es positivo y, como decía usted, que se tiene derecho a conocer. Así que espero que no solamente voten a favor en esta moción, sino que lo paralicen, porque de otra manera lo que va a resultar es que efectivamente ha habido un paripé del PNV en todo esto. Pero no es una cuestión de pillar a otro adversario político en la contradicción, que es que nos estamos jugando muchísimo, que es que esto no nos lo podemos permitir los vitorianos, porque merecemos tener un ayuntamiento que nos defienda y que defienda el legado green de tantas generaciones. Y desde luego no podemos permitirnos este proyecto tan nefasto para la ciudad. Y está en las manos del PNV. Y usted, como miembro destacado del PNV y como alcalde de esta ciudad, tiene que conseguir parar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Señora Canto, por el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Yo pensaba que en mi primera intervención me había explicado bien, tal vez no lo había hecho tan bien, así que voy a repetirme. Para mi grupo, para el Partido Socialista, que por cierto, promotores de la enmienda aprobada el 23 de diciembre, que decía: nosotros consideramos que la exploración de hidrocarburos es legal ahora mismo, ¿no? Evidentemente, en la ley está permitida. Lo que hay que hacer es cambiar la ley para que eso no se pueda permitir. Nosotros creemos que el gas es una energía de transición, pero que no hay que hacer nuevas inversiones tan potentes. Y, por ende, para que eso suceda, lo que hay que hacer es cambiar la ley de tal manera que la sombra, ¿no?, del pozo se aparte a golpe de BOE, que es como hay que gobernar. Nosotros podemos gritar, pedir, exigir, no tengo ningún problema. Tengo problema con el concepto de la moción, no con el verbo en particular, me puede gustar más o menos. Solo decía que usted aquí en la tribuna ha dicho solicitar y en la moción decía exigir, son matices, nada más. En efecto, una vez visto el sentido de la moción que ustedes presentaban, mi grupo entendía que no había nada que hablar. No había nada que hablar porque no se está reforzando una posición en contra de la extracción de hidrocarburos o en defensa de nuestros subsuelos, sino que se le está demandando a una administración que haga o no haga algo a lo que tiene derecho, ¿no? Entonces, nosotros no entramos ahí, pueden ustedes interpretarlo como quieran, nos da, no voy a decir que nos da igual, nuestra posición está fijada el 23 de diciembre, votada en este pleno, votada en las Juntas Generales, propuesta por el Ministerio de Transición Energética y Cambio Climático. Está ahí, se puede leer, se puede tocar, se puede palpar. Es la realidad. Todos los demás debates, nosotros lo interpretamos como que ustedes tienen un problema cuando pierden el liderazgo en alguna cuestión, como es en esta. Y entonces intentan recuperarlo
dejando fuera de juego de alguna manera a alguno de los partidos que ejercía ese liderazgo, como es el Partido Socialista. Entonces dicen, bueno, como sucedió esto, vamos a ver si por aquí. Nosotros no entramos en ese juego, tenemos clarísima nuestra posición y lo que hay que hacer para evitar que esto suceda. Y decía el señor Fernández que la manera de acabar con la amenaza es que el Gobierno vasco retire el recurso. Ya, y la manera de acabar con el hambre es que haya comida para todos. ¿Y cómo se consigue eso? Haciendo política, haciendo leyes, cambiándolas, ejerciendo nuestro trabajo, que es el de ser políticos. Es hacer leyes, cambiar las leyes, modificar las normas y adaptarlas a la realidad. Por mucho que nos fastidie, la ley permite la extracción de hidrocarburos del subsuelo. Lo que hay que hacer es cambiar la ley para que eso no se permita. Pero no aquí en Álava solo, sino en todo el territorio nacional, que es a un partido como el Partido Socialista, que tiene una implantación muy importante en toda España, le preocupa. No miro solo mi jardín, miro todo, miro la fotografía entera. Nosotros lo entendemos así. Y además le voy a ser sincera. Nosotros estamos contentos porque la mayoría manifestada en este pleno sería suficiente para aprobar la ley en el Congreso, con lo cual entendemos que esto es un mero trámite, que se aprobará la ley, que se prohibirá la extracción de hidrocarburos y, como he dicho al principio de mi intervención, la sombra del pozo será apartada a golpe de BOE. Muchas gracias. Eskerrik asko, Kanto Andrea, eztabaida bukatzeko. Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean. Bai, Oregi Andrea. Voy a intentar brevemente contestar a todos los grupos. Primero, felicitar a mi compañera, la señora Kanto, porque casi estaba por aplaudirle y no salir, porque ha hecho una defensa, una exposición creo que muy acertada en este asunto y muy clara. Por tanto, gracias en esa parte por las explicaciones. Señora Villalba, respire, que cuando se enfada le sale un deje totalitario que o hacen esto, si hacen esto ya está, y hacen esto que es lo que yo quiero que hagan, claro. Cuidado con eso. ¿Sabe qué sensación me da escuchándole y viendo que trae esto una y otra vez? Que usted hubiera preferido que nosotros hubiéramos dado la licencia. Eso es lo que pasa. Pero resulta que no, que es que nosotros defendemos nuestro ordenamiento jurídico y nosotros defendemos nuestro plan general. Lo defendemos por encima de todo y mientras sea el plan general que tenemos, pues lo vamos a defender, mientras no se cambie, al igual que defenderemos las leyes. Porque estamos hablando aquí del pozo, de sí, de no, ustedes hablan, traen mociones, usted se enfada, me dice cosas. Dice. Nosotros hacemos. Hemos denegado la licencia. Hemos denegado la licencia. Lo recuerdo de nuevo, porque parece que se nos olvida por el camino. Señor Fernández, efectivamente he traído todo el tema de Green y tal, porque lo habían traído ustedes en la primera exposición y me parece oportuno, porque también insistir en eso. Efectivamente, somos muy conscientes de nuestra responsabilidad con esta ciudad en su parte de sostenibilidad y Green, y la defendemos y trabajamos por ello, como decía antes, todos los días, ¿no? Mire, el campo de batalla, se lo ha dicho también la señora Kanto, pues puede ser Madrid, ¿no? Yo creo que sí, que puede ser Madrid, pero en varios aspectos, además. Tenemos la ley, que se está debatiendo en Madrid, pero también tenemos unos permisos de exploración y una declaración de impacto favorable dada por el Ministerio, dados por el Gobierno español. Bueno, también se puede hablar allí, ¿no? También podrán hablar en esos ámbitos. Lo que es de este ámbito es la licencia. La licencia está denegada. Lo digo muchas veces porque se les olvida. Y señora Comerón, ha hecho usted un revisionismo de declaraciones, de comentarios, de la participación de nuestro alcalde en la comisión. Ha cogido un poquito de aquí, un poquito de allá, lo ha juntado esta frase, este sujeto con aquel predicado y ha montado las frases como usted ha querido. Y en este caso también vuelvo a decir lo mismo.
hemos denegado la licencia. Cuando hablamos de la energía de transición, de las estrategias energéticas, y hablamos de que estamos a favor de las energías de transición, no es más que un ejercicio de realismo, que es lo que vino a explicarnos el señor alcalde de una manera muy clara y muy didáctica, además. Hoy, día 5 de marzo 26 de marzo de 2021, no podemos hacer un apagón de nuestras energías de las que venimos utilizando. Esto tiene un camino. Todos estamos a favor de las energías, de la eficiencia energética primero, la mejor energía la que no se consume. Segundo, de las energías renovables. Y para llegar a ese escenario tenemos que plantear transiciones y de manera responsable. Le estaba oyendo a usted hablar, señora Comerón, y estaba pensando todo el rato en el tema del NIMBY, del efecto NIMBY, de no in my backyard, no quiero saber nada del mundo, solamente a mí no me toquen. Entonces, cuidado con esas cosas también. Creo que estamos actuando de una manera absolutamente responsable, coherente con nuestras normativas. Hemos denegado la licencia y defendemos la normativa municipal y el Plan General de Vitoria-Gasteiz. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Eztabaida bukatuta, bozkatuko dugu EH Bilduko aurkeztutako mozio hau. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz onartuta geratzen da. Alderdi Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Hurrengo puntura goaz, 13. Elkarrekin Vitoria-Gasteiz taldearen mozio bat da, herritarren eztabaida prozesuak udal politiketan txerta daitezen. Zeinek hartuko du parte? Bai, zube aurre Andrea, barkatu. Zintudan ikusten. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi. Bueno, la moción que presenta Elkarrekin se llama para la incorporación de procesos deliberativos en las políticas municipales. En el siglo XXI nos enfrentamos a retos de dimensiones nunca antes conocidas por la humanidad. Los problemas sociales, económicos y ambientales se presentan como problemas muy complejos, en los que entran visiones diversas de implicados heterogéneos. Estos problemas se resisten a ser definidos con claridad y ni siquiera se tiene una definición precisa del problema. Por tanto, no se pueden aplicar formas de buscar soluciones rápidas. Debemos construir capacidades colectivas y en este punto la participación ciudadana cobra vital importancia. Existe una tendencia generalizada a pensar que este tipo de problemas son de tal complejidad que solo expertos cualificados deberían decidir sobre ellos. Ello se traduce en una tentación evidente de pensar que la ciudadanía no puede tomar decisiones bien fundamentadas sobre este tipo de problemas. En cada vez más áreas de la vida colectiva nos encontramos con espacios dominados por expertos, en los que las decisiones se toman al margen de la ciudadanía, que sin embargo experimenta a menudo amargamente las consecuencias de tales decisiones. Pero no debemos olvidar que esta tendencia responde a una visión muy limitada de la democracia y de sus formatos de participación. ¿Es equivalente democracia y gobierno representativo elegido mediante el voto universal? En torno a esta cuestión se articulan numerosas iniciativas para acercar la toma de decisiones a toda la sociedad, mediante tecnologías de participación que vayan más allá de esta definición mínima de democracia. En este punto entran en juego los procesos participativos deliberativos, como los jurados ciudadanos, las encuestas deliberativas o las conferencias de consenso. Estos tres métodos se articulan de manera diferente, pero todos comparten dos premisas: asegurar que las personas participantes
son una muestra espejo de la sociedad y asegurar una información de calidad y discusión en condiciones de igualdad entre las participantes. En todos ellos es fundamental garantizar una etapa de deliberación, donde las personas participantes puedan oír las evidencias de las personas especialistas, escuchar testimonios, preguntar a personas expertas, aclarar sus dudas y deliberar acerca del asunto. Estos procesos ya se han articulado en numerosos lugares, abarcando temas tan variados como la necesidad de articular nuevas políticas para luchar contra el cambio climático, por ejemplo, elaborado en 38 países durante la COP de Copenhague, Conferencia de Partes, órgano supremo de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, o un asunto que a priori puede parecer más trivial, como el botellón, proceso deliberativo que llevó a cabo el Ayuntamiento de Córdoba en el año 2006. En Vitoria-Gasteiz se han reglamentado diferentes mecanismos de participación ciudadana, como los elkargunes y auzogunes, el programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz o la posibilidad de realizar consultas ciudadanas. Pero desde el Elkarrekin consideramos que hay que ir un paso más allá, porque la realidad en la que nos encontramos lo requiere. Nuestro municipio, como el resto, se enfrenta a grandes decisiones que no se deberían tomar en solitario y que no debería tomar en solitario un gobierno municipal, o en base al único criterio de expertos. La definición del urbanismo de las próximas décadas, la movilidad y la propiedad y usos del espacio público, la gestión de las políticas sociales, las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, el modelo energético local o las estrategias económicas y de comercio son solo algunos ejemplos de políticas complejas que requerirían la implementación de este tipo de procesos de deliberación ciudadana. Por todo ello, se eleva al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes acuerdos. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera necesario incorporar procesos de deliberación ciudadana en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana de Vitoria-Gasteiz. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a implementar un proceso de deliberación ciudadana a modo de proyecto piloto durante el año 2021, cumpliendo con las garantías del proceso establecido. La temática en cuestión será elegida por el Pleno municipal a propuesta del Consejo Social. Mila esker. Mila esker zuri, Teobeorre Andrea. Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu dute zuzenketa bat, beraz, haiei dagoki orain parte hartzea. Alderdi Sozialistaren izenean, Rodríguez jaunak du hitza. Bueno, pues, buenos días otra vez. La verdad, señora Zubiaurre, que me ha sorprendido un poco esta moción, porque la verdad que salvando pequeños matices, las cuestiones que ustedes plantean o ya se han llevado a cabo o se están llevando a cabo. Como saben, en la pasada legislatura se fueron implementando diversos cambios en el modelo municipal de participación ciudadana y poniendo en marcha nuevos proyectos, como por ejemplo Vitoria-Gasteiz Hobetuz. El objetivo, ya lo saben, para esta legislatura es consolidar este modelo en un proceso de mejora continua y así aparece en el Plan de Participación Ciudadana que hemos aprobado todos los grupos por unanimidad. En este plan fijamos una ambiciosa hoja de ruta con acciones que tenían un carácter más inmediato para adaptarlo en clave de mejora, el impulso y liderazgo político, la voluntad de difundirlo a toda la ciudadanía a través de una comunicación adecuada o la dotación económica. Y con otras acciones que se irán construyendo paso a paso, como la incorporación de la participación individual en el modelo de definición de órganos y procesos o la incorporación de la participación ciudadana en más áreas municipales. En este sentido, el objetivo del Partido Socialista y del equipo de gobierno es que la ciudadanía tenga un mayor protagonismo en el día a día de los órganos de participación ciudadana, que la participación sea activa y efectiva y eficaz y útil. Y esto es una premisa indispensable para que la participación ciudadana tenga cada vez más incidencia en la política municipal, que es en lo que estamos trabajando y en darle continuidad a la participación ciudadana. En este sentido, desde el Departamento de Participación Ciudadana estamos trabajando de manera coordinada, y ya lo saben ustedes, con el resto de departamentos municipales
para definir una agenda de participación con procesos participativos que se van a realizar a lo largo del curso, la cual se va a presentar en próximas fechas. Todos saben, por otra parte, que la estructura de órganos de participación que tiene el Ayuntamiento de Vitoria se ha definido a través del Reglamento de Participación Ciudadana. Pero cuando hablamos de definir un marco para el desarrollo de procesos participativos, creo que es mucho más flexible un manual de referencia que un reglamento. De esta forma, todos los procesos participativos que se determinen en esta guía serán supervisados por el Servicio Participación, atendiendo a lo que se establezca en el manual de referencia que he mencionado. Y digo más flexible porque, como saben, la participación ciudadana es algo que está en constante evolución, es un proceso de mejora continua y probablemente esa guía, ese manual de referencia de procesos participativos, pues llegue el momento que haya que cambiarlo. Y ustedes saben que la modificación de un reglamento lleva varios meses en el tiempo y la modificación de un manual se puede hacer en una mañana. De ahí que defienda esa figura del manual y no hacerlo a través del Reglamento de Participación Ciudadana. Pero salvando los matices de un manual o un reglamento, el fin que todos perseguimos no deja de ser el mismo: determinar qué procesos participativos habrá a lo largo del curso y que estos procesos participativos se realicen en base a unos criterios comunes. En relación a lo que piden en el segundo punto de su moción, implementar un proceso de deliberación ciudadana a modo de proyecto piloto durante el 21, esta es la parte que me ha sorprendido, porque citan procesos deliberativos de otras ciudades o países como si aquí fuese algo desconocido y que no se ha hecho nunca en esta ciudad. Y es que en esta legislatura, señora Zubiaurre, se han llevado a cabo varios procesos deliberativos. Y sin ánimo de ser exhaustivo, le voy a poner algunos ejemplos. El proceso participativo de presupuestos y ordenanzas fiscales, el debate y contraste ciudadano de la ordenanza de movilidad, el proceso participativo para la reactivación de nuestra ciudad o el proceso participativo que se va a realizar con el Plan General de Ordenación Urbana. Dicho lo cual, desconozco a qué se refieren con un proyecto piloto, porque creo que en el punto que está la participación en Vitoria, que es una ciudad referente en materia de participación ciudadana y que pone en marcha de manera habitual procesos deliberativos sobre diferentes temas, la verdad que creo que es innecesario hacer ninguna clase de proyecto piloto. Dicho esto, creo que todos estamos de acuerdo en que, en última instancia, quien toma las decisiones, porque así legalmente está establecido y porque tienen legitimidad que la dan las urnas, es el equipo de gobierno o el pleno municipal en función de la materia, pero desde luego que eso no es incompatible con que previamente a esa toma de decisión en temas que sean de interés general se desarrolle un proceso deliberativo previo y de contraste en el que participen otros agentes, ciudadanía, grupos políticos o expertos. Y eso es lo que estamos impulsando desde el equipo de gobierno. Estamos impulsando procesos deliberativos en el marco del desarrollo e implantación de políticas públicas. Muchas gracias. Por el Partido Nacionalista, señora Fernández Landa. Eskerrik asko, egun on guztioi. Nuestro municipio tiene un amplio recorrido histórico en programas y procesos para facilitar a la ciudadanía la participación en la vida política, económica, social y cultural del mismo, y además es claramente reconocida por ello. La participación como derecho de todas las personas a ser parte activa en las cuestiones y decisiones públicas que les afectan. Coincidimos en que hoy en día es más necesario que nunca los canales de debate público, los procesos de participación ciudadana, los foros ciudadanos, el Cargunes, Ausogunes, turnos en el Pleno, porque participar es un derecho de la ciudadanía, pero también hay personas que no desean participar y es una opción igual de respetable. Participar siempre es una opción voluntaria y deseada. Participar tiene también una parte de implicación, de ejercicio, de libertad, pero también de responsabilidad, y eso a veces la verdad es que da un poco miedo. Buscar ser parte de la solución genera también esos temores de eso yo no entiendo, yo no puedo, no voy a saber, seré capaz, ya que la participación es un proceso de aprendizaje y desarrollo personal y colectivo. Busca transformar las relaciones, las respuestas, las acciones, dando espacio y voz a todas las personas para que ejerzan su responsabilidad y capacidad de influencia en la generación del valor público. Pero también hay que ser capaces de entender y ver que la participación ciudadana no puede en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por ley.
Tampoco puede convertirse en ser una respuesta a qué hay de lo mío, ni a los intereses particulares de personas o grupos concretos. La participación es la manera de reflexionar, debatir y definir conjuntamente un horizonte común en relación a un tema o a una problemática planteada, diseñando y construyendo conjuntamente las soluciones, estrategias o acciones para alcanzarlo. Los procesos participativos han de integrar mecanismos para compartir los distintos saberes y perspectivas existentes, fomentando la escucha, el diálogo, el aprendizaje colectivo y siempre en términos de igualdad, tolerancia y respeto. Cuando se participa en los distintos foros o ámbitos, lo normal es que suele haber disparidad de opiniones, ya que no siempre las posturas son las mismas y las personas somos muy diferentes. Por lo tanto, los órganos y modos de participación deben ser el mecanismo para gestionar y mediar en la disparidad de opiniones o situaciones, pero no para apaciguarlo, ni tampoco para dar legitimidad a las posturas dominantes o a quien más habla o levanta la voz. Debe ser la herramienta que sirva para buscar puntos en común, consensos y búsqueda de soluciones compartidas. Es por eso que desde este equipo de Gobierno mantenemos un claro compromiso en apoyar a las asociaciones, colectivos y entidades, preservando siempre su autonomía y colaborando con ellas sin hacerlo de forma intervencionista. También favoreciendo la intervención ciudadana directamente, sin necesidad de usar asociaciones como intermediarias, impulsando procesos de deliberación participativa en el marco del desarrollo de las políticas municipales. Y también manifestamos nuestro claro compromiso a poner en marcha, en el marco del Plan Municipal de Participación Ciudadana, junto con los distintos departamentos, una agenda de participación en la que se fijen los procesos participativos que se van a realizar a lo largo del curso. Eskerrik asko. Barkatu, Alderdi Popularraren izenean, Elizabeth Ochoa Deribe. Muchas gracias, señor teniente de alcalde. Bueno, una ciudadanía bien informada sobre los problemas de la comunidad podrá participar activamente para conseguir el bienestar presente y futuro. Podrá hacerlo con acciones simples o llegando a involucrarse más y buscando soluciones a los problemas, poniendo en práctica los valores de la participación ciudadana. Pues una sociedad responsable, solidaria y tolerante es una sociedad justa en todos los sentidos. Pero son precisamente los gobiernos locales, como la Administración, que es la más cercana al ciudadano, los que en mayor medida radica precisamente facilitar el ejercicio para los derechos de la información y la participación, ayudando así a contribuir a un modelo de una Administración pública más cercana y abierta al ciudadano. De ahí la importancia del sistema participativo en nuestro Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hasta aquí creo que todos estamos de acuerdo. Es precisamente en los detalles en lo que solemos diferir. Respecto a la moción presentada por el Grupo del Carrequín en su primer punto, en el que consideran necesario incorporar procesos de deliberación en Vitoria-Gasteiz, desde el Partido Popular creemos que en nuestra ciudad ya existen estos canales para recabar las opiniones, las propuestas y sugerencias de los ciudadanos y de la sociedad civil. Me explico. Como todos conocemos, para un proceso de deliberación participativa se necesitan 4 procedimientos: información, participación, resultado y retorno. La información a la ciudadanía, la participación e incluso la posibilidad de deliberar se recogen evidentemente con los elkargunes, ausogunes, el buzón ciudadano e incluso los turnos populares de comisiones y plenos, cubriendo de esta forma los distintos formatos, tanto telemáticos como presenciales. La parte del resultado queda reflejada en los resúmenes de las reuniones, en la comisión de quejas y sugerencias o en el informe del Consejo Social, que debe tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones. Actualmente, además, se está trabajando en el proceso de retorno para dar respuesta razonada a las decisiones tomadas. Así que los canales de los procesos de deliberación existen. Tal vez el problema no sea tanto los canales, sino cómo utilizamos las herramientas y los medios, y que todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, conseguir un mayor porcentaje de participación ciudadana o que se abra un espectro a diferentes colectivos y perfiles que actualmente no participan,
que todo esto no es un trabajo técnico y solo del ciudadano, sino que también es político, también es nuestro trabajo, y no debemos quedarnos en buenas palabras, sino que tenemos que poner de nuestra parte, como por ejemplo hemos hecho en el Plan Municipal de Participación 2019-2023, consensuado con todos los grupos políticos, y también en el día a día, pues, con consensos y evitando, por ejemplo, que los órganos de participación coincidan en fecha y hora, algo que está siendo muy demandado por los grupos en las comisiones. Por otro lado, en el segundo punto de la moción del Grupo Elkarrekin, aunque estamos totalmente de acuerdo en que sería muy interesante el proceso de deliberación ciudadana a modo de consulta en temas fundamentales que van a tener incidencia en el futuro de Vitoria, aquí diferimos en la fórmula. El proceso para nuestro grupo debe recaer directamente en el ciudadano. No somos los grupos políticos los que debemos liderar este proceso ni elegir en pleno municipal una propuesta del Consejo Social. Son los ciudadanos, en función de sus necesidades, de sus inquietudes, los que deben promover esta iniciativa, movilizarse para conseguir las firmas necesarias y, de esta forma, elevarla a consulta ciudadana. No debemos tutelarlos desde los partidos políticos, que nosotros ya tenemos nuestros propios cauces y organismos para expresar propuestas y llevarlas a término. Por tanto, coincidimos en el fondo de la moción propuesta por Elkarrekin, pero no en la forma. De ahí que deberemos abstenernos. Por último, en referencia a la moción de sustitución del equipo de Gobierno, si bien hubiese sido de adición, nuestro grupo lo hubiese apoyado, pues compartimos la propuesta. Pero al ser de sustitución, entendemos que con ella se quiere llevar el debate a un punto distinto y, por respeto a la intención original de los proponentes de esta moción, debemos abstenernos también. Muchas gracias. Eskerrik asko, Otxadri Anderea. Bilduren izenean. Vale. Egunon, eta mila esker hitza emateagatik. En Bildu estamos totalmente a favor de la participación ampliamente entendida. Creemos que cualquier herramienta o método o proceso que fomente la participación y el empoderamiento de la ciudadanía es positiva y aporta valor y conocimiento a la gobernanza, siempre y cuando los procesos y herramientas que estén diseñadas respetando la singularidad de cada sociedad, que sean representativas de la sociedad en toda su diversidad y que sean garantistas. Toda herramienta de innovación social que amplíe la democracia aporta valores positivos. Toda innovación en materia de participación es bienvenida. Nosotras no tenemos miedo a la participación, creemos en ella como modelo de cogobernanza, como forma de democratizar los gobiernos, de empoderar a la ciudadanía, como forma de acercar la política a la ciudadanía. Y es más necesaria que nunca porque todas las personas queremos ser tenidas en cuenta. Todas queremos poder decidir sobre las cuestiones que nos afectan de manera directa en nuestro día a día. Todas queremos que se nos consulte en temas que nos van a afectar. Y también porque vivimos en tiempos de desarraigo y desafección para con la clase política. La ciudadanía ve cada vez con ojos más críticos el desarrollo de la política institucional tradicional. Expresa cada vez más desarraigo con la clase política. Ve a las personas que se dedican a la política con gran distancia. Por ello tenemos la obligación de buscar nuevas formas de hacer política, de acercar la política a la calle, a la ciudadanía, de tender puentes y tejer redes que acerquen el quehacer político a la ciudadanía, hacer que la política baje de su pedestal de comodidad y se ponga realmente al servicio del pueblo. Y para ello no hay otro camino que abrir el melón de la participación, crear procesos de ampliación de la democracia participativa para hacer que las personas se sientan interpeladas y partícipes y protagonistas de la política. En Bildu estamos a favor de cualquier herramienta de participación y cuando vimos la propuesta del Elkarrekin, como no, vimos que estábamos también a favor de la misma. Pero hay otras muchas y buscando otras se puede hablar de presupuestos participativos, consultas ciudadanas, votaciones, legislación colaborativa, planes, iniciativas cotidianas, organización democrática de personas para realizar propuestas, discusiones o debates deliberativos, votación y monitorización de decisiones, núcleos de intervención participativa, open space, todas ellas a valorar y a implementar por sus aportaciones.
Los objetivos de la participación ciudadana en la administración pública pueden organizarse desde 3 áreas: la económica, la política y la administrativa. En cuanto al área económica, el primer objetivo es la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas y la sociedad organizada pueda direccionar el gasto público. Fíjese, direccionar el gasto público, controlar la calidad de la inversión y la eficacia del uso. En el área política, el principal objetivo es la democratización del sistema político, la ampliación de los sujetos políticos al conjunto de ciudadanos y ciudadanas. La democratización del sistema político comienza de abajo arriba. Para terminar, en el área administrativa, la transparencia, el objetivo sería la transparencia y la difusión masiva de los procesos de toma de decisiones, la moralización de la administración pública a través del control social y la observación permanente de los ciudadanos. Daniel Innerarity, en el artículo ¿Qué es eso de la gobernanza?, explica varios conceptos y claves que nos gustaría traer a este pleno. Y leo textual: el cambio de paradigma desde el gobierno a la gobernanza representa una oportunidad para la acción política. Así lo vemos nosotras, como una oportunidad para la acción política y para la expresión de las energías sociales, y en un panorama que es más apropiado para el acuerdo que el control, que favorece la horizontalidad entre las relaciones verticales. Es necesario buscar equivalentes funcionales a las instituciones que sean compatibles con los nuevos escenarios de interdependencia y policentralidad. Las actuales herramientas de participación del Ayuntamiento de Gasteiz funcionan de una manera parcial. No somos catastrofistas en el análisis, pero funcionan de una manera parcial. El marco teórico desarrollado es muy potente, pero se puede decir que estas herramientas y procesos participativos toman parte unos determinados perfiles de la sociedad y unas determinadas personas, y muchas otras no toman parte. Y rescatando un poco la intervención de la señora Fernández de Landa, es evidente que no podemos obligar a participar, pero sí tenemos que poner los cauces para que los que sí quieren participen. Y tenemos encima del mosaico de la participación, y así lo hablamos en el grupo de participación del Ayuntamiento, que hay muchos colectivos y muchos perfiles sociales que quieren participar y han dejado los órganos de participación porque no los ven útiles, porque no los ven eficaces, porque y nos lo han demostrado de maneras diferentes. Han venido aquí al pleno con mociones, han participado en comisiones y también de la forma más clara, que es abandonando unos marcos y unos órganos de participación en los que sí participaban y por ineficaces y por, en su opinión, no servir para lo que tienen que servir, y los han abandonado. Entonces, eso lo tenemos encima de la mesa, porque hablan como de una situación como si eso no estuviera ahí. Eso lo hemos estudiado y lo hemos hablado, y es un análisis compartido. Es decir, hay colectivos enormes que han dejado de participar en los órganos de participación porque los veían ineficaces de todo punto. Esto, y también quería decir también que las personas que sí participan en los órganos de participación, no los que los han abandonado, sino los que sí participan, también tienen una visión bastante crítica de estos órganos de participación. Y para muestra está el estudio, la encuesta que se ha hecho sobre este tema, que nos la pasaron esta misma semana. Ahí las personas que sí participan en los órganos de participación también se mostraron críticas. También dijeron pues, que muchas veces es una pérdida de tiempo, que hay una información abrumadora y la parte de los ausogúnes y el cargúnes es muy larga, la parte que es meramente informativa, y se queda en nada la parte deliberativa o participativa. Eso lo tenemos encima de la mesa. Entonces, nos parece que hacen un análisis en exceso autocomplaciente, y más para que van a mirar una mejora continua, como decía el señor Rodríguez, parece que estamos en una autocomplacencia continua. Para terminar, por todo ello, votaremos a favor de la incorporación de los procesos deliberativos en las políticas municipales. Y para terminar, cuando estaba, y esto lo digo evidentemente en un tono de broma, cuando estaba escribiendo esta intervención, el ordenador me marcaba en rojo porque no reconocía ciertas palabras como cogobernanza y empoderar. Estas me las marcaba en rojo. Y me parece muy idiosincrático que sea así, ¿no? Es porque estas expresiones nuevas, entre comillas, que no creemos que las sean, pero bueno, ni el diccionario del programa informático las reconoce, y solo decía, y aquí viene la broma, que esperemos que el Gobierno tenga más actualizado el software que los ordenadores del Ayuntamiento. Mila esker. Eskerrik asko, Porras jauna. Bigarren txandari hasiera emango diogu. Zubeorre Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, en primer lugar, agradecer a H. Bildu
por sus aportaciones y por desarrollar el tema este de la deliberación y también por su voto a favor de nuestra moción. Al PP quería darles las gracias también por su esfuerzo por entenderla. Nos hubiera gustado que nos hubiera votado a favor, pero bueno. Entonces, por otra parte, al señor Rodríguez y a la señora Fernández de Landa, pues decirles que me han recordado aquello de que todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esperemos que en el futuro vayan perdiendo el miedo a la deliberación ciudadana. Y dicho esto, voy a intentar explicar de nuevo porque creo que no se ha entendido bien. Nosotros hemos traído, como el Elkarrekin, el verbo deliberar, como una acción, como un proceso deliberativo. No lo usamos como un verbo. Estamos hablando de un proceso deliberativo que tiene sus normas y sus premisas. Todos los procesos son participación, pero no todos los procesos son deliberativos. ¿Y cuándo decimos que son procesos deliberativos? Pues decimos que son procesos deliberativos cuando se dan dos premisas. Primero, que las personas que participan tienen que ser una muestra espejo de la sociedad, mediante una selección por sorteo. Y dicha muestra de población que participa no debe tener intereses directos en el asunto a deliberar. Y la segunda premisa sería que también asegurar una información de calidad y discusión en condiciones de igualdad entre las participantes. Es decir, que esa muestra de población que participa tiene que estar bien informada al final del proceso. Porque es muy importante generar una participación con una capacidad crítica, de considerar diferentes puntos de vista e informarse de manera amplia para acordar propuestas y generar decisiones compartidas. Se ha mencionado el Plan Municipal de Participación Ciudadana. Está aprobado, ya lo sabemos, pero no confundamos. Nuestra moción quiere ir más allá de la actual democracia representativa. Los elkargunes y esogunes son otro mecanismo de participación ciudadana que es compatible con la propuesta de elaborar un proceso deliberativo, igual que el resto de programas de participación. Para nosotros, el proceso deliberativo supone una nueva forma de participación. Consideramos que tenemos que potenciar un proyecto piloto y que debe contar con consenso. Con consenso y a través del Consejo Social, el que seleccione el tema de interés a deliberar. Pensamos que el Consejo Social es el órgano mejor o más apropiado para que seleccione ese tema. Y que quede claro que este proceso deliberativo que defendemos no supondría hacer sombra a los órganos de participación, de los que tanto nos enorgullecemos. Son procesos complementarios. Y lo único que hace esta propuesta es explorar otro tipo más de participación ciudadana. Y, por ejemplo, recordamos que en el programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, herramienta de participación y de gestión de la ciudad, las ciudadanas y ciudadanos pueden proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales. Pero se centra en eso, en recursos municipales. Y los procesos de deliberación ciudadana, tal y como desde el Elkarrekin defendemos, se delibera acerca de un tema de interés estratégico, de un tema. Por ejemplo, acerca del modelo energético local. Ejemplo de política compleja que requeriría la implementación de este tipo de procesos de deliberación ciudadana. Por lo tanto, en definitiva, para nosotros es fundamental garantizar un proceso deliberativo donde todas las personas participantes puedan oír las evidencias de las personas especialistas, escuchar testimonios, preguntar a personas expertas para aclarar sus dudas y deliberar acerca del asunto. Como ya hemos dicho antes, se selecciona una muestra de población que participa y ese jurado ciudadano sería el que realiza el proceso deliberativo y quien redacta unas conclusiones al respecto del asunto a tratar. Yo espero que con esta segunda explicación pues se haya entendido mejor. Mila esker. Eskerrik asko, Zuberoa Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda. Rodríguez jauna. Gracias, alcalde.
Bueno, yo creo que la señora Ochoa Deriva ha definido muy bien las partes que tiene que tener un proceso deliberativo. Yo no lo he hecho en la primera intervención. Ese proceso de, primero, una información, informar a la ciudadanía de qué políticas públicas se están proponiendo, una fase de participación en el que haya un debate y contraste ciudadano de esas propuestas de las que se ha informado, que haya unos resultados que se recojan, bien sea el Consejo Social, el propio Usogune o el Elkargune recoja las conclusiones de ese proceso de debate y contraste ciudadano y que haya un retorno, que el equipo de gobierno, en relación a ese proceso deliberativo, realice una contestación de qué cosas se van a llevar a cabo, por qué y cuáles no se van a llevar a cabo y por qué no se van a llevar a cabo. He dicho en la primera intervención que defendemos una participación activa y efectiva, eficaz y útil, que tenga incidencia, que yo creo que es importante que un proceso deliberativo tenga incidencia, que se note en el desarrollo de las políticas públicas y también que tenga una continuidad en el tiempo. Ha dicho el señor Porras un término, clase política. Yo creo que los partidos deberíamos evitar utilizar ese término clase política. Somos representantes públicos democráticamente elegidos por la ciudadanía. Yo creo que ese término, en cierto modo, denota un poco la política y lo que hacemos todos desde la política, el Gobierno y la oposición. Decía Ramón Rubial que en democracia la revolución se hace desde el BOE y la revolución desde el BOE la hacen los políticos, esa clase política a la que se está refiriendo usted. Por tanto, yo creo que deberíamos evitar nosotros, representantes públicos democráticamente elegidos por la ciudadanía, evitar esa clase de términos que al final no hacen más que denostarnos a nosotros y al conjunto de representantes públicos en las diferentes instituciones. La señora Zubiaur, no es autocomplaciente el discurso y, desde luego, que hay mucho margen de mejora y para eso se hace una evaluación de los órganos de participación ciudadana, para ver en qué aspectos hay que mejorar. Desde luego que hay muchos aspectos en los que mejorar y esa evaluación de los órganos de participación ciudadana pues, nos permite ver qué opina la ciudadanía en relación a los procesos de participación, qué nota se le da a una cuestión concreta que se trata en un órgano de participación y creo que es importante tener ese análisis y evaluación para luego poder mejorar, para poder progresar en ese proceso de mejora continua. Hacía referencia el señor Porras de que hay colectivos que han abandonado los órganos de participación. Sí, hay colectivos que han abandonado los órganos de participación. Un reto que nos hemos marcado desde el Grupo de Trabajo de Participación es tratar de que esos colectivos vuelvan a participar en los cauces de participación, por así decirlo, formales de los que dispone el Ayuntamiento, que son fundamentalmente Ausogunes y Elkargunes. Pero a veces hay colectivos que confunden que el proceso sea vinculante, que no se haga, si no se hace lo que ellos quieren, lo que ellos desean, entonces no están de acuerdo con el proceso participativo. Por volver otra vez a lo que planteaba la señora Zubiorri, la verdad que con su moción no había entendido a qué se referían con ese proceso participativo. Lo que ustedes plantean, entiendo que es un proceso participativo en base a una muestra aleatoria o en base a un sorteo, pero desde luego que el objetivo del departamento no va por ahí, que a mí me parecen interesantes desde un punto de vista sociológico y para testear sobre un tema concreto que sea de interés general la opinión que pueda tener la ciudadanía. Me parecen interesantes, pero desde luego la política del Departamento de Participación no va por ahí. No va por ahí la política del Departamento de Participación y tampoco la del Grupo de Trabajo de Participación, porque llevamos 2 años con este grupo de participación y usted no ha planteado nunca esta cuestión en el seno de ese grupo, que yo creo que es el espacio y el foro adecuado para plantear esta cuestión. Nos hemos desayunado con la moción. Me parece interesante, es una propuesta que puede llevar a ese grupo, que podemos debatir, contrastar, y si nos parece interesante y hay consenso, se saca adelante, no hay problema ninguno. Pero ya que tenemos ese grupo, utilícelo y no venga aquí, que está en su legítimo derecho de plantearlo en el Pleno. Pero ya que tenemos ese grupo que podemos debatir de una forma tranquila y sosegada, utilice ese foro para realizar propuestas novedosas, que digo, me parece desde un punto de vista sociológico y también desde un punto de vista participativo, me parece que es muy interesante. Y por mi parte, nada más. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Bai, Fernández de Landa Andreak EJaren izenean ez du parte hartuko. Beraz, Alderdi Popularrari dagokio. Honek ere ez du parte hartuko, amaitzeko Bildu taldeak, bai? Porras jauna, zurea da hitza. Baina esker hitza emateagatik.
Bueno, volvemos un par de matices. Creemos que en la primera explicación del señor Rodríguez nos ha parecido que ha mezclado dos términos que son proceso participativo y procesos deliberativos, que es lo que traía aquí el grupo del Carrequín. Como creemos que la señora Zubiaurre lo ha explicado perfectamente la diferencia entre uno y otro, esperamos que en el segundo turno también hiciera alguna reflexión sobre esto, pero bueno, le hemos visto que no ha querido entrar en ello. Nos sigue preocupando, y más cuando usted acaba de decir que la participación es eficaz. Pero, ¿usted se ha leído la encuesta que ustedes han hecho de la participación, de los órganos de participación? Y leyéndola, le sigue pareciendo que es eficaz. No, pues entonces lo que tenemos es un problema de ponderación, ¿no? Lo que a nosotros nos parece un mínimo minimísimo, a ustedes les parece suficiente y adecuado. Entonces, ese es el problema, la valoración un poco que hacemos de los mismos resultados. Y ese es el problema también que tienen los órganos de participación. Ustedes ponen en marcha una serie de, insisto, un marco teórico que es potente de participación, pero luego ante la escasa respuesta ciudadana que hay ante eso, en esos órganos, ustedes hacen un análisis autocomplaciente. Y esa es la diferencia de conceptos que hay. O sea, estamos valorando las mismas cosas con los mismos instrumentos, pero la conclusión a la que llegamos ciertos grupos es que hay que seguir avanzando, que tenemos que mejorar los que no son suficientes, y ustedes hacen una visión autocomplacente, que son eficaces y adecuados. Literalmente lo ha dicho usted. Entonces, hombre, si yo creo que una cosa es eficaz y adecuada, iré mejorándola, pero me conformo con ello también. Esas son las palabras que usted ha utilizado, ¿eh? Entonces, el problema no es ese, el problema es que teniendo delante la situación real que existe, no quieren verla. Les resulta incómodo verla y no prefieren hacer análisis autocomplacientes. Porque en realidad la sospecha o lo que genera este tipo de análisis es que ven la participación como un trámite a pasar. Y para muestra un botón, en el último ausogune que participamos en el de Judizmendi, me gustaría, en otro ámbito, porque este igual no es el adecuado, pero tratar con usted con lealtad, a ver si fue adecuado o no. O sea, 6 vecinos o vecinas. El resto, todo técnicos y dice, no es que como con quien oye llover, pues cuando llueve no podemos hacer nada. Usted así entiende la participación. O sea, van pocos vecinos, participan pocos vecinos y vecinas. Eso es una realidad. Grupos que en otros ámbitos participan, se organizan, hacen propuestas de mejoras para la ciudad, no participan en los órganos de participación, y porque lo dicen, y dicho por ellos y por ellas, porque son ineficaces, porque lo ven, no voy a poner palabras gruesas, pero porque no lo ven eficaz. Voy a volver a repetir por no poner otras palabras que ellos y ellas se utilizan, pero yo creo que no debo utilizar aquí. Hay indicadores, en la pasada comisión le dije uno. No pongan Ausogúnes y Alcargunes coincidiendo en la misma fecha. Es un indicador solo, no es el más importante, pero es un indicador objetivo que podemos medir objetivamente si les dan importancia o no. Y siguen poniendo Ausogúnes y Alcargunes coincidiendo en la hora, con lo cual impide que se participen todos. No la clase política, y aprovecho también esto para decir otra cosa. Yo no tengo complejos, yo pertenezco a donde pertenezco y vengo de donde vengo. Y ahora me ha tocado ser político, incluso me ha tocado ser clase política, no me importa decirlo. Pero no voy a dejar de utilizar argumentos que están tan extendidos socialmente, porque si no viviría en una burbuja. Yo soy permeable y entonces esas cosas que antes se utilizaban y que ahora se utilizan, pues no me da reparo decirlas, pero sí que quisiera poner un matiz. Lo utilizo de manera constructiva. Me gustaría que se dejara de hablar así, me gustaría que fuera real, pero no que se deje de hablar porque no lo hablen, sino porque deje de ser real, que nos vean como clase. Y creo que tengo derecho además a utilizar los vocablos que creo adecuados. Insisto, y por terminar, ese es un indicador. El segundo es el número de personas que participan y les hemos dicho que lo incorporen a su evaluación. Número de personas que participan de la ciudadanía en comparación con técnicos y políticos y políticas. Mire la encuesta de participación, llévela al grupo de participación y vamos a ver si podemos discutir en el LID de ello. El número de consultas ciudadanas que han realizado desde que se aprobó. Es que hay muchos indicadores que nos dicen lo mismo. Y luego, no me ha gustado concretamente la alusión que ha hecho usted a que no traiga el grupo del Carrequín este planteamiento a pleno cuando no la llama el grupo. Claro, lo que me hace pensar a mí es que usted entiende este grupo o pone en marcha este grupo como una especie de sitio donde minimiza, tratamos las cosas allí y luego no las traigan al pleno.
no creo que tenga usted potestad ni nadie para decir dónde tenemos que llevar los grupos de la oposición las iniciativas que queremos. Las llevamos ahí donde creemos más oportuno y tenemos todas esas vías y las utilizamos indistintamente. Entonces, me ha parecido desacertado por su parte decirle es que no las trae al grupo y las trae aquí. Las traemos donde nos parece que tenemos que traerlas. Eso todos y todas los grupos de la oposición, como hacen ustedes. Y esa forma de pensar me hace ver a mí que igual usted, desde el Gobierno lo que entienden es este grupo de participación como un grupo de mitigación de las iniciativas en pleno, porque esas son las que les molesta a mí. Eskerrik asko, Borrell jauna, eztabaida bukatuta, bozkatzera goaz. Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztutako mozio hori. Lehenik eta behin badugu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako osoko zuzenketa bat. Beraz, lehenengo bozkatuko dugu EAJ eta Alderdi Sozialistek aurkeztutako zuzenketa. Procedemos, por tanto, a votar la enmienda presentada por los grupos nacionalista y socialista a esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Beraz, onartuta geratzen da, queda aprobada con los votos favorables del Grupo Nacionalista y Socialista, la abstención del Grupo Popular y el voto contrario del Grupo EH Bildu y del Elkarrekin Podemos. Hurrengo puntura goaz, beraz, 14. hain zuzen ere, EH Bildu Gasteiz taldearen beste mozio bat eztabaidatzeko, herritarren parte hartzari buruzkoa, eta Villalba Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, la verdad es que todo el debate que acabamos de tener con la moción anterior sirve de justificación también para la moción que vamos a presentar ahora, ¿no? El Ayuntamiento de Gasteiz ha dotado de diferentes canales y herramientas de participación ciudadana. Hemos nombrado algunos anteriormente: Ausogunes, Elkargunes, Consejo Social, Buzón Ciudadano, procesos participativos asociados a determinados planes o programas, consultas ciudadanas, participación en comisiones y en el Pleno a través de los turnos populares. Tenemos varios canales y herramientas para la participación ciudadana. Tenemos un marco teórico bueno para la participación, diverso y plural. Y también tenemos un plan de participación que pretende alimentar todo ese marco e incentivar la participación. Entre las acciones recogidas en este plan está la de facilitar que los órganos de participación puedan presentar mociones en el Pleno municipal. Este es un reclamo que nace del Consejo Social, al que nos hemos comprometido a atender. Y precisamente hoy lo que traemos es una moción en la que hacemos una propuesta de cómo atender esta petición. Los órganos de participación, como los Elkargunes, Ausogunes y el Consejo Social, son pilares fundamentales de la participación en nuestra ciudad y es necesario mejorarlos, es necesario mimarlos, es necesario que más gente participe en ellos y es necesario abrirles espacios también en este Pleno. Hasta ahora no han podido participar en este Pleno a través de los turnos populares y nosotras eso es algo que queremos cambiar. Si hay una herramienta participativa en nuestra ciudad que está teniendo éxito, es, sin duda alguna, el turno popular en el Pleno. Absolutamente todos los plenos ordinarios están contando con un turno popular en el orden del día. A veces, como va a ocurrir hoy, incluso más. Pero claro, el resto de turnos populares están condicionados a que los grupos políticos les cedan el turno o presenten un tema sobre el que ellos y ellas quieran hablar. Actualmente tenemos una demanda de turnos populares en el Pleno mucho mayor que la oferta y nosotras creemos que esto es algo a corregir y equilibrar. Hay una lista de espera de 4 o 5 meses para poder participar en el Pleno. Una lista de espera que desincentiva la participación, que ni la fomenta ni la facilita. Cuando la ciudadanía trae temas a debate, suelen ser temas de actualidad y en esos 4 o 5 meses pueden perder esa actualidad. Y por eso creemos que hay que acabar con esa lista de espera y facilitar que no se vuelva a generar. Lo ha dicho mi compañero, el señor Porras, con la moción anterior. Nosotras a la participación ciudadana solo le vemos ventajas y por eso queremos mejorarla en nuestra ciudad. La participación ciudadana enriquece el debate, genera cultura democrática, fomenta una ciudadanía crítica e informada. Y por eso creemos que tenemos que hacer todo lo que podamos para mejorar la participación ciudadana y fomentarla y por eso creemos que es necesario introducir cambios en el turno popular. Esperar tantos meses no fomenta la participación ciudadana. Y por eso traemos una moción para que se amplíen las posibilidades de participación en el turno popular.
para que no se limiten a un solo turno por sesión. Queremos que los elkargunes, ausogunes y Consejo Social puedan participar en el Pleno. Queremos que su participación se sume a la de las asociaciones, no que entren en colisión por el único turno popular. Por eso proponemos que no se limiten los turnos populares y que se acepten tantos turnos populares como se soliciten en el periodo en el que está abierta la definición del orden del día de cada sesión del Pleno. Así, de esta manera, sus posibilidades de participar en el Pleno no se dilatarán en el tiempo. Sabemos que esto hoy por hoy no es posible y por eso también solicitamos la modificación de los reglamentos oportunos para que esto sí sea posible. Nos referimos al Reglamento de Participación Ciudadana y al Reglamento Orgánico del Pleno. En definitiva, lo que pedimos es que la redefinición que se va a dar en el turno popular del Pleno se haga para mejorar, facilitar y ampliar la participación. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda, osoko zuzenketa aurkeztu egin duelako, Eusko Alderdi Jeltzalearekin batera. Rodríguez jauna. Buenos días. Cosas del directo. Bueno, en primer lugar, me gustaría señalar, y lo he dicho antes también, que este equipo de gobierno y el Grupo Socialista defiende una participación ciudadana activa y efectiva, útil y eficaz, y desde luego que hay un proceso de mejora y hay aspectos de mejora y no somos autocomplacientes, por mucho que Bildu se empeñe en decir que somos autocomplacientes y nos conformamos. No nos conformamos y por eso hemos hecho esa evaluación. Bueno, dicho lo cual, estamos convencidos de que la participación de los vecinos y de las vecinas de Vitoria en las diferentes cuestiones y debates que les afecten es vital para mejorar la convivencia y el buen funcionamiento de la ciudad. Y también me gustaría remarcar el compromiso de este equipo de gobierno con el impulso de las diferentes políticas de participación que estamos desarrollando en nuestra ciudad. Lo he dicho en la moción anterior, Vitoria ha experimentado un cambio muy importante en la participación ciudadana en los últimos años y quiero recordarles que el Partido Socialista lleva liderando este departamento los últimos 5 años. Más que nunca, y en este contexto de dificultad social y sanitaria, defendemos la participación ciudadana como imprescindible para enriquecer la acción política municipal. Por eso ponemos en valor los órganos de participación, donde se escuchan y recogen las cuestiones que la ciudadanía considera prioritarias. Los elkargunes, donde pueden debatir y hacer propuestas de mejora sobre los temas que más les interesan. Los ausogunes, donde se tratan aspectos y asuntos relativos a los diferentes barrios de nuestra ciudad de Vitoria. Y también instrumentos como el buzón ciudadano, la Escuela de la Ciudadanía, el CIOIE, porque eso también son políticas de participación. Las políticas de participación no solo son los órganos de participación, sino que es el conjunto de políticas de participación que desarrolla e impulsa el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y este equipo de gobierno. Y ponemos en valor la participación y por eso estamos de acuerdo con que se realicen las modificaciones reglamentarias necesarias para que los órganos de participación municipales puedan estar representados y tomar la palabra en los plenos, tal y como solicitó el Consejo Social en sus propuestas de mejora y que asumimos en el Plan de Participación Ciudadana. Se trata de una enmienda a su moción porque desde el Gobierno municipal y yo como concejal de Participación Ciudadana consideramos que es suficiente un turno tanto para asociaciones como para órganos de participación. Y si consideramos que la participación no se fomenta únicamente dando más espacio a quienes quieren hacer oír su voz. Me parece que es una visión bastante simplificada de cómo funciona la participación en nuestra ciudad. La participación se fomenta y se mantiene en el tiempo, y vuelvo a repetir, lo he dicho ya bastantes veces hoy, si resulta efectiva, si es funcional. Si es efectiva, si tiene efecto y si quien participa se siente escuchado. Y en eso estamos trabajando, en mejorar esa incidencia que tienen los órganos de participación en nuestra ciudad. Ya he expresado en varias ocasiones, lo he expresado también en ese grupo de trabajo de participación,
que lo considero muy útil, aunque desde su grupo piensen que yo lo utilizo como para aplacar a la oposición, desde luego que yo no veo el grupo de participación así. Si ustedes sí lo ven así, entonces dejamos de hacer ese grupo de participación porque no tendría sentido, pero yo sí veo muy útil ese grupo de trabajo de participación para debatir y contrastar las diferentes propuestas, como por ejemplo lo que hicimos ayer con el programa de Mejorando Vitoria-Gasteiz o Betus, donde se llevaron sobre la mesa, se plantearon una serie de cuestiones y entre todos acordamos que se iba a hacer. Yo sí veo utilizar al grupo y yo no lo veo como dice el señor Porras o que tiene esa concepción de que el equipo de gobierno lo utiliza para aplacar a la oposición. Desde luego ese no es mi planteamiento y si es el planteamiento suyo igual tenemos que plantearnos, como digo, no hacer ese grupo de participación, porque ustedes entiendo que tampoco lo ven útil. Dicho lo cual, si se trata de que los órganos de participación en las asociaciones tengan visibilidad pública y mediática, tengo que recordarles que en las propias comisiones pueden intervenir los diferentes órganos de participación que también tienen, por cierto, visibilidad y presencia en los medios, incluso más que en un pleno municipal. Y, sin embargo, este derecho se ha utilizado en 26 comisiones de unas 210 aproximadamente que ha habido durante esta legislatura. Por tanto, promocionemos ese turno popular en las comisiones que está infrautilizado. Como ven, no existe una falta de espacio para los órganos de participación y las asociaciones. Y para finalizar, y vuelvo a decir, y para que, pese a que esta cuestión no ha suscitado la unanimidad de los grupos en el seno del grupo de participación, quiero poner en valor este foro donde los grupos políticos debatimos y contrastamos la política de participación de la ciudad. Es la primera vez con este tema que en 2 años no hay unanimidad en el grupo de participación y están legítimamente, por supuesto, en traerlo a este pleno, un espacio que yo concibo como el espacio donde los grupos políticos tienen que intercambiar, debatir, contrastar sus proyectos y sus ideas políticas. Por mi parte nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Fernández de Landa Andrea, zure txanda da. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, yo creo que en la moción anterior ya hemos manifestado con claridad la importancia que tiene la participación ciudadana y que este grupo entiende a la participación ciudadana como un aliado. Eso lo tenemos muy claro. Y que los distintos órganos de participación de los que nos hemos dotado en el Plan Municipal de Participación Ciudadana son herramientas muy valiosas y en las cuales la ciudadanía, a pesar de lo que algunos opinan aquí, participa muy activamente. Bueno, también hemos manifestado el valor que tiene todo ese capital humano, ¿no?, en nuestro municipio y hemos dicho que la ciudadanía tiene derecho a participar en los asuntos públicos, en la vida política, social, económica y cultural. Pero es tarea nuestra trabajar para hacer efectiva esa participación, facilitando las intervenciones de la ciudadanía y de las asociaciones en las políticas municipales. El señor Porras antes nos decía que, bueno, que habría que analizar la escasa participación de la ciudadanía en los órganos. Yo creo que hay muchas opiniones y percepciones al respecto y algunas de ellas no vienen a cuento, pero se las podría trasladar porque durante muchos años he participado en esos foros de participación ciudadana y alguna vez también los he abandonado y no precisamente por el Gobierno. Bueno, es tarea nuestra, como digo, trabajar para ello, entender la participación ciudadana como un diálogo abierto y permanente entre la clase política y la ciudadanía, fomentando la confianza mutua y esa capacidad de trabajar conjuntamente, entendiendo que eso genera resultados muy positivos. Vitoria-Gasteiz cuenta con un buen número de espacios de participación, como los ausogunes, el Cargunes y el propio Consejo Social, espacios creados a iniciativa municipal, pero con una gran autonomía y con una importante actividad e interacción con la actividad municipal. Y por esa razón este equipo de Gobierno tiene el compromiso de darles la oportunidad de intervenir en el turno popular de los plenos en igualdad de condiciones que el resto de asociaciones y entidades de la ciudad. Espacios que son en muchos casos quienes impulsan propuestas e ideas trabajadas por un gran número de colectivos sociales, además de una ciudadanía no asociada. Y esto es algo que les confiere un carácter muy plural y diverso. Por lo tanto, manifestar nuestro claro compromiso en impulsar, en el marco del Plan de Participación Ciudadana, las modificaciones necesarias para que los órganos de participación municipales, tanto el Cargunes como Osogunes y el propio Consejo Social, puedan participar en el turno popular de los plenos. Muchas gracias. Eskerrik asko, Fernández de Landa Andrea. Orain, Zubia Aurre Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna.
la moción que hoy se nos presenta exige la ampliación de las posibilidades de participación ciudadana en nuestro municipio. Ya hemos visto en la moción anterior cómo, a pesar de contar con un reglamento pionero, es necesario avanzar, ya que la realidad y la motivación van por delante de la burocracia. Partimos del hecho de que los vecinos y vecinas de nuestra ciudad son conocedores de que existe un Plan Municipal de Participación Ciudadana que fue aprobado por todos los grupos municipales de la Corporación Municipal y que establece la hoja de ruta para la legislatura 2020-2023. Un plan de participación que convierte a Vitoria-Gasteiz en una referencia para otros municipios y que posibilita, teóricamente al menos, la participación de nuestros vecinos y vecinas para ser consultados e informados en proyectos. Sin embargo, la realidad es que muchas personas desconocen la existencia de dicho plan, así como de los órganos de participación. Esto supone un hándicap para el ayuntamiento y para las políticas públicas. Por tanto, es necesario articular más mecanismos que permitan la difusión de los mecanismos de participación. Entendemos perfectamente sus demandas, señora Villalba. Nos parece preocupante que no sean compartidas por todos los grupos municipales. Y para nosotros es claramente contradictorio que el Gobierno municipal defienda, por una parte, empoderar a la ciudadanía, defiende una participación activa, considera la participación ciudadana como imprescindible, pone en valor la participación y, sin embargo, por otra parte, resta las posibilidades de participación, al limitar la participación solo a los elkargunes y ausogunes. Creemos que dar voz también a los elkargunes y ausogunes en los plenos, sabiendo que los plenos son considerados por la ciudadanía como un cauce de participación para la toma de decisiones, es una muestra de voluntad política por parte del Gobierno municipal. Por tanto, nuestro voto será a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Euskal Herria Bildu. Mila esker zuri, Goberri Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda. Otxoa Deribe Andreak du hitza. Muchas gracias, señor alcalde. Yo también me sumo a decir que en la moción anterior ya hemos comentado las bondades de la participación y la importancia, y al ser la última en hablar, pues mis antecesores también han expuesto bastante bien las argumentaciones favorables a esta cuestión. Así que, por no alargar más el debate, ya que perdónenme, he venido corriendo para no hacerles esperar y ahora no, me falta el... Tómese un descanso. Me falta el aire. Te podemos esperar. Bueno, nada, ya me he recuperado. Bueno, pues lo que les decía, que al final, por no alargar el debate y como además nuestra postura y la de los demás grupos políticos han quedado ya especificadas en la mesa de trabajo de participación, así como en las comisiones, pues si les parece vamos a ir directamente al grano, que en este caso es a la moción. Desde el Partido Popular consideramos esencial que los órganos de participación municipal, los ausogunes, el cargunes y el Consejo Social, puedan participar en el Pleno como lo hace el tercer sector. Y para ello se deben de facilitar las modificaciones reglamentarias necesarias. Por otro lado, entendemos que existe un problema de dilatación en el tiempo para participar en el Pleno, en el turno popular, que se puede aumentar al incorporar estos mecanismos y generar un cuello de botella. Todo este cuello de botella viene generado por diferentes causas, tal y como se aprecia en el informe que nos remitió el Departamento de Participación con el estudio realizado sobre los órganos participativos durante todo el año pasado. De esta forma, consideramos que es necesario realizar ajustes y modificaciones al sistema de participación para convertirlo en algo más ágil, efectivo y facilitador. Hay que buscar la raíz de los problemas y darles soluciones. Además, tal y como hemos comentado en varias ocasiones, existen otros sistemas para conseguir esta participación y aligerar las esperas en el turno popular de los plenos, como pueden ser los turnos populares de las comisiones o, como también ha comentado la señora Villalba, en este mismo pleno, con el turno popular, pues además se puede colaborar los grupos políticos para apoyar mociones populares cediendo al tercer sector el turno, como por ejemplo ocurre en este pleno, en el anterior y seguramente ocurra en el que viene. Por tanto, entendemos que antes de abrir un nuevo turno o varios turnos populares a este pleno,
que podrían además tener un efecto contrario, el no deseado, porque al haber tantísimos temas en los plenos, estos se podrían convertir en algo no operativo. Debemos, por lo tanto, en nuestra opinión, solventar primero las problemáticas actuales que nos llevan a que este proceso se ralentice. Y, por tanto, votaremos en contra de la moción del Grupo EH Bildu porque entendemos que la solución no pasa por añadir un número mayor de turnos populares al Pleno. Y sí votaremos a favor de la moción del Gobierno porque creemos que es importante que los órganos de participación ciudadana que hasta ahora no podían participar en el Pleno, bueno, pues que lo hagan. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Txabadari Andrea, orain EH Bilduren txanda, da. Villalba Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, el señor Rodríguez nos dice que ponen en valor los elkargunes y ausogunes. Y le digo que nosotras también, obviamente, y porque los ponemos en valor y porque nos preocupa generar calidad en la participación en el seno de estos órganos, queremos que se amplíe su posibilidad de participación en el turno popular del Pleno. Usted nos dice que es suficiente con un turno. Y yo de verdad le pregunto, ¿pero de verdad se cree eso? Porque la ciudadanía le está diciendo que no. Y cuando dice que es suficiente, está diciendo que no le importa que los agentes que quieren participar en el Pleno tengan que esperar 4 o 5 meses. Les está diciendo que se pongan a la cola. ¿De verdad piensa que el concejal responsable de participación ciudadana, que eso es el mensaje que le tenemos que trasladar a los agentes? Que si quieren participar aquí, que esperen. Yo creo que eso no da calidad a la participación ciudadana. Usted hablaba del grupo de trabajo de participación y le he de decir que no me ha gustado el posicionamiento que ha hecho, porque usted sabe que nosotras, desde EH Bildu, hemos tenido una actitud proactiva en todo momento en el grupo de trabajo de participación. Usted sabe que nosotras, de hecho, aportamos 2 personas a ese grupo, que hemos hecho aportaciones a absolutamente todos los documentos que han pasado por ahí, que participamos activamente en los debates que tenemos. Y en más de una ocasión hemos ensalzado ese grupo de trabajo de participación. Lo que pasa es que usted, lo que ha dicho antes, es que debatamos solo ahí. Y a eso es a lo que le estamos diciendo que no. Le estamos diciendo que los grupos políticos, aparte de hacer las aportaciones que estimemos oportunas en ese seno del grupo de trabajo, también podemos hacer todas las aportaciones que consideremos oportunas a través de mociones, porque para eso estamos habilitados. Cada agente tiene que tener derecho a decidir desde dónde quiere participar. Y hablo de derecho a participar porque eso es precisamente lo que hemos reglado. Tenemos varios canales de participación, yo los he nombrado y usted también. Y si tenemos varios canales de participación es porque consideramos que todos ellos son necesarios, que ellos entre sí no se repiten, sino que se complementan. Y solo en el turno popular del Pleno se produce una votación y solo en el turno popular del Pleno se asegura que toda la corporación esté escuchando el tema que nos traen los agentes. Y por eso muchas veces seguramente los agentes optan por este turno popular y no el de las comisiones. Los turnos populares de las comisiones tienen otras cualidades y otro valor, y una cosa no resta a la otra. Pero en los turnos populares en las comisiones se puede participar cada 15 días y no está limitada la participación a un solo turno, y aquí sí. Y eso es lo que nos supone el cuello de botella. Y nosotros lo que estamos diciendo es que acabemos con ese cuello de botella. El Grupo PP nos dice que también quiere solventar las problemáticas actuales. Y nosotras lo que les decimos es que precisamente traemos una moción para hacer eso. Pero nos dice que la solución a las problemáticas actuales no pasa por ahí. Y yo le pregunto, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Por seguir esperando? En definitiva, nosotras lo que hemos traído hoy es una moción para mejorar la participación en los turnos populares, para asegurar que la ciudadanía no tenga que esperar, porque esa lista de espera desincentiva la participación, y nosotras lo que queremos es ampliar y mejorar los cauces para la participación. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea, Alderdi Sozialistaren txanda, Rodríguez jauna.
Sí, digo que hay espacios suficientes porque así creo que hay espacios suficientes para la participación. Ustedes se centran única y exclusivamente en este espacio de participación en el pleno de este ayuntamiento y dice que los agentes quieren venir al pleno porque aquí se vota. ¿Eso es para usted la participación? Que se vote, quedarse con la votación. Yo creo que lo interesante de un proceso participativo, de un proceso deliberativo, lo he dicho antes, es el debate y el contraste ciudadano. Otra cuestión que no he comentado en el primer turno, ha habido 13 turnos populares, que dejando a un lado los turnos los turnos que están vinculados a un grupo político, desde que llevamos en esta corporación, hasta enero prácticamente. Ha habido 13 y 5 han sido de 2 asociaciones. O sea, yo aquí lo que veo es un cierto, no abuso, pero que sí que determinados colectivos tratan de copar un espacio. Como tratan de copar un espacio, damos más espacio para que otros tengan. Y es una rueda de la que nunca vamos a salir. Ya lo he dicho antes, que la transformación de la participación ciudadana ha venido de la mano de este equipo de gobierno y del anterior equipo de gobierno, con el respaldo de la oposición, pero ha venido de la mano, con el impulso del Departamento de Participación y de los concejales en la pasada legislatura, primero del Partido Nacionalista, Partido Socialista y ahora otra vez del Partido Socialista. De ahí ha venido el impulso de la participación y la transformación de la participación. Mira, recientemente tuvimos una reunión con el Ayuntamiento de León, porque tenía interés en ver qué políticas participativas teníamos en el ayuntamiento. Hicimos una reunión con ellos para explicar los cauces, las herramientas y las políticas de participación. Y Vitoria es algo innegable que es una referencia en materia de participación. Por tanto, yo creo que es muy aventurado algo que dicen muchos ustedes, que no somos participativos, que no creemos en la participación, que limitamos la participación. Ha dicho una frase la señora Oregui en la moción sobre el Pozo de Armentia que la verdad me la voy a anotar, que tienen ustedes un deje totalitario, que si no se hace lo que ustedes quieren, el Gobierno no está comprometido. En la de medio ambiente, el Gobierno no estaba comprometido porque no se hace lo que ustedes quieren. En participación, como no se hace lo que ustedes quieren, el Gobierno no está comprometido, no cree en la participación, no fomenta la participación. Y yo creo que este equipo de gobierno y el Partido Socialista ha sido claro siempre en el modelo que tenía de participación, tanto en la oposición como en el gobierno. Un modelo de democracia participativa, que la democracia participativa complementa a la representativa. Un modelo que da voz a la ciudadanía, en el que la participación tiene incidencia en la política municipal. Y desde luego que hay muchos aspectos de mejora y podemos mejorar mucho. Cada vez tiene que tener más incidencia y es en lo que estamos trabajando. Decía que nosotros decimos una cosa en la oposición y hacemos eso que decimos en el gobierno. Pero es que ustedes no hacen eso. Ustedes, señores de H. Bildu, no hacen eso. No sé si recuerdan el puerta a puerta de Guipúzcoa que implantó Bildu por decreto. Ayuntamientos en los que gobernaba H. Bildu, la ciudadanía promovió consultas ciudadanas. La ciudadanía en ayuntamientos que ustedes gobernaban. Consultas que participó más del 50% de la población con derecho a voto de ese municipio. Y consultas que ustedes desacreditaban, descalificaban, restaban credibilidad e incluso invitaban a no participar en esas consultas. Ese es su modelo de participación. Señora Villalba, decir una cosa en la oposición y hacer la contraria en el Gobierno. Y voy a poner aquí encima de la mesa lo que dijo la directora de participación de la Diputación de Guipúzcoa en aquel entonces, Arantxa Ruiz de la Rínaga, en relación a esa implantación del sistema de puerta a puerta. Defendía que ese sistema tenían plena legitimidad para implantarlo sin consultar, porque estaba en su programa electoral y en su día algunos municipios ya habían hecho un estudio y un proceso participativo y tenía plena legitimidad porque así estaba en su programa electoral. Es el modelo de H. Bildu. Cuando están en la oposición dicen una cosa y presumen de ser los más participativos, cuando están en el Gobierno hacen absolutamente lo contrario. Eso es lo que hacen ustedes. Eso es lo que hace H. Bildu. Por favor, señora Villalba, no está en turno de palabra. Sí, por parte del Grupo Nacionalista no va a intervenir. Elkarrekin Podemos ez du parte hartuko bigarren txanda honetan, eta Alderdi Popularrak ez da. Vale, beraz, bozkatzea goaz. Lehenengo eta behin, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Igual ez dut ikusi zer bozkatu duen Alderdi Popularrak. Igual berriro egingo dugu bozketa, ez badago arazorik. Aldeko botoak, orain bai. Eta kontrako botoak,
Orduan, bai, onartzen da osoko zuzenketa hau, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin, eta EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen kontrako botoarekin. Urrengo puntura goaz, Elkarrekin Vitoria-Gasteiz taldearen beste mozio bat eztabaidatzeko, klima aldaketaren inguruan. Fernández jauna. Bien. Bueno, ¿por qué traemos esta moción en estos momentos a este pleno? Porque entendemos que se han realizado una serie, diversas remodelaciones en el espacio público en los últimos años y consideramos que es un momento de reflexión para variar el modelo en este espacio público, para hacerlo más acorde a esta situación de emergencia climática, para pasar de ese modelo gris del hormigón y el granito al modelo verde que estamos en esta situación de emergencia climática. Por poner un poco en contexto, a partir de la década del 2000 en muchas ciudades europeas se puso de moda el modelo diáfano, ese modelo que significaba la eliminación de elementos vegetales y también del mobiliario urbano anclado al suelo, como pueden ser papeleras, faroles o bancos. En nuestro municipio, si bien es cierto que durante varios años se hicieron pequeñas intervenciones, quizás la primera gran intervención que se hizo con este modelo fue en el 2008 con esa renovación de la Plaza de la Virgen Blanca. Y a partir de entonces se han hecho diversas reformas con este elemento común del elemento diáfano, como puede ser la reforma del eje Sancho el Sabio, calle Gorbea, Ricardo Buesa, la reforma de la Plaza Santa María, la reforma de la Plaza Santa Bárbara o la más reciente, la reforma de la Cuesta San Francisco con Portal del Rey, entre otras, como la Plaza del Hospital, la reforma de Médico Tornay o el entorno de calle Florida, Avenida de Nuestra Señora de Estíbaliz o Puente de las Trianas, esta última correspondiente a la ampliación del trazado del tranvía. Claro, al realizar estas reformas en este modelo diáfano, tienen sus impactos tanto en el planeta como también en las personas. Y estamos hablando de 3 impactos fundamentales y así se están recogiendo en la mayoría de procesos urbanísticos que se están trabajando a nivel europeo. El primero de ellos es que este modelo diáfano provoca el aumento de riesgo del efecto de isla de calor. ¿Esto qué es? Que se almacena, se acumula el calor durante el día, tanto en la calzada como en la acera, y se desprende por la noche. Esto provoca que aumenten las temperaturas nocturnas, pero también provoca, y hay estudios que lo demuestran, perjudica la salud de las personas que viven en esos municipios. Es algo que está ocurriendo en los municipios de todo el mundo y es algo que, lógicamente, este tipo de modelo intensifica el problema de la isla de calor urbana. También porque este modelo diáfano supone la pérdida de la biodiversidad urbana y los servicios ecosistémicos asociados a la misma. Hay que decir que esa pérdida de biodiversidad es, junto al cambio climático, las grandes emergencias que tenemos que combatir en esta próxima década tan trascendental para la humanidad y para el planeta. Y la supresión del arbolado, la supresión de vegetación y jardines, producen una discontinuidad de la infraestructura verde y perjudican la biodiversidad, especialmente en las pequeñas aves o también los insectos, algo fundamental en nuestra biodiversidad. Y como tercer impacto está relacionado con el ciclo del agua. Y es que este modelo diáfano supone una pérdida de permeabilidad del suelo, un desabastecimiento de nuestros acuíferos y la generación de escorrentías superficiales. Hay que decir que si tuviéramos otro modelo donde los suelos fueran más permeables, esto permite la oxigenación y transpiración del agua, lo que supone mitigar las altas temperaturas en épocas de alto calor. También tener un suelo permeable permite favorecer esa biodiversidad que hemos comentado en el punto anterior. Y sin embargo, el seguir con este modelo diáfano lo que hace es que ese agua no se filtre y no acabe en los acuíferos, sino se formen escorrentías superficiales que van directamente al saneamiento urbano,
con la consecuente pérdida de eficacia en el proceso de depuración de aguas. Por lo tanto, lo que entendemos es que es el momento de hacer esta reflexión. Es un momento importante de hacer una reflexión también sobre qué modelo de espacio público queremos, encaminarlo hacia un modelo mucho más sostenible con el planeta y con las personas. Y dentro de las medidas de adaptación, algunas están recogidas en la evaluación de vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático del Gobierno vasco y OVE, que entre otros puntos hay 3 puntos fundamentales, como es incrementar la superficie verde y permeable de las plazas, espacios y edificios públicos del municipio, crear una red de conectividad ecológica local para mantener la biodiversidad en el ecosistema urbano, o la de identificar, adaptar y mantener zonas urbanas de refresco como recurso para la población vulnerable en épocas de olas de calor. Por esa razón hemos traído 3 puntos fundamentales, 3 puntos que van en esa reflexión, como la elaboración de una guía de actuación de la renovación del espacio público que integre estas cuestiones que he comentado antes, también la de aplicar esta guía a la hora de renovar el espacio público y la de, porque entendemos que es prioritario, y antes mi compañera Ciuberre así lo ha expresado en una moción, que tiene que ser junto a la ciudadanía estos cambios, para que sean compartidos y para que lo entiendan y para que entiendan los valores de este cambio de modelo de espacio público. Por eso es fundamental realizar procesos deliberativos de la misma. En definitiva, y como he comentado al principio, es el momento de la reflexión, es el momento de variar nuestro espacio público, de abandonar el gris del hormigón y del ladrillo y avanzar hacia un modelo más acorde con esta situación de emergencia climática, que favorezca la biodiversidad, que combata el efecto isla de calor y que también, lógicamente, intensifique el ciclo del agua en nuestro municipio. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna, Alderdi Popularraren txanda da orain. Turritza jaunak du hitza. Muchas gracias y buenos días. Yo, señor Fernández, comparto la preocupación que trae a este pleno esta mañana con la moción que ha presentado. En cambio, recelo de la solución que usted propone y voy a tratar de explicarme cuál es el motivo de ese recelo con algunos ejemplos. En primer lugar, me referiré al primer ejemplo que usted señala de la reforma de la Virgen Blanca y le tengo que decir que me parece un ejemplo bastante desafortunado. Y yo conozco un poco cómo se forjó aquella reforma y precisamente obedeció a un proceso participativo y aportaciones ciudadanas. Y en aquel momento lo que había era prácticamente unánime, era que la defensa de la amplitud de esa plaza, que iba a permitir poder hacer eventos con los que había dificultad en aquel momento para hacerlos en muchos lugares y le digo que ese no fue el debate. Hubo otros debates como el de llevar el monumento a la batalla de Vitoria a otro sitio, ¿no? Que ese fue uno de los más controvertidos. Había disparidad de opiniones y prácticamente se puede decir que 50 a favor, 50 en contra, pero lo que no había duda era que la gente solicitaba un espacio amplio y que se respondió a lo que los vitorianos en ese momento solicitaron. Pero como un acto comunica más que las palabras, pues le voy a poner yo otro ejemplo de cómo se deben de hacer, a mi juicio, las cosas. Y es la reforma, por ejemplo, de la avenida Gasteiz, que entonces se habló cuando se hizo esa reforma de un término que lo he leído y la verdad me ha parecido bastante cursi, lo de ecurbanismo, pero bueno, me voy a quedar con que se hizo con criterios de sostenibilidad y que estuvieron presentes en todas las actuaciones. Y buena muestra de ello, casi lo que pasa es que hablar bien de uno mismo pues suele provocar sonrojo, pero la señora Comerón fue protagonista de aquella obra porque tenía la responsabilidad política de llevarla adelante. Y yo le puedo decir y asegurar, porque también fui
testigo presencial de cómo se hizo, de que se cuidó la materia paisajística, se tuvo en cuenta la biodiversidad, aspectos hidráulicos, se contempló la movilidad y se hizo de forma participada a nivel general y a nivel, vamos a decir, específico de la zona. Ella le podrá contar, si quiere, tomando el café, las horas y horas y horas que estuvo con comerciantes, con hosteleros para solucionar cada problema que planteaba un vecino, portal a portal, con asociaciones, etcétera. Vamos, se puede decir que fue un traje hecho a la medida de cada una de las personas que quisieron participar en ese proyecto. Y creo que está bien que conozca usted el pasado para ver que quizá eso que propone pues, no tiene justificación, porque lo único que hace falta es convencimiento para hacerlo. Y yo creo que en ese sentido es lo que le falta al Gobierno, convicción de querer hacer las cosas de otra manera y porque está demostrado que sin esa guía se pueden hacer. Pero claro, volviendo a ese ejemplo, en aquella época pues casi era motivo de chanza para el Grupo Nacionalista Vasco este proyecto, ¿no? Y lo cuestionaban, incluso despectivamente le llamaban la acequia, pero pues qué le voy a decir, eso se da una vuelta por la hemeroteca y lo puede ver. Entonces, me viene muy bien para decirle que al Gobierno no le hace falta una, como le ha llamado, guía de actuación, porque si no la quiere aplicar, pues luego no la aplicará. Lo que hace falta es convencimiento, convicción de que hay que hacer las cosas de otra manera. Y entonces, mientras ellos no se convenzcan, pues no hay forma de resolver este problema. Y es lo que le decía al principio, y con esto concluyo. Comparto la preocupación, creo que se pueden hacer las cosas de otra manera, mucho mejor, más participada y teniendo en cuenta esos criterios de sostenibilidad, de todas las cuestiones que usted ha planteado y el fondo de esas cosas. Y pues como ejemplo más elocuente de lo que hace el Gobierno son las obras del BEI. Pero bueno, llegará el momento de que hablemos de esto. Son muchas veces las que he hablado de esta cuestión y no les quiero aburrir, pero es otro ejemplo de la manera en la que trabajan con la imposición, sin contar con los grupos políticos, sin contar con la gente y a ritmo de improvisación y de la chapuza. Pues creo que no hace falta tanto una guía, y concluyo, sino convicción de querer hacer las cosas de otra manera. Gracias. Y si no es necesario por alusiones, no pretendo utilizar mi segundo turno. Turno del Grupo EH Bildu, señor González. Mila esker, alkate jauna. Bueno, egia da, elkarrekinek bere mozioaren zioaren azalpenean, pues, zerrendatzen dituela hainbat adibide, pues, ezaugarri oso desberdinak dituzten plaza edo bide publiko batzuk, ezta? Plaza horiek, desde luego, izaera oso desberdinak dituzte batzuk eta bestetuk, ezta? Batzuk daukate oso garbi, oso osagai monumental bat, hala nola aipatu da Andra Mari Zuriaren plaza edo Santa Maria plaza ere aipatzen da, beste batzuk berriz beste ezaugarriak dituzte, oso espazio publiko desberdinak dira, pues, aipatzen duzu adibidez Trianetako zubiaren ondoan sortu den espazio hori edo Mediko Tornai edo Santa Barbara, guztiek zalantzari gabe badaukate osagarri bat oso garbi, ez da, bere bokazio soziala, ez da, plaza hauek dira elkartzeko espazioak, baita bakoitza bere neurrian, argi dago ze esangura daukan Andra Mari Zuria bere paper publiko horretan, ez ditut aipatuko zenbat ekitaldi eta zenbat gauza azten dira eta bukatzen diren plaza horretan. Hala izan da, el mentiron izena zuenetik, ez da?
Eta hori dela eta, egia da, hor kokatzen diren elementuak, soladura, zuhaitzak, altzari urbanoak, oso desberdinak dira eta oso gogoeta desberdinak eskatzen dituzte, ezta? Decía que estamos ante espacios públicos muy diferentes unos de otros y que, desde luego, merecen consideraciones muy diferentes a la hora de decidir qué tipo de pavimento, arbolado, mobiliario urbano, etcétera, arbolado, etcétera, deben tener, ¿no? Y hablando de decidir, ha puesto el ejemplo de la Plaza de la Virgen Blanca. Yo pongo también el ejemplo de la plazuela de la Catedral Santa María, donde se llevó a cabo un proceso participativo con los vecinos y vecinas del entorno, que nosotros también señalaríamos como un proceso ejemplar. Dicho de otra manera, que el resultado de la plaza que vemos, ese resultado, con todo ese espacio diáfano que se gana precisamente para facilitar el juego infantil, el pavimentado noble que también corresponde con el entorno, los bancos corridos para que la gente pueda estar, el arbolado que plantea sombra sin obstaculizar la visión de la catedral, pues es fruto de un proceso participativo. Evidentemente, después cada ciudadano y ciudadana tendrá su visión subjetiva de cómo ha quedado aquello, si me gusta más o me gusta menos, pero se llega por un proceso participativo porque sí, porque se puede hacer procesos participativos y se puede hacer incluso consultas sobre temas importantes de urbanismo. Es el caso de Durango, que salía antes, y se puede ser una ciudad referente mundial en procesos participativos, y, sin embargo, estar hoy día, ahora que acaba de llegar, estar hoy día precisamente como referente mundial en procesos participativos sobre el papel y, sin embargo, consultas ciudadanas cero en esta ciudad, cero consultas ciudadanas en relación ni con espacio público, ni con procesos, cuestiones urbanísticas, etcétera. Bueno, valga la discreción, ya que le he visto entrar por la puerta, y volviendo al tema anterior, para decir que, efectivamente, el tema de la participación en el diseño del espacio público, del espacio urbano, es muy importante, y ustedes lo han recogido en su punto tercero, que para nosotros es casi tan importante como el punto primero. Pero tampoco no nos podemos escapar al hecho de que en esta ciudad nos hemos declarado crisis climática, nos hemos declarado como un municipio que se cree que estamos en una situación de crisis climática y que tenemos que tomar decisiones también un poco en ese marco, y por eso también es importante el punto primero, y nosotros sí que creemos que merece la pena que exista una guía y que esa guía recoja, como dicen ustedes, las consideraciones con respecto a la mitigación y adaptación climática y hacia la diversidad. Ustedes citan en concreto los criterios que están recogidos en la evaluación de vulnerabilidad, etcétera, de Gobierno vasco y OVE. Entendemos que es esto y más cosas, porque también hablamos de plazas, de las plazas más importantes, no sé qué, tal. Sí, pero el espacio público es mucho más. También en esta ciudad últimamente nos ha dado por poner muchos aparcamientos públicos para la chatarra que invade la ciudad, ¿no? Y también esos espacios públicos también deben guiarse por criterios climáticos. Están proliferando en Arinnabarra, en el UA, en Lacua Arriaga, etcétera. No es solo las plazas nobles, monumentales, etcétera. También son todos estos otros espacios. Criterios, decía, el criterio del Gobierno vasco y OVE, también los criterios que tenemos recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana, en el avance, tenemos todo un apartado que se refiere a la urbanización del espacio público y precisamente nos habla de las islas de calor, de mitigar los efectos de las islas de calor, de tener en cuenta aspectos climáticos, también aspectos orográficos, también los vientos dominantes, también el efecto isla de calor, etcétera. La importancia de la planificación, la importancia de que cuando estamos hablando de corredores ecológicos interurbanos, debe ser planificado. O sea, no debemos actuar aquí en una plaza, ya en una calle, ya en un aparcamiento. O sea, debemos tener esa visión de conjunto también para pensar en el espacio público, en su conjunto, el espacio público de la ciudad. Plan general, guía, ¿por qué no?,
En definitiva, entendiendo esta cuestión con toda esta amplitud, a nosotros, pues bueno, los puntos que ustedes están planteando nos parecen correctos, vamos a votar a favor. Insisto, desde el primer punto, el planteamiento de una guía, hasta también el último punto, importante realizar procesos deliberativos y, ¿por qué no?, procesos que, si llega el caso y se considera importante, puedan terminar en consulta popular, ¿por qué no?, en consulta ciudadana. Nada más, gracias. Gracias, señor González. Turno del Grupo Socialista, señora Gutiérrez. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a ser relativamente breve. A ver, a lo largo de los años, ¿cómo intervenir en el espacio público y con qué criterios hacerlo? Evidentemente, esto ha ido cambiando. De hecho, es verdad que desde hace algunos años las intervenciones en el espacio público de nuestra ciudad ha girado en torno a la idea, y entiendo que además ha sido una idea compartida por las diferentes corporaciones que se han venido sucediendo. Como decía, esas intervenciones han girado en torno a la idea de generar espacios, efectivamente, espacios amplios, espacios diáfanos, con el objetivo de recuperar, entre otras cuestiones, espacios para el ciudadano, con el objetivo también de reducir el tráfico, recuperar esos espacios donde se puedan realizar actividades que beneficien, por ejemplo, la actividad comercial y hostelera, etcétera, etcétera. De hecho, muchos de los ejemplos que usted, señor Fernández, ha señalado en su exposición de motivos tienen como origen o como filosofía, digamos, lo que yo acabo de comentar. Tampoco quisiera que se saliera de este pleno con la idea o la sensación de que las intervenciones habidas en los últimos años en el espacio público tenían como objetivo, pues no sé si convertir a Vitoria-Gasteiz en un erial, o han contribuido a convertir a Vitoria-Gasteiz en un erial, fundamentalmente porque no sería justo ni tampoco correcto, y menos en una ciudad como la nuestra, en donde lo ecológico, lo medioambiental y lo sostenible constituyen una de sus mayores señas de identidad. Pero también es verdad que los tiempos cambian y surgen nuevos elementos y nuevos retos, efectivamente, que hay que tener en cuenta, y algunos además que son graves y urgentes, como pueden ser, efectivamente, el cambio climático, el calentamiento global o la necesidad de preservar la biodiversidad en los municipios en general y en el nuestro en particular. En este sentido, señalar que la moción que ustedes han presentado lo que pide es tener en cuenta estas nuevas realidades, y, por lo tanto, diseñar las actuaciones en el espacio público ateniéndonos a ella e introduciendo criterios que ayuden también, desde la intervención en el espacio público, a dar respuesta a estos nuevos retos que, como decía, son graves y, además, son urgentes. La propia moción señala, como ya se ha recordado aquí, cómo IOBE ya tiene establecidas una serie de medidas y de pautas en este sentido. Como veo que la moción va bien, digo, en el sentido de que parece que todos estamos más o menos en la misma onda, y para evitar que el señor Iturricha tenga que hacer uso del segundo turno, pues me voy a parar aquí. Lo que sí vamos a pedirle al señor Fernández es la votación por puntos de la moción para poder apoyar a aquellos que precisamente entendemos nosotros que señalan la necesidad de trabajar en este sentido. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Ruiz Escudero jauna. Eskerrik asko, alcalde. Me van a permitir que me extienda un poquito en todos los proyectos que está trabajando este departamento para ahondar en mi tesis. Bueno, el Departamento de Espacio Público también tiene como objetivo, entre muchos, diseñar una ciudad con arbolado de gran porte y que fomente la biodiversidad. Y en estos años se han construido infraestructuras verdes en la ciudad, en Gasteiz. Como ejemplo, se elaboró conjuntamente con el CEA un documento para el desarrollo del sistema de infraestructura verde urbana, convirtiéndose este documento en el manual del departamento. Esta guía incluye una larga serie de proyectos que se están llevando a cabo en gran parte. Este documento está en proceso de actualización para que siga sirviendo al mismo objetivo antes citado. Pero no debemos olvidar que la ciudad tiene muchas funciones y las normas actuales rigen para la mayor parte del municipio. No es correcto, desde mi punto de vista, que las excepciones que se hayan producido
excepciones en puntos concretos, cambie la realidad de un trabajo que se ha hecho correctamente. Podemos decir que los objetivos compartidos de servicios son los mismos que usted ha comentado y que vienen recogidos en la evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de municipios vascos ante el cambio climático del Gobierno vasco. No voy a repetir esos puntos. Otro claro ejemplo de esta apuesta está en el plan de supermanzanas, que actualmente estamos preparando para implantarlo en Zabalgana en breve. Este proyecto ahonda en esos puntos y puede ser un paso de gigante en la construcción del SIGU. Vamos a identificar y diseñar una red de itinerarios verdes para toda la ciudad, a la cual se le dará continuidad levantando el asfalto en los puntos de intersección con los viales rodados interiores de las supermanzanas. En estas nuevas zonas ganadas a las calzadas se cubrirán con praderas, arbustos y arbolado. Las entradas a estos espacios dispondrán de unos bosquetes que sombrearán y ayudarán a calmar el tráfico. Los bosques intermedios tendrán la misma función. Esperamos alcanzar la segunda fase cuando se planten árboles sobre el asfalto que ayudarán a mitigar las temperaturas elevadas. Otras actuaciones se han consolidado ya en la ciudad, como las acciones acabadas en las calles Mariano San Miguel, Santa Lucía o José Uruñuela, por citar algunas. En ellas han plantado árboles y arbustos en alcorques que recogen las escorrentias superficiales que mejorarán el paisaje urbano y darán sombras a la calle. Otros ejemplos son los proyectos que acaban de finalizarse dentro de Betus, todos ellos han redactado en clave de infraestructura verde. Las pistas de Aldaya, que consiste en un bosque con juegos en su interior, con zonas de juegos de mar Tirneo naturalizados. Zona de mascotas y otros juegos junto a la pasarela del ferrocarril de Océano Pacífico, junto a la Aurrescola de Naciones Unidas. Otro proyecto a citar es el de Aurre Nausoa del Casco Viejo, que devolverá la permeabilidad al suelo e incorporará árboles y arbustos junto con zonas para disfrutar, alcanzando una mejoría importante en una zona que hoy es totalmente impermeable. No quiero dejar de hablar de una intervención como desarrollo del proyecto de la Plaza de Santa María, también en el Casco Viejo. Este proyecto se recordará que es contemporáneo al proyecto de la reforma de la avenida. Son dos situaciones distintas con dos soluciones diferentes. En la Plaza de la Catedral primó el carácter histórico de la ciudad, colocando el arbolado en un lateral para no entorpecer la visión de la ciudad. En esta decisión hubo muchos interlocutores que llegaron a ese acuerdo en la intervención. A este proyecto siguieron otros, como los de infraestructura verde en el barrio del Acua. Aquí también se construyeron conectores ecológicos con arbustos, creando charcas, pilas de madera, gaviones, plantando arbolado abundante en todos los sitios donde se consideraban adecuados. Sin olvidar los huertos frutales y el bosque comestible que tendrá su continuidad en el barrio de Zabalgana. También en el Acua se ha construido la pista de BMX, siguiendo esta línea de trabajo con un circuito integrado en una amplia plantación. Tampoco quiero dejar pasar por alto las plantaciones de arbustos en pequeñas franjas en Duque de Wellington, construyendo pasillos florales para los polinizadores, actuaciones en las medianas de la calle Bayona, al igual que el Andaverde, con incrementos importantes en plantaciones de arbustos. Pero hay ocasiones que requieren espacios libres y pavimentados para otras funciones propias de la ciudad. Y para eso me quiero fijar en la Plaza de la Virgen Blanca, lugar de encuentro de grupos de ciudadanos con cierta frecuencia. Este espacio siempre ha sido el lugar de mercado extramuros y de concentraciones a lo largo de la historia de esta ciudad. La utilización de este gran espacio, después de su remodelación, se ha incrementado, sin olvidar que en el lado sur de la plaza se plantaron encinas para sombrear la zona y los bancos. Pero también quiero hacer mención a la Plaza de Santa Bárbara, plaza que se actuó y se creó con una superficie igual o superior a la anterior distribución. El arbolado es mayor que antes de la remodelación y, por lo tanto, asegurarán a futuro un mayor desarrollo. Los jardines están tapizados de múltiples especies que albergan una mayor diversidad. Todo el pavimento de la plaza es permeable, sin soleras de hormigón. Las calles aledañas, Postas y 12 de octubre, tienen ahora arbolado. Esta plaza alberga también mercados, ferias y eventos que para su realización necesitan de grandes superficies libres. La superficie conquistada al vehículo particular en esta intervención ha sido importante. En la intervención de la fase 1 del memorial se ha incluido un bosquete de encinas donde antes también había asfalto sin paterres, ya que se desaconsejaría la instalación de alcorques por el importante uso público que se hace en esa zona. Los jardines que recientemente han sido plantados asegurarán una diversidad de vegetación muy superior a la existente.
El servicio de espacio público va sustituyendo arbolado el mal estado por árboles mejor plantados en alcorques de mayor tamaño, con posibilidad de desarrollar correctamente a futuro. Esta operación de sustitución se está acelerando últimamente con el objetivo de conseguir una ciudad arbolada, una ciudad que se gestione diferenciada en parcelas vacantes con sigas de acuerdo a los usos previsibles. Y finalmente, una mención especial al corredor verde del Bei, una plantación de más de 500 nuevos árboles y 15.000 arbustos que acompañarán al recorrido de este medio de transporte público. La implantación del Bei evitará la emisión de 1.520 toneladas de CO2, a lo que tendríamos que añadir las ventajas medioambientales de esta plantación. En los últimos años han tomado la ciudad de Vitoria-Gasteiz como modelo de construcción de infraestructura verde a través de nuestros proyectos. Se nos ha visitado e invitado a mostrar nuestras actuaciones en numerosos foros. Estos reconocimientos exteriores nos dan una visión importante del acierto, a nuestro entender, se está dando en la gestión del espacio público, lo que no evita que tengamos que seguir mejorando con la adaptación de los documentos base que nos sirvan de guía y de los que usted nos dice que actualicemos y apliquemos. Y yo quiero añadir que estas actualizaciones dispongan del respaldo técnico necesario y estén integradas en los documentos redactados en la evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático del Gobierno vasco y OVE, que usted en su intervención y yo en la mía hemos citado. Por lo tanto, igual que el Grupo Socialista, solicito que esta moción sea votada por puntos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ruiz Escudero jaunak, bai, bigarren txanda, Elkarrekin Podemos taldearentzat. Fernández jauna. Esker, voy a intentar ser bastante breve, porque creo que todos los grupos estamos en la misma onda o la misma filosofía. Creo que, no sé quién se ha referido en este sentido, creo que ha sido la señora Gutiérrez, y creo que me quedo con esa parte positiva. También es cierto que lo que hemos intentado con esta moción es hacer un repaso de diferentes actuaciones como contexto que nos han llevado a esta reflexión. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que quizás algunos de ustedes se han quedado más con los ejemplos que con la intención de la propia moción. No estamos haciendo una crítica feroz ni siquiera en esa actuación del 2008, porque seguramente la reflexión, tanto en esa como en la Plaza Santa María, de la ciudadanía y de los grupos políticos, era un contexto diferente. Ahora estamos en un contexto, lo que entendemos, con los nuevos retos en esta situación de emergencia climática. Y cuando presentamos otro día la moción, y lo digo tal cual, ha habido muchas muestras de apoyo que hemos estado recibiendo por las redes y por los comentarios, y ha habido mucha gente que nos ha dicho que sí, que era el momento. Y por supuesto que se habrán hecho actuaciones en otros espacios, pero estamos hablando, lógicamente, de las plazas, de esos, como se comentaba, puntos de encuentro, y que hay que hacerlos favorables también para las personas que puedan convivir, que tengan sombras en épocas de calor, que vamos a tener y que vamos a tener cada vez más en esta próxima década. Y es una realidad. Por lo tanto, insisto, me voy a quedar con lo positivo. Creo que estamos todos y todas compartiendo esa misma filosofía. Nosotros vamos a acceder, por lo tanto, porque creemos que compartimos, vamos a acceder a votar por puntos. Esto entiendo que es un lienzo en blanco con algunas cuestiones que ya están detalladas y en la que podemos participar los grupos políticos. También la ciudadanía entendemos que es fundamental para trabajar, y les invito a ello, especialmente al grupo del Gobierno municipal, tal y como están haciendo con otros proyectos, como los que se han detallado aquí de las supermanzanas, que establezcan esta guía y que sea participada. Nosotros hoy vamos a facilitar que se apruebe. Creemos que es un paso adelante, que es un paso de reflexión y que nos va a conducir a un espacio público más saludable para las personas y para el planeta, más acorde a los objetivos de emergencia climática. Y como he puesto, y son cuestiones científicas las que he puesto sobre la mesa, que ayude a combatir la isla de calor, que favorezca el ciclo del agua y que fomente la biodiversidad tan necesaria. Y simplemente, pues eso, acabar por dar las gracias en un sentido o en otro, por lo menos al apoyo que ha tenido esta moción en la mayor parte de los grupos políticos, y que esperemos que sea un punto de inflexión del espacio público en esta ciudad. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna, ez dakit beharrezkoa den beste parte hartzerik. Alderdi Popularrak ez, EH Bildu ere ez, Alderdi Sozialista ez da, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere ez. Beraz, bozkatuko dugu mozio hau puntuka, holan eskatu nolako, eta
horrela onartu duelako, bai? Bai. Bueno, beraz, bozkatzea goaz. Lehenengo bozketa izango da, lehenengo puntuaren inguruan. Lehenengo puntua bozkatuko dugu. Vamos a votar el primer punto de la moción presentada por el grupo Elkarrekin Podemos. Aldeko botoak? Abstentzioak? Beraz, onartuta geratzen da, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, EH Bildu, eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta Alderdi Popularraren abstentzioarekin. Orain, bigarren puntua bozkatuko dugu. Aldeko botoak? Abstentzioak? Beraz, onartuta geratzen da, aurreko emaitza berdinarekin. Eta hirugarren puntua bozkatuko dugu orain, aldeko botoak? Kontrako botoak? Abstentzioak? Beraz, ez da onartzen. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren kontrako botoarekin, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta Alderdi Popularren abstentzioarekin. Hurrengo puntura, goaz, 16. Hain zuzen ere, EH Bildu Gasteiz taldearen mozio bat eztabaidatzeko Kutxabank inguruan. Kasu honetan, herritarren txanda dugu, Kultural Gasteiz 2011 elkarteko ordezkaria dugu, ongi etorria izan zaitezte udalbatza honetara, bienvenido a este pleno municipal. Tiene usted la palabra, máscara, jarri beharko duzu, tendrá que ponerse la mascarilla, bai. Eskerrik asko, puede empezar cuando quiera. Voy a presentar nuestra moción sobre las comisiones bancarias. Las comisiones bancarias en el Estado español han aumentado mucho los últimos años. Esto repercute más en las personas con ingresos, menos en las más pudientes. Por eso pedimos a este pleno del Ayuntamiento de Gasteiz, que en defensa de sus vecinos, apruebe una moción pidiendo a las entidades financieras que trabajan en Álava que rebajen sus comisiones. Queremos que estaban en... Sí, perdón un segundo, no está activado el micrófono, no se oye bien. No está activado, no me... Es que no me entzuten. Sobre todo para que quede constancia en acta y de su testimonio. Puede continuar. Orain bai, entzuten da? Bai. Hasiko naiz berriro. Orduan, les voy a presentar nuestra moción sobre las comisiones bancarias. Las comisiones bancarias en el Estado español han aumentado mucho los últimos años. Esto repercute más en las personas con menos ingresos, menos las más pudientes. Por eso pedimos a este pleno del Ayuntamiento de Gasteiz que, en defensa de sus vecinos, apruebe una moción pidiendo a las entidades financieras que trabajan en Álava que rebajen sus comisiones. Planteamos que sea el precio que se pagaban en 2015. Porque en la práctica no es voluntario tener una cuenta, es casi imposible vivir sin una. Todo el mundo debería tener asegurado el derecho a una cuenta a un precio razonable y eso hoy en día ya no ocurre. Exclusión financiera. Los últimos años estas subidas han sido continuas y la pregunta es ¿por qué suben y suben? Y esto está relacionado con qué sistema financiero tenemos. Entonces, la primera razón de que suban es obvia, porque no hay una limitación por parte del Estado, como en su tiempo hubo. El Estado no protege a los ciudadanos contra comisiones excesivas. Y hay que recordar que este mismo Estado minimizó los controles a las instituciones financieras en materia de riesgos de préstamos, etcétera, y esa dejación fue una de las razones de la burbuja inmobiliaria, de la subsiguiente crisis financiera que comenzó en 2008
y que derivó en una crisis económica mundial, una gran recesión. El Estado no lo hizo bien y sospecho que tampoco lo está haciendo bien ahora. La segunda razón de que suban es que en la práctica los bancos no compiten. Esto mismo ocurre en otros sectores. Últimamente, por ejemplo, lo hemos visto en la electricidad. Se ponen de acuerdo. Les es mucho más rentable subir los precios no compitiendo y, en su caso, pagar las para ellos pequeñas multas que de vez en cuando les impone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A esa falta de competencia ayuda que solo 5 bancos, los 5 mayores bancos privados, controlan el 70% del mercado. Eso es un oligopolio, con todas sus consecuencias. Han absorbido al resto de cajas, a las cajas y a los bancos. Pero eso no tenía por qué haber sido así. Por ejemplo, en Alemania no ha ocurrido. Alemania, un país con tecnología, educación, sanidad, industria avanzada, en el que podemos fijarnos. Allí, los mayores 5 bancos solo tienen el 30% del mercado. Allí hay 450 cajas de ahorros. Entre paréntesis, decían que Europa prohibía las cajas de ahorros y que por eso tenían que transformarse en bancos. Las cajas alemanas siguen trabajando, cada una solo en su propio territorio, como hicieron nuestras cajas, hasta que a las nuestras les permitieron expandirse. Quizás algo más que permitir. Hay que recordar que el Banco de España amenazó a las cajas vascas porque no se estaban expandiendo en los otros territorios de la comunidad. Y algunas se expandieron de forma desmesurada su red de oficinas, con consecuencias fatales, por ejemplo, para la Caja de Ahorros de Navarra, que desapareció, y con grandes pérdidas para la Kutxa guipuzcoana. También la Caja Laboral tuvo que retirarse de varias comunidades autónomas en las que había entrado. Y allí las cajas alemanas gozan de mejor salud que los bancos privados. Y junto a las cooperativas de crédito y a los bancos públicos, que todavía subsisten, no como aquí, tienen la mayoría del mercado. Y las cajas alemanas mantienen su gestión democrática, con lo que están sometidas a un doble control. Una gestión democrática no es malo, es bueno. Hay un control por parte del Gobierno y del Banco Central Europeo como cualquier entidad financiera. Pero hay un segundo control, el de sus ahorradores, el de las instituciones locales que participan en ellas, el de la opinión pública, que conocen cómo funcionan sus planes, sus resultados, y si no están de acuerdo, pueden, a través de sus representantes, hacer que cambie estas políticas. Un sistema participativo que en Kutxabank ha quedado reducido a cero. Kutxabank carece de este segundo control que la haría más fiable. No es mala la democracia, es buena. La asamblea de Kutxabank es a puerta cerrada. Solo participan 3 personas, los presidentes de Vital, Kutxa y BBK. Y el de BBK, además, tiene la mayoría absoluta, 57% de los votos. Y a pesar de que grupos municipales y grupos junteros han pedido que desde las fundaciones se venga aquí a hacer un descargo de lo que está ocurriendo allá, se les ha negado sistemáticamente. No hay transparencia. Y por otra parte, las cajas alemanas siguen apoyando de forma muy efectiva a su tejido económico industrial, mientras Kutxabank vendió la mayor parte de su cartera industrial. Entonces, ¿cómo crear competencia en el sistema financiero? Las instituciones locales, este ayuntamiento, ya lo hicieron hace más de siglo y medio. Crearon las cajas de ahorros que compitieron con la banca privada, ofreciendo servicios mejores y más baratos, y así consiguieron la mitad del mercado y, de paso, mejoró la propia banca privada con esta competencia. Y en el País Vasco, Kutxabank pervive, y esto es fundamental, y también es fundamental que sus acciones al 100% siguen en manos de las fundaciones Vital, Kutxa y BBK, herederas de las cajas. Y Kutxabank, como sucesor del negocio bancario de las cajas, tiene el compromiso escrito de seguir realizando su doble misión de desarrollar la economía vasca y ofrecer servicios bancarios
a un precio razonable. Ningún banco, pero menos Kutxabank, debe actuar coordinadamente con ese oligopolio bancario. Kutxabank debe competir con los otros bancos y así ayudar a que las comisiones, por ejemplo, vuelvan a un precio razonable. Por eso, en la moción que dirigimos a todos los bancos, también hacemos una mención específica a Kutxabank, que es nuestra, que es de todos los vascos. Como las cajas eran de todos los vascos, o antes de los alaveses las nuestras, etc. Les felicito por aprobar el pasado 26 de enero, además por unanimidad, otra moción relacionada con la banca, que pedía la mejora en la calidad de los servicios cara al público. Esta propuesta de hoy no hace más que completar aquella, porque la relación calidad-precio es un conjunto inseparable. No podemos pedir buenos servicios, pero que sean caros, que sean también a un precio razonable. Y además, hemos seguido la misma estructura que ustedes aprobaron en su moción. Casi son idénticas, cambiando el tema. Entonces, permítame que compare un poco las dos. En la primera moción que ustedes aprobaron, este pleno pedía a Kutxabank y al resto de las cajas que mejoraran los servicios, literalmente que posibiliten el servicio de ventanillas en sus oficinas en franjas horarias diarias para una atención adecuada a los clientes. Aquí hemos sustituido la mejora de servicios por la bajada de las comisiones. El segundo punto lo hemos dejado prácticamente igual, menos una palabra. El segundo punto dice otra vez que este ayuntamiento, en este caso, se dirige ¿a quién? Al representante que el ayuntamiento tiene nombrado en la Vital para que la petición, en aquel caso de servicios y en este caso de bajada de comisiones, la traslade a la propia fundación, a la Vital, evidentemente, para que allá luego vaya hasta Kutxabank. Bien, hemos cambiado una palabra básica que es, bueno, allá se decía trasládese. Nosotros pedimos defiéndase, porque trasladarlo y dejarlo allá no tiene sentido. Se supone que son nuestros representantes que están de acuerdo, y si no están de acuerdo en cosas tan básicas como estas y ustedes votan a favor, igual es que deberían elegir otro. Y el tercer punto es exactamente igual, solo dice remitir esto a las entidades bancarias y al representante que este ayuntamiento tiene en la Vital. Bueno, no sé si son 1 o 2 representantes, porque eso va oscilando con la Diputación, que en total tenéis 3, creo, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Turno del grupo proponente, López de Aberasturi Andrea Guitza. Eskerrik asko alkate jauna, lehenengo eta behin ongi etorria Basabe jauna, eta mila esker Kutxabank publikoaren aldeko plataformatik ekarri duzuen mozio honegatik. Hasiko naiz zure interbentzioaren azkenengo zati horretatik, eta zoriontzen gintu zuen azken finean urtarrilean ateratako, aho batez gainera ateratako mozioaren inguruan, eta esaten zenuten egitura bera erabili duzuela, eta gainera osatzeko modu bat izan litekela, eta ados gaude egia esan da, eskertzen dizute aipamen hori, ze badakizu Euskal Herria Bilduk urtarrilean aurkeztu zuela mozio hura, eta aurkeztu genuen kezka nabaria somatzen zelako Gasteizen gogoratuko duzuenez, Kutxabankek Gasteizen zituen bulegoetatik eren batean, nolabaiteko lehiatigia zerbitzua hori kendu zuelako. Y por eso le decía que me parecía muy adecuado traer a colación la moción que este pleno aprobó por unanimidad el pasado mes de enero. Aquella moción que presentábamos, la presentábamos porque Kutxabank había dejado de prestar servicio en 1/3, ni más ni menos, de las oficinas que tiene en Gasteiz. Ese servicio de ventanilla había dejado de prestar ese servicio. Era un cierre de servicios por parte de Kutxabank
con afección a miles de gasteiztarras. Se realizaron incluso, decíamos aquí en el Pleno, que se realizaron incluso en diferentes barrios recogidas de firmas para denunciar esta situación. Y los medios de comunicación se hicieron eco de las diferentes peticiones que hacían los ciudadanos y ciudadanas gasteiztarras. Y digo que agradezco que desde el turno popular se recuerde esto, porque en realidad la mayor parte de los argumentos que utilizamos en aquella moción creo que son igual de válidos para esta moción también, porque también hacíamos un poco un histórico de Kutxabank, porque creemos que en muchas cosas poco o nada tiene que ver la entidad bancaria que hoy conocemos con la antigua Caja de Ahorros, y eso es lo que nosotros no compartimos. Este Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación Foral de Álava fueron entidades fundadoras en la creación de las cajas de ahorro, y esa creación tenía un espíritu muy concreto y se quería garantizar un servicio cercano a la ciudadanía, un servicio próximo que diera respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y decían ustedes en la moción que aquella primera caja de ahorros que empezó a dar créditos a esas personas pues, que querían comprar una casa, que querían poner un pequeño negocio, una pequeña tienda, una de esas que que ahora tendríamos que decir que han durado durante muchos años y que desgraciadamente están cerrando muchas de ellas las persianas. Lo vemos hoy en día y lo hemos denunciado en numerosísimas ocasiones desde nuestro grupo, ¿no? O incluso esas personas que estaban pasando por un momento muy difícil en sus vidas y que encontraron una salida con uno de esos créditos. Sin esos créditos seguramente no hubieran podido salir adelante, y eran créditos que se otorgaban con unos intereses establecidos con una perspectiva mucho más social que económica. Esa yo creo que era la diferencia y lo que ustedes planteaban en su moción, ¿no? Esto es lo que creemos que ha cambiado. Es evidente que la Kutxabank actual pues, tiene poco que ver con aquellas cajas de ahorro de las que hablaban ustedes en la moción. Y efectivamente las comisiones suben y suben, las condiciones mínimas para abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, se van endureciendo día a día, y eso conlleva que muchas familias pues, no puedan tener el dinero en una cuenta porque les supone un coste absolutamente inasumible. Horregatik eta bukatzen joateko, Kutxabank publikoaren aldeko plataformak proposatutako mozio honekin bat egiten dugu, logikoki, eta berriro ere urtarrilean egin genuen moduan, arduraz jokatzeko eskatzen dizuet beste udal taldei. Eta esaten dut ardura dugulako, urtarrilean ere esan nuen, ardura eta uste dut zilegitasuna ere daukagulako. Tenemos responsabilidad para hacer frente a una situación que están sufriendo miles de gasteiztarras, y tenemos además legitimidad para exigir a nuestro representante en la Fundación que defienda la posición de este ayuntamiento. Tenemos la responsabilidad de dar respuesta a esas dificultades de los gasteiztarras y de las gasteiztarras, que además, lo decíamos en la moción de enero también, o lógicamente afectan mucho más a las personas más vulnerables de esta sociedad. Eta beraz, bukatzeko, eskatzen duguna da, Kutxabanki eskatzen diegu, Kutxabanki eta herrian dauden gainerako banketxei, eskatzen diegu komisioak gutxienez 2015ko mailara jaistea, herritarrek dirua seguru edukitzeko dagokien oinarrizko eskubidea berriro izan dezaten, eta aldi berean, eta horregatik arduraz eta zilegitasunez jokatzeko eskatzen diete beste taldei, Vital Fundazioan udalak izendatuta dituen ordezkariei eskatzen diegu, aurreko puntuko eskaerak defenda ditzatela fundazioko organoetan. Hori da mozio honekin plataformak eskatu duena, eta desde luego Euskal Herria Bilduk babes osoa emango dio. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, López de Aberasten Andrea. Orain, Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Ruiz Andreak dauka hitza. Eskerrik asko.
Izaskun tiene 24 años, es estudiante de biología y a temporadas trabaja en una tienda del centro de nuestra ciudad. Unos ahorros que va juntando para el futuro y que hacen que pueda tener un dinero para el día a día y para ser más independiente. Eneko tiene 42 años, trabaja normalmente en Txagorritxu como celador, cubriendo bajas, vacaciones, sustituciones. A veces pasan meses sin que le llamen para trabajar. Yolanda tiene 63 años y trabaja en un jantoki. Cobra 435 € al mes y es fija discontinua, o lo que es lo mismo, en verano no cobra. ¿Qué tienen en común Izaskun, Eneko y Yolanda? Las tres no tienen una nómina fija o no supera los 600 € por distintas razones. Izaskun, Eneko eta Yolanda krisia kolpatzen ari zaien pertsonen adibideak dira. Haiek ezagutzen zuten prekarietatea, baina egoera gogortzen ari da. Haientzat, kasu askotan, erakundeek ez dute erantzunik ematen, sistemarekin huts egiten duten pertsonak dira. Zergaitik, prekarietatera bultzatzen dituen sistemak berak behartzen ditu entitateren baten kontu korronte bat edukitzera. Non zigorra, ezartzen zaie beren egoerangatik. Denok dakigulako bankak beti irabazten duelako. Bai, zigortu egiten dira. Sí, se les penaliza, porque ser cliente de Kutxabank a día de hoy, para Izaskun, Eneko y Yolanda, se traduce en 193,20 € al año que deberán pagar a pesar de que ingresan en esta entidad cada céntimo que ganan y atesoran todos sus ahorros en la misma. ¿Quién le hubiera dicho a Alejo Landa, la primera persona en abrir una cartilla en la Caja de Ahorros de Vitoria, que hoy muy probablemente, después de más de 170 años, hubiera estado indignado con las comisiones de la que era su caja, convertida ahora en un banco? Porque no podemos olvidar que la actual Kutxabank, heredera de aquella caja de ahorros cuya misión social era tan importante y por la que muchas de las que estamos aquí somos, por tradición, clientes de esta entidad, porque su responsabilidad con la ciudadanía nos parece necesaria y la iniciativa que hoy nos trae la plataforma Kutxabank Publikoa nos parece oportuna y conveniente. Y es que Kutxabank, como otros bancos, se ha embarcado en una estrategia para aumentar sus ingresos mediante mecanismos de fidelización que premian a los usuarios más activos y vinculados a los productos financieros con la obtención de beneficios. O lo que es lo mismo, castigando al que no obedece a sus necesidades y cobrándole determinadas cantidades, como les pasa a Izaskun, Eneko y Yolanda. ¿Cómo podríamos definir esta situación en la que la banca castiga al que no le deja tomar el control de sus ahorros? Una estrategia no solo para disponer de nuestro dinero, sino también para retenernos como clientes. Pues se lo digo yo, como un abuso. Porque se vuelve a penalizar a las personas que más precarizadas están, porque se castiga a las personas que menos ahorros tienen, a los que no pueden permitirse aparcar sus ahorros en los productos financieros que al banco le parezca más oportuno, porque en esta situación de tanta incertidumbre como la que vivimos en este momento, para muchas personas esta situación es muy complicada. Hace mucho, en este mismo pleno, como ya hemos comentado, hablábamos de exclusión financiera, porque en nuestra ciudad se están cerrando sucursales que están dando un servicio a muchas personas, porque en los pueblos de nuestro entorno cada vez hay menos oficinas físicas de Kutxabank, que es nuestra caja de ahorros. Cada vez nuestra caja, nos ofrece menos servicios y nos cobra más. ¿Dónde queda su obra social? ¿Qué mejor obra social que pensar en las personas que más complicada tienen su forma de subsistir? En su momento, los que acordaron la privatización de las cajas saben que esta fue una maniobra fruto del neoliberalismo y de la globalización, una maniobra errónea, o al menos para el común del ciudadano, que se da cuenta de que, del mismo modo que con el debilitamiento y la privatización de servicios sanitarios o de los cuidados, vamos a peor. Nuestra caja de ahorros mira por los beneficios económicos, pero sin valorar los beneficios sociales, sin pensar en Izaskun, en Eneko y en Yolanda, ni en todas aquellas personas que están en situaciones semejantes. Horregaitik, mozioaren alde bozkatuko dugu. Badakigulako munduari ikuspegi estrategiko bat sozial batetik begiratzen dion, benetako banku publiko bat beharrezko delako. Baina batez ere, gure lehentasuna pertsonak badira,
Izaskun, Eneko eta Jolanda bezalako herritarrak gure lehentasuna badira erantzunak emateko gai izan behar dugulako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Ruiz Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda. Garnika jauna. Buenos días al representante de la plataforma que está aquí con nosotros y ha hecho un análisis que yo no estoy de acuerdo con todo el análisis, pero me parece oportuno, me parece trabajado y me parece bien que podamos valorarlo y debatirlo hoy aquí. Yo creo que hay una cuestión que no se ha metido en ese análisis y yo creo que ha transformado también lo que es las cajas y lo que es Kutxabank, que es la fusión. Yo creo que se ha hecho un análisis y yo sí estoy de acuerdo que una caja tiene que tener una función especial, una caja tiene que velar por el territorio donde está y ahí era donde tenía su finalidad y donde las cajas fueron muy importantes y ayudaron a la transformación de las ciudades y de las provincias. O sea, las cajas eran necesarias y era el motor, como he comentado, de una ciudad o de una provincia. Ya empezaron a tener problemas con la fusión. Nosotros promovimos una plataforma en contra de la fusión porque veíamos que iban a perder identidad, que iban a perder la función directa y las necesidades de cada territorio. Y, de hecho, nos opusimos. Después, claro, el PSOE se fue con el PNV y tuvimos lo que tuvimos, que fue una fusión en contra de los intereses de Álava, en contra de los intereses de Vitoria. Y, además, se ha demostrado que Kutxabank ahora mismo no responde a los planteamientos y a las necesidades que tenemos en Álava. Hemos perdido identidad, hemos perdido implicación y hemos perdido objetivos. Y eso lo tenemos que denunciar y además nosotros lo hemos dicho donde es necesario. Al final, Kutxabank se está convirtiendo en lo que se ha convertido, ¿no? Los intereses de un partido y los intereses de una provincia. Y nosotros siempre hemos dicho que Kutxabank se tiene que abrir, tiene que invertir, tienen que venir. Tenemos que notar en Álava que tenemos, en este caso, un banco que responde a nuestros intereses. Y eso no está pasando. Y nosotros lo hemos denunciado. Y en la otra moción sí que vimos que estábamos perdiendo identidad y nos parecía que socialmente era necesario que apoyáramos esa moción, que lo denunciáramos y que viéramos que teníamos que dar más servicios que se están perdiendo y, sobre todo, también en la provincia. Aquí ya esta moción lo que nos trae ya es a intervenir en un negocio y nos parece que ya es un paso que nosotros vemos que no estamos de acuerdo. Pero sí estamos de acuerdo con muchos de los planteamientos que ha hecho. Y es verdad que Kutxabank tiene que cambiar, tiene que venir. Tenemos que hablar con ellos. Porque al final lo que estamos viendo y muchos de los clientes están viendo que están perdiendo oportunidades, que están viendo que Kutxabank no se implica lo necesario en muchos proyectos también empresariales y sociales y lo que tenemos que hacer. Y sí nos parece oportuno, por un lado, que Kutxabank se implique como se implica en Vizcaya como banco, porque aquí sí se implica, en cambio, como fundación y sí entra en las actividades sociales necesarias, pero no como Kutxabank. En cambio, cuando vemos actividades de Kutxabank, en Vizcaya sí se implica como banco. Aquí se implica como fundación. Por eso hay cosas que tienen que cambiar e intentaremos entre todos que cambien, porque ahora mismo solo representa los intereses de una provincia
y en muchas situaciones de un partido. Eskerrik asko, Garnica jauna, Alderdi Sozialistaren txanda, Gutiérrez Andrea. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, por supuesto, dar la bienvenida y agradecer la presencia de la persona que hoy nos acompaña. Yo voy a ser breve. Y se lo digo sinceramente, yo no tengo ninguna duda de que el objetivo que se persigue con la moción que hoy ustedes han traído aquí es absolutamente loable, como es conseguir que efectivamente, tal y como ustedes plantean, se reduzcan las comisiones que cobran las diferentes entidades bancarias. Además, no solo se centran en Kutxabank, sino en el conjunto de las entidades bancarias que operan en nuestra ciudad, como decía, que se reduzcan las comisiones que se cobran a la ciudadanía por las gestiones que se realizan. Es más, algunas de las cuestiones que usted ha podido plantear, nosotros podríamos compartirlas. Pero hay una realidad y a veces las realidades suelen ser muy tozudas. Y es que las entidades bancarias, como ya se ha señalado por la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, son sociedades anónimas, tienen su propia legislación, tienen su propia regulación a la hora de decidir cómo organizarse, qué servicios prestar y cómo prestarlos, porque efectivamente no es lo mismo un banco que una caja de ahorros y menos aún una caja de ahorros tal y como estaban concebidas las antiguas cajas de ahorros vascas. Yo tengo que decirle que ojalá pudiéramos hacerlo. Ese sería mi deseo, pero lo cierto es que este ayuntamiento, y no solamente este ayuntamiento, ni ningún ayuntamiento, de hecho ayer esta misma moción, también con turno popular, se debatió en el Ayuntamiento de Bilbao y lo que se vino a decir es lo mismo que le voy a decir yo ahora, es que este ayuntamiento no tiene competencias para intervenir en las cuestiones que usted plantea. De hecho, lo dice el propio Banco de España, que dice que las comisiones bancarias son libres. Los bancos podrán cobrar lo que libremente decidan, excepto en aquellos casos en los que el importe de las comisiones estén limitadas por una norma, como en la cancelación anticipada de una hipoteca o de un crédito al consumo. Como usted puede imaginar, y vuelvo a decir, aún pudiendo empatizar con la propuesta, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como tal, frente a esto poco puede hacernos. Y lo que no podemos, desde luego, es arrogarnos una capacidad que no tenemos y tampoco sería, diría yo, adecuado hacer ver a la ciudadanía que desde este Pleno podemos cambiar las comisiones que se cobran, no en Kutxabank, sino en cualquier otra entidad bancaria en nuestra ciudad, cuando esto no es así. Por lo demás, como le decía, agradecerle su presencia, la exposición que ha hecho, que ya le digo, más allá de que tengamos o no tengamos capacidad, hay elementos de lo que usted ha planteado que perfectamente podemos compartir. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Urtubay jauna. Eskerrik asko, alkate jauna, eta egun onden hori, nahiko berandu, baina azkenean tokatu zait txanda. Bueno, en principio, lógicamente, saludar al representante de la plataforma a favor de un Kutxabank público. Él ha comentado muchas cuestiones, voy a centrarme en dos que me parecen importantes, ¿no? O las más destacables. Primero, en relación al precio de las comisiones. Ha comentado que le parecen altas. Bueno, es evidente que en los últimos años han subido, producto probablemente en parte de que han bajado mucho los tipos de interés del mercado. Podemos estar de acuerdo, de hecho estamos de acuerdo en que las comisiones bajen, nos encantaría que bajaran, pero la pregunta es, como la ha comentado mi compañera del Partido Socialista, Marian Gutiérrez, el Ayuntamiento, tenemos entre nuestras funciones pedir a empresas privadas que bajen los precios de sus servicios y de sus productos. Francamente, creo que estaríamos absolutamente extralimitándonos. No corresponde al Ayuntamiento decir qué precios tiene que tener un libre mercado un banco, una tienda, un negocio. No es nuestro cometido. Es legítimo y nosotros somos los primeros interesadísimos en que los precios, en este caso de las comisiones bancarias, bajaran, pero en un mercado libre, aunque usted considere que es un oligopolio, en este momento es un mercado libre y hay cierta competencia y, lógicamente, no nos corresponde como Ayuntamiento pedir que se bajen las comisiones, entre otras cosas porque nuestra petición es un brindis al sol, no tienen por qué tenerla en cuenta, ¿no? Segunda cuestión ha comentado usted, y es verdad que aquí hubo recientemente otro debate vinculado
a la presencialidad del servicio de los bancos y mi grupo político apoyamos efectivamente la propuesta que creo que su misma plataforma planteaba también para que se siguiera manteniendo la presencialidad en el servicio de los servicios bancarios, teniendo en cuenta fundamentalmente que hay implicadas mucha gente mayor que no tiene quizás forma de acceder a través de los medios electrónicos a sus cuentas, a sus servicios bancarios, ¿no? En ese sentido nos parecía y nos sigue pareciendo que hay que instar en la medida que podamos, aunque sea no podamos obligar, a que las entidades financieras mantengan la presencialidad de sus servicios porque efectivamente hay un bien social ahí muy destacable. Es un poco lo que, entonces, le resumo, no vamos a votar a favor, vamos a votar en contra de esta moción. Insisto, no porque no nos gustaría que bajaran las comisiones y los precios de las comisiones, pero creemos que tenemos que ser una institución seria, somos un ayuntamiento y no deberíamos de hacer brindis al sol que sabemos que, lógicamente, no tienen capacidad imperativa y que, además, creemos que con esta misma lógica podríamos pedir que bajara el precio de la cerveza, que bajaran los viajes, que bajara el precio de los coches o el precio de las viviendas. Pero creo que no nos corresponde. En relación a las intervenciones de mis compañeros, sí que quiero puntualizar una serie de cosas. Lo voy a hacer un poco rápido, pero creo que merece la pena decir algunas cosas. En relación a la intervención de la representante de H. Bildu, es evidente que H. Bildu no comparte la última fase de la vida de Kutxabank, ¿no? Cuando se ha constituido una entidad financiera en un banco que es propiedad de 3 fundaciones bancarias. Hombre, yo personalmente considero, estoy seguro, que si H. Bildu hubiera ganado las elecciones locales y las elecciones forales y tendría representantes en las fundaciones y a través de las fundaciones en el banco, pues no estaría tan quejoso con el funcionamiento de Kutxabank. El problema es que H. Bildu no ha ganado las elecciones, no tiene representantes en las fundaciones bancarias y, en ese sentido, no controla lo que pasa en Kutxabank. Pero eso es un problema puramente electoral, puramente democrático. Se ganan las elecciones, se nombra representante en las fundaciones bancarias y, a partir de ahí, se tiene representación o capacidad de decisión en el banco. Y segunda cuestión, voy a tener que decirlo, señora López de Aberasturi, pues ya tengo unos años y ¿qué le vamos a hacer, no? Claro, que me haga usted aquí una especie de discurso tierno sobre las cajas de ahorros, sobre lo bonitas que son las cajas de ahorros, sobre la función social de las cajas de ahorros. ¿Cuántas cajas de ahorros han quemado en esta ciudad? ¿Cuántas se han quemado en este país? Creo que, bueno, está muy bien hacer una historia muy tierna sobre las cajas de ahorros, de lo buenas que son, de lo fantásticas que son, pero aquí hay mucha historia detrás y creo, lo digo sinceramente, creo que la izquierda abertzale no ha sido siempre modélica en la relación con las cajas de ahorros. Lo digo de verdad. En relación a la intervención de mi compañera de Elkarrekin Podemos, bueno, pues tengo que decírselo. Mire, usted tiene representación en el Gobierno de España. Usted, o su partido, mejor dicho, tiene ministros en el Gobierno de España. Y las comisiones bancarias se regulan por una orden ministerial. Ustedes podrían impulsar una orden ministerial que obligara a bajar las comisiones bancarias. Nos vienen aquí, nos lo piden a nosotros, que digamos a Kutxabank que cobre menos las comisiones bancarias. Bueno, pues instelo, impúlsenlo desde el Gobierno al que pertenecen. Creo que es demasiado cómodo a veces estar en el Gobierno y parecer oposición. Creo que a veces hay que tener en cuenta o intentar conectar mejor esas dos cosas. Y ya para terminar, en relación al Partido Popular, quizás esto igual no lo diría, señor Garnica, solo por su intervención, pero hoy toda la mañana la intervención del Partido Popular ha sido nosotros los vitorianos, nosotros los alaveses, nosotros no sé qué, nosotros nos tratan mal, nosotros y Vizcaya, nosotros y el PNV. Ustedes representan a vitorianos, por supuesto. Todos los que estamos aquí representamos a vitorianos. Y créame, nosotros a algunos más que ustedes. Ustedes tienen 5 concejales, que corresponden a otros tantos votos, y nosotros 7, que corresponden a más votos. A veces hablan ustedes los vitorianos como si siguieran teniendo 9 concejales. Eso era la pasada legislatura. Se presentaron y ahora tienen 5. Representan a esa parte muy importante de vitorianos, pero los demás a algunos más. Nosotros a 7 y el equipo de gobierno a 13. Entonces, cuando hablamos de la defensa de los vitorianos, por lo menos que sea compartida. Nosotros no representamos aquí solo al PNV, también representamos una porción muy importante de vitorianos, sus intereses, sus inquietudes y sus necesidades. Y por ahora voy a dejarlo aquí. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Turno de la representación de la ciudadana. Basabe jauna. Zurea da hitza. Eskerrik asko denoi. Bueno,
¿Comentar alguna cosa? ¿Se oye? Sí. Bueno, los estatutos de las fundaciones y de Kutxabank mismo dice que una de sus funciones es el desarrollo económico y social del territorio, y eso es fundamental. Entonces, dentro del desarrollo social del territorio también entran cuestiones sociales como esta. Entonces, sí que son objetivos de Kutxabank. Kutxabank, en sus propios estatutos, se distingue de otros bancos. Respecto a que no puedan decir a Kutxabank, ustedes eligen representantes en la fundación, que están para elegir, como ha dicho el representante del PNV, a consejeros también de Kutxabank. Entonces, deben elegir y pueden destituir cuando quieran a aquellas personas que hagan algo con lo que estén de acuerdo. Y si ustedes están de acuerdo en que Kutxabank debería hacer una política más social con, por ejemplo, este punto de las comisiones, pues a ello. Aquí no estamos hablando del precio de un automóvil, estamos hablando de la exclusión financiera para los sectores que están, sobre todo para los sectores que tienen menos ingresos. Es un poco frívolo el comentario que se ha hecho antes. Y el representante del PNV dice que hay que ganar las elecciones y entonces, en función de los que ganen las elecciones, tendrán más representantes en la fundación. Esto es cierto en Guipúzcoa, pero no es cierto en Álava. En Guipúzcoa, con cada elección de juntas generales, las juntas generales, proporcionalmente a los resultados que han sacado cada grupo, presentan los nuevos miembros de la fundación, los nuevos patronos. Sin embargo, en Vizcaya y en Álava no es así. Ustedes solo pueden nombrar, no sé si son, entre ustedes y la Diputación, 2 o 3, no recuerdo ahora. ¿Y quién nombra a los sucesores en la fundamental, que es BBK? Pues, y también en Vital. ¿Quién les nombra? Los que nombraron al principio de este ciclo, los que eran mayoría. Es decir, Sagredo, miembro de la ejecutiva del PNV de Vizcaya, es ahora el presidente de la BBK, y él y sus compañeros van a elegir a los sucesores, aunque pierdan las elecciones el PNV, que ya sabemos que es una cosa que no ha ocurrido en 40 años, pero bueno, podría ocurrir en un momento dado. Pues eso no es cierto. En ese sentido, no es democrático, y yo les invito a que también pidan a la Fundación Vital que cambie sus estatutos para que se haga una elección, de acuerdo a como lo plantea el PNV, se haga una elección como se hace en Guipúzcoa. Estoy muy de acuerdo con la petición que hace Podemos de que en el Gobierno de España y en el Parlamento de España, ¿por qué no?, se impulse algo para bajar a las comisiones. Invito al propio PNV que él mismo, o a cualquiera de los grupos que están aquí, y mejor, si lo hacen todos juntos, mejor, a que hagan esa propuesta. Les recuerdo que estamos tratando una moción sobre Kutxabank, no sobre el Partido Nacionalista Vasco. Tiene la palabra la señora López de Aberasturi. Eskerrik asko, alkate jauna. Por un momento también yo he pensado que me había confundido de moción y que se estaba hablando de otras cosas, pero no ha sido precisamente este grupo el que ha cambiado de tema. Yo, muy brevemente, son diferentes modelos, señor Gurtubay, a ver si lo termina de entender. Tan legítimo el suyo como el nuestro. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar y no lo hicimos. Son modelos diferentes. Tan legítimo el suyo como el nuestro, tan legítimo el del PNV como el de Euskal Herria Bildu. Y no tiene por qué menospreciar los argumentos que pone este grupo encima de la mesa. Y lo ha vuelto a hacer una y otra vez. Son modelos diferentes. Y lo mismo que respetamos el suyo, haga el favor de respetar los nuestros. Y dice que nuestros argumentos no les valen, que son casi poéticos y demás. Pues es lo que han dicho miles y miles de personas hace 2 meses escasos ante el cierre de las ventanillas de Kutxabank. Mismos argumentos. Y usted los descalifica. Muy diferentes, desde luego.
a los que tiene la derecha regionalista. Muy diferentes, desde luego. Y ya, mire, lo siento, pero le decía que no sabía de qué hablaba. Si de verdad este Gobierno es tan serio como para igualar los intereses de las cuentas y las dificultades que tienen miles de gasteiztarras para abrir una cuenta con el precio de la cerveza, es que tenemos un problema más serio de lo que parece. Turno del Grupo Podemos. No desea intervenir. El Grupo Popular, señor Garnica. Bueno, yo voy a intervenir en este segundo turno, voy a intentar ser breve y lo hago por respeto a la plataforma que ha presentado esta moción. No podemos estar de acuerdo en todo, pero nos parece que han hecho un buen trabajo y han hecho un debate racional. Y por eso se lo agradezco. Otra cuestión, como he dicho anteriormente, que no estemos de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo con el carácter de las cajas y lo que comentaba anteriormente, que todo se torció con la Fundación porque hubo un partido que quiso imponerse a todos los demás. Pero como han banalizado, yo quería responder aquí. Me parece muy sensato lo que ha presentado la plataforma, pero aquí el que ha hablado de PNV, el que ha hablado de votaciones, ha sido, señor Urtaran, y tendría que reprender a su portavoz, el señor Gurtubay. Es el que ha banalizado esta moción, el que ha hablado de votos, no votos. Y yo creo, señor Gurtubay, yo le respeto y le aprecio, pero tiene que ser más humilde. No tiene que empezar a decir, es que yo ahora soy, como he ganado estas últimas, soy el más vasco, el más... Pero sí, llevan sin ganar hace 20 años, han ganado y el señor Urtaran está sentado ahí porque le apoyó Bildu, que ha sido con los que más se ha metido. O sea, vamos a decir la verdad. Porque quedó el tercero, el cuarto, o sea... Y le puso Bildu en ese sitio. Entonces, si quiere debates, podemos debatir lo que quiera, señor Gurtubay, pero sea más humilde. Y los que politizan Kutxabank es el PNV, por aquí, por eso se habla del PNV, ¿eh? Entonces, yo creo que el PNV es mucho mejor, que sea sensato, que sean más humildes, no se metan en debates que pierden seguro. Y además me parece feo haber metido este debate cuando se ha presentado una moción que, aunque no la compartimos, nos parece que han abierto un debate muy racional, nos parece muy acertado. Vamos a votar en contra por la cuestión que le hemos dicho, porque nos parece que es intervenir en un negocio, pero nos parece que la exposición de motivos, pues nos parece que ha sido una buena presentación. Pero he salido porque me parece que estaban banalizando una moción y no debía ser lo oportuno. Por lo tanto, muchas gracias a la presentación de la plataforma. Gracias, señor Garnica. Procuren ser más racionales y menos viscerales, porque luego pueden hacer declaraciones que desacrediten su intervención y dejen mal lugar no solo a usted, sino a esta corporación. Señora Gutiérrez, no desea intervenir. Señor Gurtubay, tiene usted la palabra. Bueno, pues solo por finalizar un poquito la intervención, ¿no? Yo creo que no ha salido aquí, también es un tema que hay que destacarlo. Estamos hablando de Kutxabank, ¿no? Kutxabank es una entidad financiera, todos la conocen, implantada en 3 territorios, aunque tiene también titularidades en otros fuera de aquí. Y todos sabemos, o deberíamos saber, un dato yo creo que es destacable y hoy no ha salido aquí, ¿no? De los rendimientos de Kutxabank, de los beneficios de Kutxabank, el 50% se entrega a las entidades, a las fundaciones titulares, en este caso a la Fundación Vital. Sobre el 11% que tenemos en Kutxabank los alaveses, el 50% de los beneficios se entrega a la Fundación. La Fundación hace una labor muy importante. Creo que todos los que estamos aquí la prestigiamos. Una labor cultural, una labor social, una labor de fomento del territorio. Eso no ocurre con otras entidades financieras. No ocurre con ninguna entidad financiera privada. El 50% de las ganancias de Kutxabank van al territorio a través de la Fundación, a través de acciones que todos los que estamos aquí compartimos y apoyamos.
Creo que no ha salido en este debate y era un dato que faltaba destacarlo. Nada más. Gracias, señor Urtubay. Bien, terminado el debate, procede la votación de la moción presentada por el Grupo de H. Bildu. Votos a favor. Votos en contra. Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo de H. Bildu y el Elkarrekin Podemos y el voto contrario del resto de formaciones. Agradecemos la participación en este pleno al Turno Popular y especialmente al señor Basabe y procedemos a continuar con el debate plenario, en este caso con una moción que no sé si continúa todavía o se va a dejar para el próximo pleno sobre la necesidad de poner en marcha un plan de turismo en Vitoria-Gasteiz. Bien, señora Chavarribe y al Grupo Popular, se agradece también habida cuenta de que nuestra compañera Imaire Rechevarría no puede asistir a este pleno por cuestiones de fuerza mayor que ya conocen. Bien, pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, que se hace el 18º, y es una moción presentada por los grupos PNV y PS sobre los homenajes públicos a presos de ETA. Tenemos con nosotros a representantes de la Fundación Fernando Buesa Blanco, a los que les damos la bienvenida. Y en este caso pues tienen ustedes la palabra para hacer la presentación de dicha iniciativa, cuando ustedes quieran. Egun guztioi eta eskerrik asko Euskal Alderdi Jeltzalearen eta Euskadiko Alderdi Sozialista Euskadiko Ezkerraren Gasteizko udaltaldeei etako presoi egiten zaizkien omenaldiei buruzko mozio hau osoko bilkurara ekartzearren. Eta eskerrik asko Vitoria-Gasteizko udalari herritarren txanda honetan parte hartzeko aukera emateagatik. En este caso, estas palabras de agradecimiento no son de mera cortesía, ya que para la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa, Elkarbizi y Gogoan por una memoria digna, grupos que nos movemos en el terreno social, es fundamental que nuestras reflexiones y nuestro mensaje vayan calando en la sociedad y que nuestras propuestas sean asumidas también por los partidos políticos y las instituciones de cara a impulsar este tipo de iniciativas dirigidas a la recuperación de los valores éticos y de la convivencia. Beraz, mila esker bihotzez. 2020ko irailean, Fernando Buesa Blanco Fundazioak, Elkarbizik eta Gogoan por una memoria digna taldeak, biktimagileen lekua gure plaza eta herrietan dokumentua argitara atera genuen, elkarrekin hausnarketa bat egin ondoren. En las últimas décadas y en la memoria de nuestras vivencias, las pintadas y reivindicaciones en favor de ETA y de sus presos han formado parte de nuestro paisaje y durante muchos años fueron los únicos mensajes que se veían y se escuchaban en las calles. Y eso lo hemos tenido tan interiorizado que nos ha parecido lo normal. Mientras tanto, las víctimas de ETA permanecían en silencio, ocultas y ocultadas, muchas veces obligadas a escuchar mensajes que justificaban la violencia ejercida contra ellas, sufriendo segundas, terceras y múltiples victimizaciones. Pero por suerte hay espejos, y en un momento alguien nos puso frente a uno, y más allá de ver el reflejo de nuestra propia persona, comenzamos a ser conscientes de toda esta violencia que día a día sufríamos en nuestro entorno y que estaba socavando las bases éticas de nuestra sociedad. Y comenzamos a reaccionar. Y empezamos también a pausar nuestra mirada en las víctimas. Y a veces han sido las propias víctimas las que nos han puesto frente al espejo. En este caso, fue la llamada de una de ellas la que nos impulsó a centrarnos en esta reivindicación que hoy se recoge en esta moción. Ella nos trasladó el desasosiego que sentía al tener que pasearse aún hoy por calles llenas de murales y pintadas que ensalzan la figura de unas personas cuyo único mérito ha sido ejercer la violencia y destrozar la vida de tantas y tantas personas. Eta biktima honen lekuko hartuta guztioni buelta emateko hausnarketa bat egiteari ekin genion. Eta bukatu ondoren, gure kaleetako paisaia eraldatzeko eskumena duten instituzioen atea jotzea erabaki genuen, gure herri eta hirietako udaletxeak. Ondoko hauek dira gaurko proposamenaren ardatz nagusiak. Indarkeriaren inpaktu soziala ikaragarria izan da, eta denbora asko beharko dugu terrorismoak hain sakon markatutako gizartea normalizatzeko. La violencia no solo nos afectó en el momento exacto de la amenaza y la muerte,
La violencia y sus consecuencias destruyeron tantas cosas que llegar a normalizar una sociedad tan profundamente marcada por el terrorismo llevará mucho tiempo. El reto de la paz y la convivencia exigen al menos tiempo, voluntad y un trabajo ético enorme. Y la necesaria deslegitimación social de la violencia es incompatible con expresiones públicas que homenajean o ensalzan la figura y la trayectoria de alguien que decidió matar o colaborar en ello. Guztiz legitimoa da urruntzeko espetxe politika kritikatzea eta edozein presoren hurbilketa aldarrikatzea. Baina oso desberdina da gure herrietako martiria balira bezala, biktimen eta gizartearen bizikidetzaren aurkako atentatu larriak egin zituztenak modu akritikoan tratatzea. Biktimagileak aintzat hartzeak eta espazio publikoan egiteak agerian uzten du gure gizartean zati batean gabezi handia dagoela. Hau da, oraindik ez duela onartu indarkeriaren deslegitimazio soziala. En este sentido, conviene no subestimar el efecto devastador que tiene para la memoria y la ética pública la presencia todavía de estos homenajes, porque normalizándolos podríamos estar enviando un mensaje equivocado a las siguientes generaciones, pues a través de estos actos se nos traslada la imagen de una gente generosa ensalzada por su participación en una violencia que no se cuestiona, cuando la violencia es sobre todo un trauma. Atentatuen erlatibizazioari edo nostalgia kriminalari atea irekitzea bide txarra da bizikidetza indartzeko. Izan ere, armak lurperatu ondoren, gauzari premiazkoenetako bat gizartearen zati handi batean indarkeriaren inguruan eraikitako epika deusestatzea da. Sin duda, este asunto no se resuelve por la vía penal. No es ese su terreno, sino que requiere espacios de reflexión y deslegitimación de la violencia. Y esta tarea corresponde a quienes siguen organizando este tipo de actos y a quienes han ido en el mismo tren que ETA. Benetako bizikidetza eraikitzen da, biktimagileak eroitzat hartzen esten agertoki batean oinarrituta. Gaur egun herri askotako espazio publikoan oraindik ere desoreka handia dago erasotzaileen eta biktimen presentziaren artean, eta horrek espazio komunen eta publikoen erabilerari buruzko hausnarketa merezi du. La paz exige actitudes a favor de la paz y estas tienen que ser constantes y permanentes. No es posible reforzar la convivencia mientras se apuesta por una ilusoria impunidad de los crímenes. Bizikidetza eta indarkeriaren deslegitimazioa indartuko dituzten balio adiskidetzaileak proiektatzea bateraezina da biktimagilei eskaintzen zaizkien laudoriozko ekintzekin. Non berriz ere mespresatzen den omentzen direnek biktimei eragindako mina. Ekintza horiek gure gizartearen oinarri etikoak ere zalantzen jartzen baitituzte. Una convivencia sana se construye sobre la imbricación de muchos elementos y sin duda es central tener en cuenta que las víctimas generadas, sea cual sea el origen de la violencia sufrida por ellas, tienen derecho a la verdad y a la justicia. Además de ello, hay que tener en cuenta que la convivencia se construye en el espacio común, en la vida cotidiana, en el paisaje urbano, desde el respeto hacia quienes sufrieron la violencia, sin más matices que la cercanía al dolor de quienes se vieron en una diana. Por eso, los homenajes a los presos de ETA, que se realizan precisamente porque eran de ETA, deterioran la calidad de nuestra convivencia, porque la misma se basa en un ejercicio diario de empatía y afecto. Amaitzeko esan, oroimenerako betebeharrak etika eta biktimak gure jardunaren erdigunean jartzea eskatzen duela. Horrela bakarrik lortuko dugu gizarte kohesionatuagoa, indarkeriaren drama gainditzeko gai dena. Gaur egun badakigu horrelako kontuak baztertzea beti izaten dela ahazturaren atarikoa. Eta guzti honi bultzada bat emateko planteatzen duguna ondoko hau da. Que se ponga fin a los homenajes públicos a los presos de ETA. Que los ayuntamientos garanticen que los espacios públicos de sus municipios sean un ámbito de convivencia, sin mensajes que idealicen a los miembros de ETA y que no estén tomados por la iconografía de los presos de ETA. Que se construyan foros municipales para impulsar espacios y murales locales destinados a reforzar los valores de la memoria democrática, la convivencia y la deslegitimación de la violencia. Mila esker.
Mila esker zuri, Nariz Barrutia Andrea. Bai, Mateo jauna. ETA no puede ser considerada como una organización o un agente político equivocada en los medios, pero aceptable en sus fines y objetivos. Matar, extorsionar, explosionar bombas no son en ningún caso actos políticos, sino criminales. Y quienes los ordenan, planifican o ejecutan no son ni gudaris, ni patriotas, ni héroes. No merecen el homenaje de nadie, sino la repulsa de todos. Estas palabras no son mías, eran de un vecino de esta ciudad. Las pronunció Fernando Buesa en el Parlamento Vasco 3 semanas antes de ser asesinado por ETA junto a Jorge Díez. Poco más cabría añadir, es un mensaje claro y contundente, muy significativo. Pero dado que tenemos la oportunidad de dirigirnos al Pleno en este turno popular, como representante de la Fundación Fernando Buesa, me gustaría compartir unas breves reflexiones que nos parecen fundamentales ante las reacciones y pronunciamientos que la presentación de esta moción ha provocado. En nuestra propuesta, que ya ha detallado Maite y que ha sido recogida en la moción que hoy se debate en este Pleno, se dice que la convivencia real se construye sobre la base de un escenario en el que los victimarios no sean considerados héroes. Y es que los recibimientos que se hacen a los presos que han cumplido sus condenas no solo son muestras de cariño, son actos que se hacen en espacios públicos, acompañados por liturgias festivas, con aplausos, pancartas y mensajes que, sin lugar a dudas, elogian y apoyan la trayectoria de las personas que han estado presas por cometer o ayudar a cometer crímenes. Estos actos son ética y moralmente inadmisibles. Una acogida afectiva por parte de familiares y amigos se puede hacer en el ámbito privado, pero hacerlo de esa manera pública y notoria es demoledor para las víctimas. Es indignante escuchar a quienes los organizan y apoyan que la única intención de los mismos es dar muestras de cariño. Estos actos son humillantes y hacen daño, mucho daño a las víctimas. Es una revictimización en toda regla. No lo decimos nosotros, lo dicen las propias víctimas, de manera individual y también las entidades que las representan. Las víctimas son plurales, como lo es la sociedad, pero en este asunto todas coinciden en mostrar su repulsa y su indignación ante estos hechos. Lo llevan haciendo hace ya mucho tiempo, demasiado. Cabe reseñar que Covite está haciendo una labor muy importante en la denuncia constante de este asunto. Y lo más grave de todo es que no solo es un daño ético y moral hacia las víctimas, es un insulto y una afrenta al conjunto de la sociedad. Si quienes organizan y apoyan estos actos quieren aportar a la convivencia, lo primero que se deberían hacer es poner fin a los mismos. Y también acabar de una vez por todas con toda la iconografía de apoyo y legitimación a ETA repartida por muchas de las calles de nuestros pueblos y ciudades. Cuestión esta que redundará, sin lugar a dudas, en tener una sociedad respetuosa con la memoria democrática y la convivencia. No queremos crear crispación. La nuestra es una aportación constructiva y propositiva. Las entidades promotoras de este texto venimos desde hace ya tiempo trabajando por una sociedad que tenga memoria y donde la violencia nunca pueda ser legitimada. Acabado el terrorismo de ETA, la justificación de sus acciones y el respaldo social que tuvo siguen presentes, manteniendo una épica en torno a la violencia que es indigna y que además es un modelo muy nocivo para las nuevas generaciones. ¿Estos son los valores que queremos transmitir a nuestros hijos e hijas? Es esencial realizar un trabajo serio, constante, que mantenga siempre claro el límite ético de la dignidad y del respeto a las víctimas. Este ayuntamiento, con sus diferentes corporaciones y alcaldes al frente, siempre lo han tenido claro. Agradecemos al equipo de gobierno y especialmente al alcalde, también en su condición de presidente de Eudel, que hayan recogido nuestra propuesta y la hayan traído a este pleno en forma de moción. Eskerrik asko, Mateo jauna eta baita ere Nariz Barrutia Andreari. Orain alderdi politikoen txanda da. Printzipioz alderdi sozialistak hasiko du eztabaida hau. Beraz, Gutiérrez Andrea, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, yo dar la bienvenida a Maite y a Eudu en nombre de la Fundación Fernando Buesa, en nombre también de Gogoan y de Elkarbisi. Y agradecerles muy sinceramente el hecho de que hayan traído hoy, en este caso a través o utilizando al Partido Socialista de Euskadi y al Partido Nacionalista Vasco, que hayan traído al Pleno de este Ayuntamiento esta moción, que más que una moción yo diría que es una reflexión muy necesaria de acometer. Todos ustedes saben que en octubre de este año
se cumplirán 10 años desde que la banda terrorista ETA anunció que dejaba las armas de manera definitiva. No vamos a negar, yo creo que es obvio, que para una inmensa mayoría de la sociedad vasca y también española supuso un alivio el saber que ya no habría más asesinatos, que ya no habría más secuestros, que ya no habría más extorsiones, en definitiva, que habría menos violencia. También hubo quien pensó que era el fin y que todo había acabado. Sin embargo, este pensamiento no era correcto, porque el 20 de octubre de 2011 lo que significó fue el inicio de un camino mucho más largo y no exento de dificultades, como es recomponer a una sociedad golpeada por la violencia durante décadas y con heridas generadas muy importantes. Y el ejercicio continuado de la violencia durante tantos años, como señala la moción que han presentado las personas que hoy nos acompañan, y cito textualmente, destruyeron tantas cosas que por eso mismo llegar a normalizar una sociedad tan profundamente marcada por el terrorismo llevará mucho tiempo. Y los ongi etorris, como se les ha dado en llamar, no ayudan precisamente en ese camino de reconstrucción de esta sociedad desde un punto de vista de la convivencia, de la reconciliación y yo diría que incluso desde la reconstrucción o de la reconstrucción ética y moral de nuestra sociedad. Esto no va de dar cariño, como decía el otro día, creo recordar que era un parlamentario de H. Bildu. Esto va de qué clase de sociedad queremos construir después de 40 años de violencia. Esto va de cuál es el suelo ético del que nos queremos dotar y dónde queremos establecer los límites de la ética y la moral en nuestra sociedad. Los ongi etorris van de recibimientos a personas condenadas por pertenencia a una banda terrorista, condenadas por asesinar, secuestrar, extorsionar, etcétera, etcétera. Va de recibimientos públicos a estas personas en el espacio público, un espacio público que tengo que recordar que es de todos y de todas y que es además el ámbito donde debe desarrollarse precisamente la convivencia. Y digo que va de recibimientos públicos como si de héroes se trataran, como si sus acciones fueran dignas de aplauso y de reconocimiento. Y son acciones que caminan justo en contra del camino a seguir, cuál es, efectivamente, la deslegitimación definitiva de la violencia como herramienta para defender cualquier tipo de idea u objetivo. Matar estuvo mal, secuestrar estuvo mal, extorsionar estuvo mal. Y sobre esto, en una sociedad que quiere construir un futuro en armonía y entre todos, no puede ni debe de haber discusión alguna. Los ongi etorris son un escarnio para las víctimas del terrorismo, una falta de respeto absoluta hacia ellas y además, como se ha dicho y muy bien dicho, además contribuyen a revictimizarlas una y otra vez. ETA acabó, a ETA se la venció, pero es obvio que sigue habiendo ciudadanos y ciudadanas en esta sociedad que siguen pensando que matar estuvo bien y esto denota algo sustancial también en este camino a recorrer y es la falta total de empatía con quienes fueron y son víctimas del terrorismo. Difícil reconstruir algo cuando precisamente no se es capaz de ponerse en la piel del otro y entender el dolor y el sufrimiento causado. Agradecer nuevamente y de corazón la presencia tanto de Maite como de Edu. Eskerrik asko, Gutierrez Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda da. Kurtubai jaunak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, y lógicamente bienvenida a los representantes de la Fundación Fernando Buesa, Elkarbizi y Gogoan, si no me equivoco. Son las tres asociaciones que han impulsado un poco esta iniciativa que ha recogido el equipo de gobierno, personalmente el alcalde y los grupos que formamos el equipo de gobierno, que somos el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Voy a intentar, lógicamente, apoyamos este texto, apoyamos esta iniciativa y simplemente tres pequeñas reflexiones muy breves, ¿no? La primera, creemos que este es un debate muy procedente aquí, porque este es un debate puramente político. Político en el mejor sentido de la palabra. Político es aquello que afecta a la polis. Y la polis es la ciudad, es fundamentalmente el espacio público. Hablamos de lo que ocurre en los elementos comunes de nuestra casa. Si los elementos privativos serían la casa de cada uno, en la ciudad los elementos comunes es el espacio público, las calles, las plazas,
nuestra vida pública. Eso es política, hablar de lo que afecta al espacio público. Por eso, precisamente, creemos que esta reflexión política es procedente. Y creo que es procedente también que los que estamos aquí, corporativos, todos representantes de diferentes grupos políticos, hablemos de esto, del espacio público, de su uso, de su utilización, de qué ocurre en el espacio público. Por eso pensamos que los homenajes públicos, los onguietorris a presos de ETA, son inaceptables. Lo voy a decir en forma negativa. Este grupo político no tiene absolutamente nada que decir a recibimientos privados, a acogimientos de familiares o de personas allegadas a una persona que vuelve a su casa después de haber pasado un tiempo más o menos largo en la cárcel, una vez que haya cumplido la pena que se le ha impuesto. No tenemos nada que decir a esos acogimientos privados, a esas muestras de cariño privadas que puedan hacer unos allegados o unos familiares. Lo entendemos, es humano, absolutamente comprensible. Pero es muy distinto, es sustancialmente distinto, es radicalmente distinto que a una persona se le acoja en mitad de una calle, se rodee de icurriñas y de ciudadanos aplaudiéndole, o se le suba a una plaza en un escenario, se le aplauda. Eso no. Eso es un homenaje a una trayectoria política, a una trayectoria pública, y eso no es de recibo en relación a los presos de ETA, a personas que, lógicamente, han cumplido su deuda con la sociedad, han cumplido su pena y vuelven a casa. No es de recibo. Nosotros, por lo menos, este grupo, tampoco aceptaríamos eso mismo de una persona condenada por torturas, de una persona condenada por crímenes de Estado. No lo aceptaríamos. Es igual de, perdón la expresión, repugnante. No es de recibo. En ese sentido, insisto, hay que diferenciar los acogimientos personales y el uso del espacio público, los acogimientos públicos, la puesta en valor en el espacio público de la trayectoria pública de una persona. Por dos razones fundamentales, lo han comentado mis compañeros. Primero, porque esto daña mucho a las víctimas. Daña mucho a las víctimas, que bastante tienen que sobrellevar su dolor injusto. Daña mucho. Y segunda cuestión, la pedagogía social que esto implica. No es de recibo. No es de recibo que nadie se sienta un héroe cuando ha pertenecido a ETA y ha cometido gravísimos delitos o ha colaborado en ellos. Estamos todos encantados de que esa persona haya cumplido su pena, estamos encantados de que vuelva a su vida y lo mejor que le queda en la vida es lo que tiene en el futuro, no en el pasado. Nada más. Eskerrik asko, Agurtubai jauna. Orain, Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Zubiaurre Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Lehenik eta behin, eskerrak eman, Maite eta Fernandori, Fernando Buesa Fundazioko kidei, eta baita ere elkarbizi eta gogoan elkartaren izenean, etorri zaretelako. Hona etortzagatik, hausnarketa egitera bultzatzera. Indarkeriaren izaera deshumanizataileak sentibidetasunik eza eragiten du beste pertsona batzuen sufrimenduaren aurrean. Gizarte polarizazioko testuinguruetan defentsa memoriak gertatzen dira maiz. Hau da, norberaren mina edo sufrimendua bakarrik aitortzen edo ikusten da. Memoria inklusiboak egoera horren aurrean jarrera bat hartzea eskatzen du. Eta sentsibilitate sozial handiagoa. Eta indarkeriaren, giza eskubideen urraketen eta horiek eragiten duten sufrimendu bidegabearen kritika eragin behar ditu. Elkarrekin udal taldearentzat, arestian esandakoa, indarkeriaren ondoriozko haustura sozialak gainditzeko oinarria da. Eta espazio publikoan adierazitako ekintza simboliko guztien gida izan behar du. El carácter deshumanizador de la violencia genera insensibilidad frente al sufrimiento de otras personas. En los contextos de polarización social se producen frecuentemente memorias defensivas, es decir, solo se reconoce o se ve el dolor o el sufrimiento propio. La memoria inclusiva debe basarse en tomar posición frente a ese conjunto de situaciones, generando una mayor sensibilidad social y una crítica de la violencia, las violaciones de derechos humanos y el sufrimiento siempre injusto que éstas producen. Para Elkarrekin, lo dicho anteriormente,
es la base que nos permite superar las fracturas sociales derivadas de la violencia y debe de ser la guía de cualquier acción simbólica expresada en el espacio público. Es por ello que Elkarrekin siempre ha defendido que los recibimientos a las personas expresas se deben realizar en el ámbito privado y desprovistos de todo homenaje o reconocimiento a una actividad violenta, para evitar que se conviertan en un elemento de división y en una dificultad añadida para la construcción de una convivencia democrática. Hay una cuestión clave, que es empatizar, ser capaces de ponerse en el lugar del otro, ser capaces de hacerse cargo de los sentimientos del de enfrente. Si uno quiere ponerse en el lugar de una víctima, es fácil hacerse la idea de lo que puede vivir al ver un homenaje a personas que le han causado un profundo daño. No es de recibo la organización de homenajes públicos. Supone un dolor añadido a las víctimas y se aleja de lo que siente la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca. Esta nueva victimización no es ética ni es justa. Bizikidetza berreraiki behar dugu Euskadin. Berreraiki egin behar dugu. Indarkeriazko eta oinazezko hamarkada bidegabeen ondoren. Eta horrelako omenaldi publikoek ez dute elkartasuna bultzatzen, ezta bizikidetza ere. Necesitamos reconstruir la convivencia en Euskadi. Necesitamos reconstruirla después de décadas de violencia y de dolor injustos e injustificados. Y este tipo de homenajes públicos no solo nos suman, restan a la convivencia. Pero si bien todo esto es cierto, también lo es que no se puede generalizar. Que no se puede decir que siempre que un familiar o allegado acoge a un preso que ha cumplido su condena es un homenaje. Y sí, también hace falta ponerse en la situación de esa familia y de esa persona que ha estado privada de libertad, que vuelve a casa habiendo cumplido su condena. Es fácil entender que una madre o un hermano reciban a su familiar. Ni queremos ni vamos a entrar en un debate terminológico sobre qué son o no son homenajes. Para nosotras el debate no está ahí. Tampoco está en cuántas personas se juntan, sino en para qué se juntan esas personas. ¿Y cuál es el resultado respecto de las víctimas de que se junten esas personas? Es el debate ético el que debemos tener. También tenemos claro que estas cuestiones no se resuelven con el Código Penal ni con policía. Se resuelven con diálogo, con un diálogo más discreto que público, con un diálogo que lo que busque sean acuerdos y no reproches. Ni el Código Penal ni la policía van a convencer a nadie de la necesidad de respeto y empatía. Es por ello que en Elkarrekin vemos fundamental fomentar foros locales para tratar temas de gran calado como el uso de los espacios públicos, en clave de convivencia, analizando y profundizando las diferentes posibilidades que ofrece el espacio público para expresarnos como vecinos y vecinas, que deseamos avanzar en la gestión de la convivencia, con garantías de no repetición del pasado. Y dicho esto, decir que por todo ello apoyaremos la moción presentada por los grupos EAJ-PNV y PS Euskadiko Ezkerra y participada por la Fundación Fernando Buesa. Mila esker. Mila esker zuri, Beorre Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda. Komenon Andrea. Bueno, pues en primer lugar quiero dar la bienvenida a Maite y a Edu en representación de las asociaciones promotoras de esta iniciativa, a OAN, a la Fundación Fernando Buesa Blanco y al Carbisi. Y, por supuesto, bueno, nosotros desde luego que estamos plenamente de acuerdo con esta moción. De hecho, si nos hubiesen trasladado previamente, hubiésemos estado encantados de haber firmado la misma, porque efectivamente estamos totalmente de acuerdo. Y, de hecho, si ustedes esta iniciativa, como parece ser, la van a ir llevando por los diferentes municipios, tengan por supuesto que cualquier compañero del Partido Popular estará encantado de firmar esta moción. De hecho, el Partido Popular fuimos los primeros en denunciar los vergonzosos ongi etorris. Lo hicimos en el Parlamento, no solamente en el 2018 y en el 2019, sino que también lo hicimos in situ. Compañeros nuestros estuvieron en las calles directamente donde se estaban haciendo esos
homenajes a los terroristas y denunciando en las calles lo que estaba ocurriendo, poniéndolo en el foco mediático y en el foco de la atención de todos los vascos. Y, evidentemente, cada vez que hemos sido conocedores de uno de estos actos, los hemos denunciado, como por ejemplo lo hicimos aquí en Vitoria, cuando se produjo en nuestra ciudad en julio del 19. Parece mentira que estemos hablando de esto y que suene tan lejano, porque luego cuando miramos realmente de hace cuántos años estamos hablando de hace muy poquito. Todo el dolor que el terrorismo de ETA ha causado en España, en Euskadi, nuestro territorio bien sabe el sufrimiento, 45 asesinados por la banda terrorista ETA desde el 75, y todo el terror que infligió la banda con las amenazas, los atentados, las extorsiones, los impuestos revolucionarios, los secuestros. Lo conocemos muy bien porque lo hemos vivido. Yo cuando entré en el ayuntamiento, para poder celebrar un pleno en aquel mandato, estábamos los 27 concejales presentes y 36 escoltas fuera esperándonos. Esa era nuestra realidad, que los representantes de Vitoria-Gasteiz tenían que tener tantísimos escoltas fuera para poder defender la libertad, para poder defender los derechos de los vitorianos, para poder defender la democracia. Y hoy veo aquí a la señora Gutiérrez, al señor Iturritza, al señor Garnica, a la señora Domaica, yo misma, que tuvimos que vivir durante tantos años escoltados. Pero finalmente la sociedad y el Estado de Derecho conseguimos vencer a la banda terrorista ETA. Y han pasado muchos años, y no me quiero tampoco centrar, que se ha comentado aquí por parte de otros portavoces, pero lo que sorprende es que mientras los demás hemos avanzado, hemos mirado hacia adelante, hemos trabajado para la convivencia, para defender el relato, para apoyar a las víctimas del terrorismo, lo que vemos es que Bildu, la izquierda abertzale, se ha anclado en ese pasado, defendiendo lo indefendible y orgullosa de su apoyo a ETA. Y esto lo vemos hoy aquí, lo escuchamos ayer por otros portavoces de Bildu. Vuelven a evidenciar que no han dado un solo paso en este aspecto y que en este caso también están dando la espalda a los vascos a este respecto. Defender los ongietorris es defender el legado de horror de ETA y es agradecer a los asesinos el que hayan matado. Esos son los ongietorri, porque por mucho que quieran disfrazarlo de otras cosas, de algo de familiares, de algo del entorno más cercano, la realidad es que la izquierda abertzale hace una clarísima diferenciación entre los presos de ETA. Hay dos tipos de presos de ETA para la izquierda abertzale: los traidores y los gudaris. Los traidores son aquellos que durante su estancia en la cárcel sí han reconocido que lo que hicieron estuvo mal, que era inaceptable asesinar, extorsionar, matar, que sí han colaborado con la justicia estas personas y que sí han pedido perdón a sus víctimas. Lógicamente, cuando un preso de ETA que ha actuado así sale de la cárcel, no tiene ningún ongietorri, ninguno. De hecho, muchas veces tiene serias dificultades para poder volver a sus pueblos, porque la izquierda abertzale le afea esa actuación. Sin embargo, luego están los otros presos de ETA, los que ustedes consideran los gudaris, los de pata negra, los que siguen perteneciendo al llamado colectivo de presos, los que sí siguen defendiendo que lo que hicieron estuvo bien y siguen orgullosos de toda la sangre y todo el dolor que han derramado por esta tierra. Esos que nunca han pedido perdón y esos que nunca han colaborado ni con la justicia ni han apoyado a las víctimas. Esos son los que son recibidos con ongietorris. Esos son los que, cuando llegan al País Vasco, son recibidos en las calles, en ese recibimiento al héroe, en ese recibimiento al que ha resistido sin rechazar a ETA. Es una bienvenida entre gritos y vítores a ETA. Esa es la realidad de los ongietorris. Un rito de bienvenida y agradecimiento al asesino, en el que lamentablemente llegamos a ver, con las imágenes que podemos ver en Internet o cuando conseguimos ver imágenes de lo que son esos ongietorris, es que llegamos a ver que hay muchísimos jóvenes y niños recibiendo al asesino como un héroe. ¿Cómo vamos a permitir esto los demócratas? ¿Cómo vamos a permanecer silenciando este hecho los demócratas? Evidentemente que no. No nos callaron cuando nos querían asesinar y cuando mataban, desde luego no nos van a callar ahora. Y desde luego con nosotros no van a
formar parte, nosotros desde luego no vamos a permitir esta apología del terrorismo y esta humillación y este insulto constante a las víctimas del terrorismo y a toda una sociedad que ha trabajado para conseguir echar de nuestras calles y echar de nuestra realidad a ETA. Como digo, no lo hicieron entonces, no consiguieron callarnos y mucho menos lo van a conseguir ahora. Como decía, ver las imágenes de los ongi etorris nos evoca al peor momento de nuestra historia, los momentos muy dolorosos. Y lo que es inaceptable es que a día de hoy, en el 2021, Bildu siga anclado en ese pasado, siga anclado en ese odio y siga anclado en esos años de terror. Y lo más triste es que, junto a esa izquierda abertzale que no se ha querido mover nunca de ahí, y de hecho Sortu así lo ha defendido siempre, la pena es que han dado un paso atrás algunos otros que sí habían llegado a condenar, como podía ser EA, que sí que había condenado y que ahora, bueno, pues al estar dentro de Bildu ya no lo hace. Y yo hoy me siento obligada, señor González, nuevo portavoz de EH Bildu aquí en Vitoria, porque se lo pregunté muchas veces a la señora Larrión y nunca llegó a condenar el terrorismo de ETA y nunca contestó las preguntas tan claras que le hacíamos, siempre daba evasivas, porque nunca quiso condenar el terrorismo de ETA. Y yo hoy, como decía, señor González, me veo obligada a hacerle la pregunta directa. Señor González, ¿usted condena a ETA? ¿Condena el terrorismo? ¿Condena los asesinatos? ¿Condena todo el dolor que ha generado ETA en nuestra tierra? ¿Usted condena a los ongi etorris? Esa es la pregunta a la que tiene que dar respuesta. Y espero y ojalá usted diese el paso de condenarlo, de ponerse del lado de todos los vitorianos, que rechazamos, como no puede ser de otra manera, esos ongi etorris y esa historia de dolor y sufrimiento que ha generado ETA. Y también me gustaría poder hacer la pregunta a todos y cada uno de los miembros hoy de Bildu, porque la realidad es que no son todos de Sortu, que hay muchos independientes. Me gustaría que también ellos pudieran hablar y pudieran condenar este terrorismo, porque en su mano está. Son ustedes los únicos que están anclados en ese pasado y defendiendo lo indefendible. Llevamos tantos años exigiéndoselo que hoy lo hacemos una vez más. Votar en contra de esta moción es inadmisible. Seguir insultando así a las víctimas del terrorismo es inadmisible. Dar la espalda así a los vitorianos es inadmisible. Y Vitoria no merece tener a unos representantes que ni tan siquiera son capaces de condenar el terrorismo. Los vitorianos no merecen tener unos representantes que no son capaces de tener los mínimos valores éticos y democráticos para apoyar una moción como la que hoy se nos presenta, apoyar a las víctimas del terrorismo y condenar a ETA. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Turno del Grupo EH Bildu. Señor Porras. Eguerdion, eta ongi etorri eta mila esker, Fernando Buesa gogoan Elkarbizi Fundazioko kideei batzar honetara etortzeagatik. Gaur egun bizitzen ari garen testuinguru soziopolitiko zehatz honetan, guztiz beharrezkoa da gatazka politikoaren ondorioei konponbide integrala bilatzea. Ekimen hau aztertuta oso kontuzko gaia dela, oso sensiblea ikusten dugu. Erpin eta alde asko dauzkana. Eta zein den gure jarrera galdetuta, esan behar dugu bi hauze bereizten ditugula, nabarmen gainera. Batetik, txanderrikoia datozen irretarren bizipenak eta ideiak. Bestetik, EAJPsen alderdien ekimen politikoa. Nire interbentzioaren lehenengo zatian alderdi politikoei zuzenduko natzaile eta termino politikoan arituko naiz. EAJ-PSOE alderdiek erakunde eta udal guztietan orkestutako duten gaurko ekimen honi eman nahi izan dioten bultzada politikoari dagokionez, gure osnarketa argia da. Benetan bilatzen duena higadura politikoa da eta konfrontazio politikoa iristea dute helburu. Gaurko ekimenak zenbait gertakerak gaindimensionatzen ditu eta hainbat adierazpen desitxuratu. Adierazpen askatasunari zor zaion errespetupeko gertaerak dira.
eta ez dute inolaz ere biktimak berbiktimizatzea edo iraintzea bilatzen. Aitzitik, euskal presoekiko elkartasuna zigortzen dute eta horrek ondorio larriak ekar altza eskie, beste hainbeste herritarri. Auzitegi nazionalaren aurrean aurkeztu behar izatea besteak beste. Presoekiko elkartasuna adierazteak ez du inolaz ere bilatzen biktimak humilatzea. Ez dago inolako borondaterik eta intentziorik. EH Bildu pertsona guztien eskubideen alde jarraituko du lanean, elkarbizitza demokratikoa sortzen segituko du, eta horregatik ez gara garaile galtzaileen diskutsoetan eta eskeman arituko. Y ahora solo pretendo poner sobre la mesa una visión, otra visión, unas vivencias, sin despreciar para nada los puntos de vista hasta ahora expresados. El objetivo de la política penitenciaria es la reinserción social y la reeducación. Así lo explicita el artículo 25.2 de su Constitución. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. El principio rector de la política penitenciaria es evitar el desarraigo durante y también después de la condena. Si partimos de este marco, ¿por qué cuando se producen actos de arraigo se criminalizan? El hecho de que una persona presa tenga un arraigo en su pueblo, tenga un apoyo social, no creemos y no queremos que tenga una relación con humillar a las víctimas. En todos los conflictos que ha habido a nivel internacional, en esta fase en la que nos encontramos, en la que debería ser la fase del proceso de paz y construcción de la convivencia, es habitual que se den este tipo de situaciones, en las que una comunidad política recibe e integra un entorno familiar y de amigos y amigas, acoge a una persona que ha pasado por una cárcel una vez cumplida la totalidad de su condena. Y como también agradezco y nombrar en su moción, pasando por situaciones de condena más graves de las habituales, como es la dispersión a cientos de kilómetros, que afecta principalmente a la familia. Esto facilita los objetivos de la política penitenciaria y, lo que es más importante, construye convivencia. Eso es positivo que cuando una persona sale de la cárcel disponga de un entorno en el que integrarse. El desarraigo en estas situaciones suele ser negativo. En el escenario de otros conflictos incluso se ha impulsado este tipo de situaciones desde las instituciones, pero en Euskal Herria estamos en una fase de no proceso de paz. Parece que hay partidos que están más en la lucha del relato y en un relato de vencedores y vencidos, y eso no construye convivencia. Si el objetivo de la justicia es la socialización, sería interesante que otros muchos perfiles de personas presas, una vez cumplida su condena de cárcel, tuvieran la posibilidad de contar con una parte de la comunidad que les ofreciera apoyo en su salida de la cárcel, de cara a su reinserción social. Sería muy positivo si creemos en la reinserción. Institucionalmente incluso existen recursos sociales que se crean y que realizan una labor, como son los pisos para personas presas en tercer grado, itinerarios de inserción para personas expresas, etcétera. Una sociedad bondadosa no impide la reinserción, no castiga el arraigo, lo apoya, presta apoyos en el difícil tránsito de la cárcel a la comunidad. En EH Bildu hemos hecho y hacemos un ejercicio de empatía y reconocemos todos los agravios y el dolor que han padecido todas las víctimas. Y creemos en iniciativas y espacios que construyan convivencia, desde una perspectiva empática, constructiva y no punitiva. Por eso preferimos hablar de este tema en plural, las violencias, las víctimas. Estas iniciativas, dicho sea desde el más absoluto respeto, nos parecen parciales, de una parte de las víctimas y que no tienen en cuenta a otras. Creemos en procesos de construcción de la convivencia globales, incluyentes, que sirvan para rebajar tensiones, para reconocer el dolor padecido por todas las víctimas para construir convivencia. Creemos que la visión empática e inclusiva puede ser un punto de partida común para todo este tipo de iniciativas, que sean inclusivas, siempre respetando la individualidad de cada persona, su situación y su percepción de su sufrimiento y su dolor, pero incluyendo en este tipo de procesos a todas, de manera individualizada, pero a todas. Este es el tipo de iniciativas que EH Bildu apoya y apoyará, desde el más absoluto respeto y reconocimiento y empatía a todas las víctimas. Las vías punitivas basadas en prohibiciones no suelen funcionar. Hay estudios científicos que demuestran que más allá de la preadolescencia, los castigos, las medidas punitivas, las prohibiciones, no causan el efecto deseado. Solo generan tensión, añaden dolor y provocan conductas de desobediencia. En EH Bildu no creemos en este tipo de vías punitivas por ética, por ideología y por valores, pero también porque en la comunidad educativa se ha demostrado de manera científica que no funcionan, que infantilizan y que generan más sufrimientos. Convertir sentimientos y su expresión en delitos de opinión genera una deriva peligrosa. Criminalizar la diferencia de pensamiento es algo en lo que no queremos colaborar.
Esta iniciativa y este tipo de temas versan sobre sentimientos, se basan en sensaciones y vivencias totalmente subjetivas y personales. Por eso creemos que hay que abordarlas desde el respeto más profundo, respetando y empatizando con los sentimientos personales de todas las víctimas, de cada víctima y sus familiares. Y creemos que para construir la convivencia en nuestro pueblo hay que abordar estos temas, hay que hablar de sentimientos, conocer y reconocer. Y seguro que puede costar entender estos sentimientos, pero será más fácil entenderlos si lo abordamos desde una perspectiva inclusiva y constructiva, utilizando la capacidad de empatía inherente al ser humano. Mila esker. Gracias, señor Porras. Turno, en este caso, del turno popular. Sí, señor Mateo, señora Yanit Barrutia. Agradecemos de nuevo a los grupos proponentes, al Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco y al Grupo Municipal Socialista que hayan recogido nuestra propuesta y la defensa que de ella han hecho. Agradecemos también al Grupo Municipal del Partido Popular y al Grupo Municipal Elkarrekin Podemos el apoyo de la misma. En todo caso, no entendemos la postura del Grupo Municipal EH Bildu y aún menos compartimos sus argumentaciones para no apoyar esta moción. Escuchándoles, creemos que hay una enorme incoherencia en la defensa que hacen de los derechos humanos. Exigen contundencia y determinación en contra de las torturas, en contra de los GAL, en contra de la impunidad de muchos de los crímenes franquistas y simbología, en fin, las violencias, como llaman ustedes, pero esa vara de medir no vale para las víctimas del terrorismo de ETA. No sabemos por qué contraponen unas víctimas con otras, por qué lo que defienden para unas no vale para otras. En este asunto hay que tener mentalidad de paz para trabajar por la paz. Desde nuestras entidades defendemos con la misma firmeza la dignidad de las víctimas de todas estas situaciones, sin distinciones. Para terminar, porque tampoco es cuestión de hablar mucho más, tan solo nos gustaría decir algo que creemos es fundamental y que siempre repetimos. La memoria de las víctimas y la deslegitimación de sus victimarios son dos caras de la misma moneda. De poco vale acudir por la mañana a actos en memoria y recuerdo a las víctimas del terrorismo, lanzando mensajes de empatía, si por la tarde se participa y defienden actos de apoyo a quienes, como decía Fernando Buesa, mataron o ayudaron a matar, a extorsionar o a explosionar bombas. No es coherente, no es decente. Hay que desandar muchos caminos. Hace falta valentía para avanzar y afrontar la tragedia que hemos vivido y asumir responsabilidades. El liderazgo político es clave para deslegitimar ética, social y políticamente el terrorismo. La voluntad de estas entidades, de Gogoan, del CARVISI y de la Fundación Fernando Buesa, ha sido y seguirá siendo la de tender puentes, pero es a otros a quienes les toca cruzar esos puentes. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mateo jauna. Gutiérrez Andrearen txanda da, Alderdi Sozialistaren izenean. Sí, brevemente. Bueno, yo lo primero que voy a agradecer, y lo voy a agradecer sinceramente, digo, porque este es un tema que si no se lleva adecuadamente, digamos, puede acabar en discusiones muy, pues bueno, podrían ser incluso muy desagradables, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que voy a agradecer es el tono, ¿vale? El tono con el que se está produciendo el debate. Decía el señor Porras que no existe ninguna intención de humillar a las víctimas. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Se imaginan ustedes una especie de ongi etorri, por ejemplo, en las calles de nuestra ciudad o, por ejemplo, en un barrio de nuestra ciudad para dar muestras de cariño a un condenado por violencia machista? Digo, oye, porque también tiene su arraigo social, también tiene su arraigo familiar y porque seguramente habrá quien piense que en el fondo es un buen chico. Y que, hombre, pues una torta o un puñetazo, pues a cualquiera lo puede dar. ¿Se lo imaginan? Yo creo que no se lo imaginan. Estoy convencida de que hablarían de que es una vergüenza, de que es un acto intolerable, hablarían de que no puede volver a repetirse y hablarían de que esto contribuye a revictimizar a la mujer agredida o, peor aún, asesinada. Y tendrían ustedes razón. Tendrían ustedes razón. Bueno, pues esto es lo mismo. Aquí no estamos hablando de que no lo reciban a estas personas, no les reciban sus familiares y sus amigos. No me habrán escuchado a mí en mi intervención en ningún momento decir eso.
Pero es que no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de paseillos públicos, con música, con escenarios. Estamos hablando de una celebración y de un homenaje en toda regla. Y eso es lo preocupante. Yo, además, fíjese, les voy a decir otra cosa. Yo, evidentemente, a través de la televisión, he visto onguietorris con niños menores delante, como si de un desfile de olencheros se tratara. Y a mí me gustaría saber, cuando ese niño o esa niña pregunta a sus padres qué pasa, qué es lo que se celebra, a mí me gustaría saber cuál es la respuesta que dan a ese niño o a esa niña esos padres, porque de esa respuesta depende mucho el futuro de nuestra sociedad. Mire, hace no mucho le hacían una entrevista a Madalen Iriarte y decía: el daño causado por ETA está reconocido. Que fuese o no injusto depende de cada relato. Esta frase lo que hace es dejar abierta la posibilidad de lo que les decía en mi primera intervención, es decir, que asesinar pudo ser correcto como medio para conseguir unos objetivos políticos. Y resume perfectamente, efectivamente, lo que decía antes, y es reconocer que hay quien sigue pensando que el uso de la violencia fue correcta y, además, necesaria. Esa equidistancia calculada, ese mezclar las violencias, ese mezclar diferentes tipos de víctimas, hace muchísimo daño, y frases como la que acabo de recordar alientan la creencia de que, efectivamente, no tuvo por qué ser ni malo, ni ilegítimo, ni antiético el asesinar. Yo termino diciendo una cosa: no hay relatos, no hay relatos, hay datos, hay asesinados, hay secuestrados, hay víctimas. Eso es lo que hay. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Señor Gortubay, por el PNV. Hay alguna frase que... Ay, perdón, no se me oía, ¿no? Sí, perdón. Hay una frase que creo que se le ha escapado. Me ha parecido entender algo así como que los onguietorri construyen convivencia. No sé si se le ha escapado o igual he entendido mal yo, ¿no? Me ha parecido, no sé si de una ingenuidad increíble o casi un poco cínico, ¿no? Bueno, más allá de eso, porque además creo que usted es una buena persona, lo digo de verdad, señor Alberto Porras, creo que es una buena persona. Pero creo que en este momento no estamos hablando de personas, hablamos un poco de un debate un poquito que va más allá, ¿no? Fíjese, entonces, en su intervención, para justificar un poco, sí, yo creo que para justificar, para comprender los onguietorris, este tipo de homenajes, ha utilizado usted un montón de palabras de un campo semántico muy curioso, el campo semántico de lo personal. Hablaba de empatía, de comprensión, de sensibilidad. Es el ámbito de lo personal, ¿no? Últimamente, cada vez que H. Bildu tiene un problema incómodo, dice que es un tema personal. No, mira, aquí el tema es distinto. Hablamos de política, de algo que ocurre en el espacio público, de personas que son homenajeadas por su trayectoria pública. Por eso tenemos que posicionarnos aquí. Por eso tenemos que opinar sobre ese acto concreto. No como algo que hacen unas personas porque, bueno, en lo personal son muy cariñosos o son muy... No es eso. Somos formaciones políticas que opinamos sobre cosas que ocurren en el espacio público, cosas intolerables. Cómo prestigiar la trayectoria pública de una persona que ha pertenecido a ETA, que ha cometido gravísimos crímenes y de esa forma dañar a las víctimas y dañarnos a todos y nuestra convivencia. Nada más. Eskerrik asko, Gortubay jauna. Podemos taldearen txanda da. Zubiaurre Andreak ez du parte hartuko bigarren txanda honetan, beraz Alderdi Popularrari dagokio hitz egitea. Comerón Andrea. Bueno, me había dirigido a usted, señor González, como portavoz que es. Era una moción, es una moción muy política y pensé que la iba a llevar usted. Evidentemente, cada grupo tiene la libertad de elegir a qué concejal lo representa y, evidentemente, yo soy de las que defiendo que todos los concejales tenemos la misma representación, la misma capacidad de llevar adelante las mociones, pero sí que es cierto que los portavoces tenemos una responsabilidad extra. Y yo la pregunta se la sigo manteniendo a usted. Ahora, además, se la amplió al señor Porras porque es el que tiene la posibilidad de volver a hablar a continuación.
pero me parece sustancial el que no se haya querido responder. Me parece básico el que cuando se está tratando de estos temas y se hace una pregunta tan directa como si ustedes, los representantes de EH Bildu, usted, señor González, o usted, señor Porras, si condenan el terrorismo de ETA, que su respuesta sea un silencio, pues vuelve a ser lamentable. Vuelve a ser dar la espalda a todos los vascos. Vuelve a ser no saber dónde estamos y en qué momento estamos. Sinceramente se lo digo. No obstante, tiene todavía una oportunidad para poder responder de forma contundente. Si le parece a usted bien esos ongi etorris, si le parece a usted bien el legado de horror y de terror de la banda terrorista y asesina ETA. Usted en su intervención, señor Porras, ha vuelto a demostrar lo que he dicho yo en mi primera intervención, que aquí los únicos que están anclados al pasado son ustedes. Y aunque quiera vestir con palabras suaves, la realidad es que lo que rezuman es odio. Porque reconocer al asesino, homenajear al asesino, reconocer que lo que hizo estuvo bien, que son lo que son los ongi etorri, es rezumar odio por todas partes. Y desde luego no tener ninguna base ni ética ni moral mínima, porque ¿cómo podemos estar a estas alturas todavía así? Decía usted que el objetivo de las prisiones es la reinserción social. Sí, le he explicado perfectamente la división que ustedes, desde la izquierda abertzale, hacen de sus propios presos de ETA. Y yo lo digo así porque son sus presos, como bien reconocen. ¿Por qué ustedes no están apoyando a quien realmente está haciendo por reinsertarse, sino todo lo contrario? ¿Por qué cuando un preso de ETA colabora con la justicia, reconoce que estuvo mal, la respuesta es echarle del que llaman ustedes colectivo de presos? ¿Y por qué ustedes solo hacen esos ongi etorris a quienes siguen siendo los que no condenan el terrorismo, los que defienden lo que hicieron, los que no han pedido perdón, ni han respaldado a las víctimas, ni han colaborado con la justicia? Esa es la realidad, la triste realidad. A ustedes, representantes públicos, lo que les debería preocupar es que en un ongi etorri, o sea, que se produzca un ongi etorri, en primer lugar, por todo el trasfondo que tiene, y que en ese ongi etorri haya jóvenes y niños. Porque ¿qué es lo que se les está trasladando a las nuevas generaciones? Que matar estuvo bien, que esa gente son héroes, que a pesar de estar años en la cárcel, siguen siendo fieles a lo que hicieron y siguen manteniendo la ideología. Eso es lo que se les está trasladando a esos niños y a esos jóvenes. Y precisamente como sociedad tenemos que decir alto y claro que no podemos consentirlo. Y trabajaremos todos los días para que eso no se lleve adelante. Pero no hable de reinserción social, porque quien se reinserta, ustedes le apartan. A quien se reinserta, ustedes, incluso cuando salen, le intentan hacer la vida imposible. Porque eso todos lo conocemos, todos lo sabemos. No ha hablado hoy el portavoz. Bueno, esto puede ser un síntoma de que los concejales tienen capacidad para poder votar individualmente, libremente, en conciencia, con lo que sienten o con lo que piensan. Porque yo creo que tienen que hacer esa reflexión interna todos ustedes. Todos los demás vamos a apoyar esta moción, vamos a apoyar a las víctimas, vamos a apoyar la democracia. Son ustedes, los 6 miembros de Bildu, los que a priori van a votar en contra. Y yo le pido a todos y cada uno de ustedes que piense si está de acuerdo realmente con esto. Porque sus voces dentro de Bildu son fundamentales para poder cambiar. Y yo sé que aquí hay independientes y yo sé que aquí hay gente que creo que puede pensar de forma distinta. Y les animo a que den el paso. Porque, insisto, la sociedad les está mirando y les está exigiendo cosas tan básicas como que reconozcan que la existencia de ETA fue un error, que los asesinatos son imperdonables
y que, desde luego, la violencia no es ningún medio para poder llegar a ningún fin. Así que, dejando esta pregunta directa, en este caso al señor Porras, esa pregunta que ya llevamos tanto tiempo haciendo y que la respuesta es tan sencilla. Señor Porras, ¿condena usted la violencia de ETA? ¿Condena usted a la banda asesina ETA? Y dejando a todos los concejales y concejalas de su grupo abierta la posibilidad de que rompan la disciplina de partido para defender cosas tan básicas como la democracia y apoyar a las víctimas del terrorismo. Gracias. Gracias, señora Comerón. Turno del Grupo de H. Bildu. Es tu parte, Artuko. No interviene H. Bildu en este segundo turno. Por lo tanto, procede ahora la votación de la moción presentada por el Grupo Nacionalista y Socialista y a iniciativa de las tres asociaciones de memoria de víctimas, Gogoan por una memoria digna, Fundación Fernando Buesa y Elkar Bizi. Aldeko botoak, votos a favor. Abstentzioak, kontrako botoak. Beraz, onartuta geratzen da, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, Alderdi Popular eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta EH Bildu kontrako botoarekin. Queremos agradecer la presencia en este pleno a las fundaciones citadas, especialmente al señor Mateo y a la señora Elarín Barrutia, y muchas gracias por su testimonio y desearles también un buen fin de semana. Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción presentada por el Grupo EH Bildu sobre la residencia San Prudencio. La señora Vitero me dice que también se retira para el próximo pleno, habida cuenta que nuestro compañero también, Leonard Mintia, por causas no deseadas, no puede estar hoy tampoco con nosotros. Bien, el punto 20º del orden del día es la relación de decretos de alcaldía y resoluciones de concejales. No sé si alguien de los corporativos quiere intervenir al respecto de este punto. Si no, pasaríamos al siguiente, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Bien, no habiendo ruegos ni preguntas, terminamos el pleno, se levanta la sesión. Buen fin de semana a todas y todos.